besito me regaló. Todas las baby llegan al party, una paisita, otra de Cali, otro flow, exótica Miami, todos los gatos buscando a la mami. Todas las baby llegan al party, una paisita, otra de Cali, otro flow, exótica Miami, todos los gatos buscando a la mami. Vamos pa'l perreo, vamos pa'l perreo. Esto es Alabama. Ella quiere. Las chimbitas saben dónde están, como chinchan. Las chimbitas saber dónde están, que peleen la nalguita como chinchan. Se sientan en la silla del huracán. Viper, no confía en nada, ey. Ojitos verdes son botega. Me llega a la casa con servientega. Carolina, Tata y Marcela, toda boutique, toda Margiela. Uy, todas caen, dominó. Oye, viernes van pa'l flow. They are shining, hoy tienen show. Son ellas las que hacen el gol, ey. No hace fila para el VIP. Con los tacos, la tenis de Louis V. Ellas llegaron sorneras en SUV. Todas caras, diamantes, anillo rubí, ey. Todas las baby llegan al party. Una paisita, otra de Cali. Otro flow, exótica Miami. Todos los gatos buscando a la mami. Todas las baby llegan al party. Una paisita, otra de Cali. Otro flow, exótica Miami. Todos los gatos buscando a la mami. Las chimbitas saber dónde están, que peleen la nalguita como chinchan. Se sientan en la silla del huracán. Viper, no confía en nada. Buenas amores, bienvenidos. ¿Qué tal estás, Chicho? ¿Qué tal, superintendente Jack Conway? Bienvenido, Patito. Y ¿cómo estás, corazón? Buenas. Estamos aquí un día más. Bienvenidos. Un día más. Bueno, hoy estoy muy contenta, tengo que decirlo, ¿vale? Estoy muy contenta, pero por varios motivos, ¿vale? Por varios motivos, entre ellos vosotros, que tengo que daros primero las gracias porque ya somos 8.500 personas. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Muchísimas gracias por el pedazo de stream de ayer, que fue una locura. Muchas gracias por todos los edits que estáis haciendo, por todos los mensajes que me estáis mandando, por todo el cariño que me estáis dando. De verdad tengo que daros las gracias, no una, sino 1000 veces. Estoy súper feliz y creo que estoy en un momento muy guay. De verdad, estoy en un momento muy guay y me alegra poder compartirlo con vosotros. Buenas, Pollo, ¿cómo estás, corazón? Bienvenido, Marquito, muchas gracias por ese follow. No he podido agradecer a todos los que me estáis siguiendo nuevos. Tengo que deciros ahora que gracias a todos, que bienvenidos, que muchas gracias por estar aquí apoyando, que sois los mejores y que se vienen muchas cosas, muchas cosas con Corinita. Buenas tardes, Hermanix, ¿qué tal estás, corazón? Bueno, quiero saber qué tal estáis vosotros. Quiero que hablemos un poquillo antes de entrar al roleplay. Es lo que os digo, ayer por ejemplo entro a Twitter y estar viendo Twitter y de repente ver que estáis mencionando a Corina por todos lados, viendo edits con Corina, momentos de ayer de prisión, momentos de ayer cuando estuvimos con Isidoro, momentazos, es que fueron momentazos todo, sobre todo lo de prisión estuvo muy gracioso, la verdad. Antes de hija de Juan Calzadilla, no, corazón, soy... La hija de Juan Calzadilla era Zoe Calzadilla, que murió, y el lore de mi PJ nuevo, que es Corina Calzadilla, es la sobrina, la prima de Zoe, ¿vale? Chim, tío, qué risas con el agente Chim, de verdad. O sea, lo que yo me reí ayer, o sea, es que no está pagado. Que me fui del rol, que no pude abrir a la noche porque tenía un dolor de cabeza que no os lo puedo explicar. O sea, de verdad, me dolía la cabeza del rol que tuvimos, pero no mal, sino que cuando llevas tanto tiempo en ciertos roles, tío, a veces es complicado, pero buah, qué locura. Muchísimas gracias por ese follow, Javier, bienvenido. Qué locura, estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Pues nada, voy a ir a buscar ya esto para poder entrar. Es que tengo que hacer F8 antes de entrar. Uy, espérate. Tengo que entrar en F8 porque no sé qué está pasando, que no podíamos entrar de otra forma. Y bueno, chicos, vosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corinita? ¿Os está gustando el PJ? ¿Os lo estáis pasando bien? Hoy ya tenemos que terminar de vender esos que nos quedaban, que no nos quedaba nada. Tengo que ser sincera, entré a hacer algo de dinero en la panadería, pero como sé que eso nos gusta, pues lo hice off stream. Simplemente fui a hacer, hacer dinero con el pan y ya está, no hice nada más. Perdona, ¿me puedes repetir? Que justo me han puesto los anuncios, que si os está gustando Corinita, si estáis disfrutando al PJ. Que yo lo estoy disfrutando mucho, pero quiero también saber vuestra opinión. Y con respecto a lo de Juan Calzadilla, pues que soy Corina Calzadilla, que soy la sobrina, no soy la hija. Que la hija era Zoe Calzadilla, que murió.
que fue mi primer PJ. ¿Qué ha pasado con Check? Nada, sigo roleando en Check, chicos. Yo sigo roleando en Check. ¿Está mejor la luz así o así? Es que no sé. La veo como muy oscura hoy. ¿Cambiarás la moto? ¿Seguirás con ella? Cuando tenga dinero la cambiaremos, pollo. Pero siempre recordaremos que Corina empezó con esa motillo. Yo sigo en Check, chicos. Check sigue siendo mi servidor base, ¿vale? O sea, aunque ahora estemos en Spain, ya sabéis que yo desde hace 6 meses he roleado en Check y yo estoy muy cómoda en Check. Alex, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido, ¿qué tal estáis? Hola José, ¿qué tal, corazón? Y Suso, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido, ¿qué tal estás? Voy a parar esto mientras la intro, que sé que os gusta esta canción. Pues nada, vamos a ver qué pasa con Corinita. Vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos que terminar de vender esos 13 de María. Y nada, ya pagarle al chaval y a ver si nos pueden dar más drojiña. Ay, que empieza a haber evolución el PJ. ¿Cori eres tú? Sí, Alex. Soy yo. Yo soy Cori. Suéltate el pelo. A ver. Vamos para adentro. Que ahora la tengo en máscara y todo. Pero a mí me gusta hacerte. Oli, soy nuevo, pues bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por ese follow, Anthony. Vamos a ver qué ha pasado, madrileñito. Aquí está madrileñito, vamos a ver. Me ha llamado Axel y Chan y Leroy. Tanta poli, ¿no? Vamos a ver. Hombre, Hombre, buena, Chan, ¿cómo estás? Jole, pues... No sé, un poco... ¿Un poco qué? No te escucho. Colina. No te escuchaba, dime. Eso, que bien, sí. ¿Tú qué tal? Bien, aquí, tranquila, que acabo de despertar y he visto tus llamadas para ver qué tal estabas. Hostia, pues ya no me acuerdo qué era, la verdad. Ah, bueno, no sé. A lo mejor es eso que tiene tanto secreto tú, pero... No, yo no tengo secreto, Chan. Ah, no, siempre No. está ocupada y no me cuenta nada. Y antes Bueno, me contaba todo. pero es que yo soy una persona bastante independiente, ya sabes, Chan. No, yo no es que no te cuente las cosas, es que ando pues a 1000 cosas. ¿Necesitas editor de vídeo? Chicos, escribiéndome para el privado, para esas cosillas. Muchas gracias. Hola, buenas, gitanito. ¿Qué tal, corazón? Dígamelo. Me cago en la puta, que el internet cada vez va peor. Sí, está mal, no te preocupes. Bueno, pues eso, que antes, pues no sé, te noto como cortante, ¿sabes? No sé si ha pasado algo. No, que va, sino que ando a 1000 cosas, Chan. Ya te digo. Ando a Sí, 1000 bueno, cosas. eso se la aclaro. Claro, no es otra cosa. ¿Qué va a ser si no? No sé. Bueno, Tanto pues eso. secretismo no me cuenta. No, que no es secretismo, simplemente es que ando a mi rollo, ya te he dicho. Sí, No bueno, así es- como tiene que ser, claro, no depende de nadie, sí. Exacto, es que si no luego salían las cosas, Chan, ¿sabes? Es una locura. Pero bueno, ¿y tú qué tal? En Pues general. bien, ahora haciendo un par de cosillas, pero ya estoy lista, ¿sabes? O sea, haciendo cosillas, moviéndome. ¿Y tú? Haciendo cosillas. Claro, sí, cosillas. Cosillas como por ejemplo ir al pan y esas cosas. Y sí, pues yo justo al Satele también he ido, Al sí. sastre, yo estaba en la panadería antes. Claro, por eso no me he cruzado. Claro, yo estaba en el norte y tú en el sur, tiene sentido. Bueno, pues Sí. nada, dando vueltas. A ver si Entonces, luego nos vemos. vale, sí, luego si quieres quedamos. Vale, listo. Venga, Venga, perfecto, Aleo. chao. Tengo que llamar a Axel. Ahora os leo, chicos. Hello, Ima, ¿qué tal, corazón? Y buenas, Dani, ¿qué tal? Hola, Buenas, Chorro, estoy cabreado, ¿oíste? ¿Por qué? Me acabo de discutir contra dos picoletos de mierda, ¿oíste? ¿Qué picoletos? ¿Qué dices? Al Isidoro de mierda ese y a otro más. Como los pille fuera los mato, te lo juro. ¿Qué? Tengo una oportunidad más al Isidoro. Tengo una oportunidad más. Me ha fallado, te lo juro. Que la próxima vez que lo vea... ¿Pero por qué estás discutiendo Lo con él? pillo. Cuéntame. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás discutiendo? Es que no sé por qué de oportunidad de chorro. No, ¿Corina? ¿qué dices? Hola, Stuart, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí. Bien, Bueno, porque aquí tengo una tengo que nota- aparcar la moto. Dame un Bueno, segundo. Buenas. Perdón, Dani. Busca pozo. Dime. No, es que me estaban hablando. Listo. Nada, no te preocupes. Tenemos que vernos y hablar. Pues sí que nos vemos ahora. Vale, sí, por mí, perfecto. Así me calmo Y un arreglamos. poquillo. Vale, venga. Dale, pues ¿dónde nos vemos, chorro? Pues ahora te digo, ¿vale? Venga. Te llamo Dale, ahora, chao. venga.
Cuídate. Chao, chao. A ver si termino ya de vender. Toma, señora. No vayas, no te vayas. ¡Mamonaza! ¡Cómprame, pendeja! Yo no te estoy diciendo nada, vamos. Uy, ya está. What are you touching me for? Nada. ¿No la ha vendido? Me estaba saliendo la animación de que le estaba vendiendo, no entiendo. Señora. Te hago cosquillas. Ya, lo siento, tía. No te quería hacer cosquillas. Toma. Cómprame rápido, anda. Hola, José. Muchas gracias por esos pitazos. Hola, ¿me corazón. puedes mandar un saludo, guapa? Muchas gracias por esos pitazos, corazón. Un besito enorme para ti. Buenas, José. Te ha picado con el... No me hagáis un G, porfa. Katy, muchas gracias por ese follow. Y Malex, bienvenido. Me van a pillar esta vez, no me pueden pillar. No me pueden pillar. Oh, come on. Toma. No, puta. Ey. Modelito de revista. ¿Qué pasa? Las manos, levanta ¿Qué las manos. pasa? Quédate quieta. Pereza. Estos roles me dan mucha pereza. ¿Qué haces? Ni que supieras quién soy. ¿Qué haces? Por favor, no ves. ¿Está todo? ¿Qué me ha quitado? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No te escucho, ¿eh? ¿Qué me ha quitado? Estamos robando, señora. Hombre, pues a ver si lo hacéis un poco, no sé, distinto, porque... ¿Qué quieres? ¿Que ¿Quieres te que te traiga baile? flores o qué? No, yo no te estoy Me diciendo quito la nada. ropa y te hago un striptease mientras te robo. No, la verdad es que no, pero bueno, no sé, un poco distinto. Un poco mejor, ver, de otra dime. forma. No, yo no sé quién de decirte nada, ya eres tú. Pero bueno. Feliz día. Señora, ¿Qué señora? Si tengo... Bueno. Qué pereza me dan estas cosas. Qué pereza, de verdad, qué pereza me da. O sea... ¿Cuánto dinero me ha quitado? Me ha quitado... ¿Qué llevaba, tío? Porque me ha quitado un montón de cosas. Me ha quitado... La tarjeta del banco. Me ha quitado las tarjetas, ¿verdad? Acabo de poner esto, ¿verdad? ¿No es así o cómo es? No sé si se puede pedir eso. T barra ID. No. ¿Cómo pido ID? No sé pedir ID. No sé pedir ID. Soy gilipollas. ¿Para qué las tarjetas? Pues yo qué sé, tío, qué pereza. No sé, ¿qué hora es? ¿Qué hora es para apuntarlo luego y reportarlo luego, bro? 6:12. Report. Parra. Hola, buenas. Coma. Porque si me dijeras que me estaban viendo vender, vale, pero es que me estaban viendo correr, no me estaban viendo hacer nada. Buenas. ¿Qué? Ah, pues saca tú. Perdona. Se puede reportar el robo si se considera farmeo, sí. Y a mí no me estaban viendo vender. Y eso es farmear. Así que bueno. Y ya como me lo han... Si no me lo hubieran hecho más veces, pero es que me lo han hecho tantas veces ya, que es que me estoy cansando, tío. O sea, no es posible que tipo... No, lo siento, pero no. Y ni siquiera hay entorno, porque no ha venido la policía, ¿sabes? Tiene sentido. Es lo que os digo, si no fuera por farmeo, o sea, si me hubieran visto vendiendo, te lo compro. Pero es que han llegado sin verme vender. Es lo que yo os digo.
Voy a llamar al madrileño. Buenas, André preciosa. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, rey. Perdona, ¿me podrías llevar porfa al garaje de aquí a la derecha? Sí, venga, Ya sube. bajito. Muchas gracias, hombre. Nada. Hostia, qué motito, ¿no? Cómo mola. Ya ves. Está reventada, pero Sí. sí. Corre mucho. Un poquillo. Ay, toma, aquí está. Venga. Yo es que tengo aquí mi patata. Hasta pronto. Pero muchas gracias. Hasta luego. Entonces eso, ¿cómo estás hoy? Pues bien, aquí estamos, tranqui, roleando. Me han robado hasta el teléfono, bro. Es que me han robado todo. Y la radio, bro. Me han robado todo. Es que es lo que estaba pensando, que me han robado el móvil, la radio y todo. No tengo ni móvil. De puta madre. Sí, ahora luego lo hago. Luego abro reporte contra jugador y ya está. Pero es que no sé cómo... No le he podido pedir la idea porque no me va el comando. Pepe, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? A ver, lo de la María lo entiendo, pero... No sé. No sé. Voy a ir a por una radio y por un móvil porque es lo que os digo, no tengo. Okay. ¿Qué ha pasado, Chai? Pues nada, estamos aquí. Ha pasado que me acaban de robar y ya está, nada más. Y poco más. Pero bueno. Le voy a decir al madrileño en plan, oye, mira, me han robado 13 de María y ya está. En plan, te tengo el dinero del resto, pero 13 de María me los han robado. Estaba yo vendiendo y me han hecho esto, pero bueno. Buenas, ¿cómo está usted? Sí, quería un teléfono, sí, por favor, un teléfono y una radio. Gracias, hombre, gracias. Nos vamos. Vemos al madrileño. No está. Que tiene la cara linda sin maquillaje. No me apaga la moto, no me apaga la moto, lo voy a llamar. Ya está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la más bonita del universo? Muy bien, ¿y tú, Isidoro, cómo estás? Yo estoy fenomenal. ¿Y Me tú? alegro, bien, bien, aquí estamos. Un día más por la ciudad. Te llamo ahora en 5 minutos, ¿vale? Me pillas ocupado con unos delincuentes. Con una delincuente. Con unos delincuentes. Solo decirte una cosa. Ayer puede que hayas atrapado 50 delincuentes, como me has dicho. Pero cuando tenías que estar en comisaría no estabas. Perdón. Ahora te llamo. Venga, chao. Mi novela favorita. Buenas de ahí. ¿Qué tal? A quien tengo que llamar es a la... Ya sé a quién llamar. Tengo que llamar a la... Ay, tengo que llamar a la Yuli. No sé si estará. No sé si no. Cerneto. Este que fluya el rol, por favor. Voy a llamar a Axel. Está ahí Yuli. Hola, bonita. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, un poco cabreada, pero aquí estoy. Espera. Ah, bueno. ¡Uy! Pues nada, ¿qué tal, reina?
Pues muy bien. Me alegro, entonces. Tengo que hablar un par de cosas contigo, Hola. Reina. Hola. Vale, lo que necesites. Hola. Chicas, ¿vieron que están funando al viejo en Twitter? ¿Qué viejo? ¿Quién es el viejo? El superintendente. ¿Quién es ¿Qué el superintendente? El mal follado. Hay un mal follado. El viejo, el de la comisaría. Lo están ¿Quién funando era en el Twitter viejo de la por comisaría? toquetón. Chicos, por tetón. ¿Qué te iba a decir? ¿Conocéis al Greñas, que estaba aquí hace 10 minutos, 10-15 minutos? Tenía así Yo el pelo acabo de largo. llegar ahora mismo, no sé quién Oye, es. Tronco, ¿por qué siempre preguntas por el Greñas? Porque el ¿Quién Greñas ya me coño tiene es harto. el Greñas? El Greñas es uno así con pelo largo, así rubito y demás, Buenas, pero Axel. no sé. ¿Qué te ha hecho el Greñas, Tronco? ¿Qué me ha hecho el Greñas? ¿Tú sabes lo que me ha Sí. hecho el Greñas? Mira, A ver, ¿qué te ha hecho es el Greñas? madridista, es un vikingo. ¿Qué pasa Yo si también es soy madridista. ¿Qué ¿Eres problema hay? madridista tú? ¿Eres Fuller? ¿Qué pasa con el Madrid? ¿Qué pasa Yo con soy eso? antimadridista. ¿Eres ¿Y qué pasa? antimadridista? ¿Y por qué? Yo soy del Frente Atlético. Ah, bueno, me Tienes alegro que entonces por ti. respetar a la gente que es del Yo Madrid. respeto, sí, yo respeto, pero yo respeto a vosotros, pero a las Greñas no, porque de verdad me das que es un tío que me da, ¿sabes? Es que llevas como 3 días preguntando por el Sí, Greñas sí, en pero el porque mismo no le he visto, que sitio. como le vea, me cago en la madre que lo parió, como le vea. Bueno, vale. Pero bueno, eso, simplemente eso. Muchas gracias, chicos. Nada, y, hombre. Y nada, muchas gracias por vuestra amabilidad. ¿Cómo Muchas te gracias. llamas? Vale, suerte con Me el llamo Greñas. Pancho Correa. Pancho Correa, un placer. Corina Ande, Calzadilla. Pancho Correa. ¿Vosotros? Corina Yo soy Calzadilla. Juli, un placer. Perfecto. Pues nada, chicos. Eso, listo. Nos Vamos vemos. hablando. Muchas gracias. Venga, chao. Gracias, chavales. Tú, cariño, ¿por qué siempre pasas por delante de mí? Hola. Hola. Es como te Hola, olvidas, amor. ¿sí? No te escucho. ¿Qué? Que siempre pasas por ahí con la motilla por delante de mí. Pues no te había visto, no te había visto. No te había visto, no te había visto. Chicos, ¿tenéis hambre alguno? ¿Por qué? Hambre. Porque tenemos una gran promoción, somos Oh, la Dios taquería mío, otra arriba. vez. Yo quiero, venga, va. Pero gracias. Buenas. Sí, Hoy vente, no quiero. vente por aquí. Ayer sí quería, hoy no quiero. Bueno, pues me acaban de robar de chill por la calle. ¿Quién? Pues un random, ¿qué quieres que te diga? Iba mascarado. Eran 3 enmascarados. Me han robado las tarjetas de crédito, el móvil y la radio. ¿Cómo iban vestidos? No lo sé. Uy, yo. Oh, pues que no me enteré yo, ¿viste? ¿Qué? Que no me enteré yo. Ya. Pues es lo que me ha pasado. Pues joder. Vaya putada, ¿no? Ya ves, tío. Pancho Correa, tremendo el nombre. Pues nada. ¿Qué? Uy, que tengo que llamar yo. Espera. Al Marqués Leroy tengo que llamar. Pues Marqués Leroy Llámale. no me coge el teléfono. ¿Y quién es ese? Pues el Marqués Leroy, es muy majo. Dadme un segundito. conozco, tendré que conocer, imagino. Dadme un segundito, por favor. Que tengo que ver aquí una cosa en el móvil. Un segundo, chicos. Una lechorra. ¿Y vosotros, nenos? Aquí estamos. Aquí estamos, sí. Ahora Listo. estamos aquí. Ya está, ya está. Y nada, ¿cómo os llamáis vosotros dos? Yo, Nathan. Hola, Yo, Nathan, un William. placer. William, un placer. Soy Ivy. ¿Cómo? Un placer. Ay, soy gilipollas, soy Cori. Soy Corina. Con placer, Cori. Oye, yo no sabía eso, ¿y? Es que estaba pensando en mi prima, tío. Vale. Joder. He dicho Ivy. No. Pequeño fallo de tener 2 roles. Sí, sí. Joder, te trae la risa floja ahora. Sí, sí, sí. Es que mi prima es muy maja. Es muy graciosa, Sí, seguro. Sí, bro. Sí. Soy gilipollas. Ay, pues nada, chicos, eso. Pues nada, pues eso. ¿Por qué estáis tan callados? Me estoy poniendo nerviosa de que estáis tan callados. A ver, tú ya sabes que eres una persona callada. Ya, sí, me pongo un poco nerviosa. Ah, ¿Cómo yo andamos? estaba Muy bien. ¿Y riendo, tú qué ahí te tal, digo, Santi? ¿Te estabas riendo? Ah, bueno. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coño, porque me ha hecho gracia, ¿eh? No se habrá vuelto una rata. ¿Quién? ¡No chilles, genio! ¿Y qué acabo de dedicar, chavales? ¿A hablar algo? A ese lo vi yo el otro día. No sé quién es. ¿Vas a hablar eso o qué? Cuando quieras, sí. Yo tengo que hablar también con Julie, pero bueno, espérate. Nani. Julie, hablamos un momento. Claro, mi reina. Vente. Para de atrás.
Espera, que me tienen que traer comida. Ah, Me vale, quiero vale. asesorar de Vale, que lo vale. hacen, ¿sabes? No, Sí, ve sí, pero aquí un contándome poco mientras. apartada. Bueno, que yo he hablado con el madrileño me dio unas cosillas para moverme, ¿sabes? Vale, guay, ¿qué te ha dado? Vale, ¿qué pasa? Que era por saber si tú estás enterada de eso. ¿Pero el qué? De tema de mover cosas. Tú me has dicho que mueves cosas, ¿no? Que tú no estás metida con nadie, pero tienes ciertas cosillas, como por ejemplo cuchillos y esas cosas. Sí, tengo contactos. Vale, ¿qué me puedes ofrecer a mí, en general, de todo lo que tienes? Es lo mismo que te han ofrecido los de la rotonda, por eso no te he dicho más nada. Dame un momento. Vale. Vale. Hola, pasa. Hola. Pues por aquí tiene un pedido. Saludos de Dionisio, ¿vale? ¿Cómo estás, Dionisio? De Nisuko, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese follow, corazón. Sant, muchísimas gracias por ese follow. Cruel las pastillas, coño. A ver Ahora. si me las da ya. It's been, Y muchísimas muy gracias por amable. ese No follow. me he sentido para nada. Por ese follow. Lo siento amenazado. mucho. Lo siento mucho, cabrón. Venga, volverá buen a día. pasar. Buen día. Pero a mí solamente me ofrecieron cuchillo y ganzúa. ¿Tú tienes Claro. algo más que ofrecer? No, ¿verdad? No, no. Vale, Para ahora, listo. no. Listo, pues a ver. Vale, porque dije, a lo mejor me deis más cosillas y dije, pues voy a hablar con ella. No, por ahora no. De todas formas, tú... ¿Yo qué? Estás chill, ¿no? O sea, tú eres así como una persona así que se dedica a lo normal y corriente, ¿no? Me explico. Robas de vez en cuando, haces cositas, pero ya está, ¿no? Sí, pero voy a mi ¿O vida. tienes un grupo de No, personas? nena. Vale, pues Te lo dije el entonces- otro día, a mí me gusta la libertad y me gusta estar sola y libre. Luego ya veremos qué pasa, pero no, por ahora no. Vale, de puta madre, me parece muy bien. de hecho. Estoy Vale, con pues- quien me suministra y poco más. Y ya está, en plan, y el que me vaya dando, pues le voy cogiendo, pero no me caso con nadie. Vale, genial, me parece muy bien. Ok, pues por ahora es eso nada más. Ya más Listo. adelante, pues habrá más cositas. Cualquier cosa, sea verde o lo que tengas, sí que me interesa lo que me puedas ofrecer. Lo verde lo puedes conseguir robando casas. Verde en el sentido de María. Sí, pues eso. ¿Robando casas? Robando casas consigues cosas como esta. Y estos son 2 muñecos. Tengo que hacer que no sé qué es cocaína. Ábrelos. Aquí no, a poder ser, en Vale. tu casa. Verás que dentro hay un polvito blanco. Parlopa. Y Farlopa, listo. meta, María, todo eso Vale. lo consigues robando casas. Vale. Ok. Perfecto, eso yo no tenía yo esa info. O sea, sabía que me salía bien robar casas, pero no sabía eso. Sí es verdad te doy que info mi gratis. único problema con robar casas es que sé que si tengo cosas a lo mejor no sé a quién vendérselas, ¿sabes? O a quién darle Hombre, las pues cosas. La droga la vas vendiendo por ahí a gente que te encuentres por la calle. No, digo joyas. Y esos bueno, temas. eso hay un sitio. Sí, me lo imagino, Sí. pero es El que... madrileño te puede echar una mano con eso. Listo. Es que tengo que hablar con el madrileño. Antes estaba terminando de hacer lo que me había mandado. Me han robado, tío, qué pereza, de verdad. Me han Ya, bueno, robado, pero ya cositas. no me han robado solamente lo que tal. Me han robado ¿Que te han robado? ¿Quién te ha robado? ¿Un enmascarado? 3 enmascarados. De hecho, una Pero coma vaya como esa ratas, de ahí. tronco. Gente de negro enmascarada con máscaras de calavera. Me han parado por la calle, me han robado las tarjetas de crédito, el móvil, la radio y... ¿Y cómo se llama? Y nada, y 3 porros. Bueno, pues con cuidado, guarda las cosas en la moto, lo que puedas. Sí, o sea, sí. Porque parece ser que hay ratillas, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero que eso da puto asco, la verdad. Pero bueno, Hombre, igualmente es por eso. No estés triste, muchacha. ¿Qué dices? Está triste, está Que muy todo triste. pasa. ¿Quién? ¿Por qué está triste? Está muy triste porque hay gente que es muy mala, Ah, ¿sabes? buenas. Le ha un dejado placer. un hombre. Hola. No, No, mi felicidad no está- depende de un hombre, pero sí. Eso iba a decir, muy bien. Joder, muy bien. Estoy muy Es que Yuri y orgulloso yo de, nos de parecemos vosotras. mucho, por lo que Claro veo. que sí, claro que sí. Parece que sois amigas de toda la vida. Parece, sí. Pues sí, eso mola.
Nos Bien, parecemos bastante, la verdad. ¿Cómo se llama, señor? Amable señor. No digo mi nombre a nadie, que luego lo vais diciendo por ahí, que a las mujeres Bueno, os pues yo qué utilizan sé, luego. Dime un mote o algo. F. espera. Mira, Me puedes llamar la F. frase de Señor F. las mujeres me utilizan la he escuchado demasiado Dime últimamente. Stuart. ¿Sí? ¿En serio? Sí, no sé por qué. Vaya, será por algo entonces. No sé por qué será, la verdad. No tengo ni No, idea. no tiene nada que ver. ¿Has contribuido o no has contribuido? Yo no contribuyo ante esas cosas, pero bueno. Ah, o sea, tú solo oír y escuchar y callar, ¿no? Es claro. Chino! ¿Cómo estás, Pepe? ¿Tú quién eres? Pepe. Cori. Sí. Claro. ¿Qué La pasa, novia Chan? de- Hostia, Chan, das miedo. La novia de Chan. Pepe, ¿por qué conoces a tantas mujeres y no tienes novia? Porque Chan, ¿qué soy te ha pasado en la cara? asexual. ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí, bueno, me caí Hablemos de con la cabeza, hostia. ¿Por ¿sabes? qué vas Como tengo vestido la así, bola. tío? Das miedo. Olé. Se acaba de Hostia, Chan, qué convertir calidad de en Timora. niño tiene, ¿no? Se un acaba de gángster. convertir en Timora, Sí. hermano. El Morat. El Tú Mora. deja ¿Qué a pasa con el Chan, que Mora? lo estaba Carolina. haciendo ¿Qué pasa? crecer. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Hola, dicho? Pepi. Hola, Chan. ¿Qué has Que dicho? deje Mike? Hola, a Chan, Chel. que lo Y estaba ahora con- haciendo crecer. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has ¿Le dicho? buscamos una novieta? No veo. ¿A quién? Sí. No, Cori, no ¿te hace gusta falta, Chan? no. Chan, A es mí no. verdad. Hablando de novietas, que me han Chan, comentado Chan. algo tuyo por ahí. ¿Eh? ¿Cómo? En el arriba. ¿Cómo que en el aliva? Sí, con una trabajadora. Mi prima, esa es mi prima. Tu prima. La linchen esa. Bueno, sí, luego nos vemos, ¿vale? Sí, Ah, sí, mira. venga, hasta luego. Fondo de Hola, leche. casado. Eso chino. ¿Qué? Dios mío. Se me da muy bien la información. Ya ves. La consigo por todos lados. Ya veo, ya. Yo también, la verdad. ¿Sabes qué consiguió de Isodoro hoy? ¿Qué has conseguido? Una grabación con falta de respeto a un civil, ahora que es policía. Y además, cómo liga con otra. A mí me parece... Otra grabación más. A ver, vamos a ver, que ya sabemos cómo es Isidoro, pero no me cae mal. Ya, pero hay que joderle más, ¿oíste? Ay, se cayó. No, se apagó el reinicio. Madre mía, eso digo yo, tío. El Isidoro le dan por todas partes. O sea, le quieren hacer una manifestación a él. Le quieren hacer un no sé qué. Muchísimas gracias por esos 10 pedazos de streams, Donny. ¿Cómo estás, corazón? Muchas gracias por estar por aquí. Lemillón, muchísimas gracias por ese follow. Porque Axel quiere joder a Isidoro. Joder, todo el mundo quiere joder a Isidoro. Yo os lo digo, ese hombre, yo no sé cómo, pero las pega todas. O sea, es que las pega todas. Inodoro CK, ¿te imaginas, tío? Isidora te quiere. Tío, ¿te imaginas, bro? O sea, es que todo el mundo te tiene contra él. O sea, todo el mundo tiene una organización, o sea, una organización de mujeres, bro, que le van a hacer una... ¿Cómo se llama? Una manifestación por él. Yo cuando me contaron eso dije, what? No me hagan MG, por favor. Es que ya es muy mala suerte. Inodoro contra el mundo, tío. Es increíble cómo tiene a tanta gente en contra. Es increíble. Voy a poner musiquita. Dadme un segundito. Qué rabia me ha dado esos 13 de María, tío. Por eso hay un quizá. Vale, Morenio. Vale. Eso es verdad. Esa envidia de los pibes. No sé, tío. Es un liante, tío. A mí me hace mucha gracia el PJ. Es un liante. Ya te lo digo. Vamos a poner esta musiquita en lo que volvemos a entrar. Diego, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Sí, ya lo mando. Ya lo mando. Sí. Vale, un segundo que tengo que abrir un chiquito report. ¿Dónde es? ¿Crear ticket? Sí. Vale. ¿Desea abrir este ticket? Sí. Enviar. Vale. ¿Me han abierto ya el ticket? Sí. En realidad tendría que ser de duda más que de report. Eliminar. Voy a abrir de duda. Es que lo quiero hacer fuera del stream. Porque me está rayando. Lo quiero hacer fuera del stream. Después fuera del stream lo hago porque si no va a ser un lío. ¡Uy! Soy gilipollas. ¿Te imaginas que realmente le guste Corina? ¿El qué? ¿A quién, Connie? En Spain RP tienes el Discord, corazón. Está muy alta la música. ¿En la vida real te gustaría montar pequeña duda? No, chicos. A ver, vamos a ver.
Esto pasaba cuando estaba roleando de Zoe y me estabais emparejando con el PJ de Corco, chicos. Hay una cosa que se llama IC y hay una cosa que se llama OC, ¿vale? Cuando la gente confunde IC y OC es cuando se vienen los problemillas, ¿vale? Entonces yo, si estoy roleando con alguien IC, no tiene por qué tener nada OC, ¿sabes? Nada, nada, nada. ¿Por qué se cierra todo el rato el quelito? ¿Te imaginas que...? Buenas, Igor, ¿qué tal, corazón? ¿Qué pregunta? Y no tiene más pinta de trata de blancas que de picoleto. La verdad tiene... Yo pensaba que iba a llevar el PJ por el lado malandro, pero no. El server, no sé, tienes que meter varias veces el F8, no sé por qué está tan bug. Renata, muchas gracias por ese follow, bienvenido, ¿qué tal estás? Ya os digo, pensé que lo iba a llevar por el lado malandro, pero no. Ahora es picoleto. Picoleto. Lo contrario que Cory. Bro, que he dicho Eevee, o sea, he dicho Eevee, soy gilipollas. Ayer estuve de puta madre el server. Sí, está yendo de puta madre, tío. Es lo que digo, últimamente está yendo muy bien. Lo que pasa es que el entrar se complica. Y yo, pero salió mal. Salió con Poli XD de repente. Un poco raro, o sea, no me lo esperaba, pero bueno, ya cada uno hace el rol que quiera ser. Yo, por ejemplo, nunca he sido Poli. Y algún día seré Poli, pero aún no he roleado de Poli. Siempre he roleado de malandra. Siempre. Y ayer me estabais preguntando por eso y siempre he roleado de malandra. Tarda mucho en entrar el server, sí. Tarda mucho en entrar, así que no os preocupéis. Vamos a estar hablando. Contadme cosillas. Quiero leeros. Me está viendo en la espalda. Quiero leeros, gente. Cuéntenme cosas interesantes. Cuéntenme cosillas. ¿Qué tal estáis viendo los roles? ¿Cuál es el rol que más os está gustando hasta ahora? Te cuento mis desgracias. Contadme lo que queráis contarme. Yo os voy a leer. Sigo esperando un piti. ¿Cómo? El tío yo, ¿cómo? Para mi gusto ser poli es un lío, muchos códigos y no... Es que no lo he hecho, tío. Para entrar al server no está bug, sino que desvían todo para que no puedan tirar ya. Ya lo sé, Iceros. Pero no sé. Está imposible entrar. Me pone que está reiniciando. El mejor rol de Isidoro para mí. Está muy guay este rol. ¿Qué otros roles os están gustando? Porque hay muchos roles guays en el server, ¿eh? Pusieron lo de Rodolfo hace 3 días. ¿Qué de Rodolfo? Muchísimas gracias por esa raid, Romeo. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, corazones? No había visto las luces de tus sillas, que a veces no las tengo encendidas, pero sí. El rol de este es una locura. Ayer roleamos con de este y fue una locura. El de Babosa también. No sé quién es Babosa. Los cuernos de Rodolfo. No sé quién es Rodolfo. Ayer te empecé a seguir después de verte en el directo del rol con Freddy. Pues muchas gracias, chicos. Hay gente a la que le gusta y gente que no le gusta mi rol. Y es completamente comprensible. O sea, tened en cuenta que es... O sea, yo estoy roleando, ¿vale? Porque había mucha gente en plan de no sabe rolear, no sé qué, no sé cuánto. Chicos, llevo roleando ya casi un año. O sea, ya llevo casi un año roleando. He estado en servidores como Checkpoint, que son servers importantes. Y llevo una IDP de una niña de 19 años, ¿vale? Babosa Stunk. Ah, vale. O sea, es el... No se llama Babosa, bro. Se llama... ¿Cómo se llama ese PJ, tío? No se llama Babosa. Ay, ¿cómo se llama? Babosa es como lo llaman, pero no... ¿Cómo se llama? Anselmo. Ahí estáis. Es que al de Anselmo me gusta mucho Zunk. Es distinto. Me pone muy nerviosa, pero es distinto. Mike, muchísimas gracias. Ryu, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Hola, Andrea, es mi cumpleaños. ¿Me felicitas, porfa? ¡Feliz cumple, Dimanuel! ¿Cómo estás? J. Dimanuel, ¿cuánto tiempo? Muchas felicidades, corazón. Y los cuernos de Rodolfo, básicamente, es que me fueron infiel. ¿A ti, Santi? ¿Cómo? Buenas, Juanma, ¿qué tal, corazón? Le dicen así, sí, sé que le llaman Babosa, tío, pero yo lo conozco como Anselmo. ¿Dejaste check? No, Juanma. Sigo en check con Eevee. Sigo en check con Eevee. Lo que pasa es que estoy ahora roleando en Spain. Las tardes roleo en Spain, a las noches en check. Tu personaje es entretenido. Muchas gracias, Santiago. Es lo que os digo. Llevo una IDP de una niña de 19 años que está empezando a moverse en el mundo ilegal, ¿vale? Por más que su familia haya sido lo que haya sido, es una niñata de 19 años que ayer no sé por qué decíais... En plan, la gente en el chat me decía que no parecía que tenía 19 años. Chicos, tengo 19 años. Y C y OC, o sea, dentro del juego y fuera del juego. Yo nací en el 2004. Y tengo 5 libros publicados, sí, pero soy
Soy del 2004. No tengo más que 19 años. Una chica de hace 3 o 4 meses hace 3 o 4 meses de relación. ¿Cómo? No me sirve el link de Discord de Spain. Si pones exclamación Spain RP sí que te llega. Pero nada. ¿Cómo que 19? Sí, 19, chicos. Estos libros de aquí son los míos. No sé si los veis. Espérate. Estos son los libros. Estos 5 libros. Jeje. Pero sí, tengo 19 añicos. 19. El link de tu Discord. Exclamación DC. Discord, perdón. Ayer te vi en comisaría, ¿qué pasó? Pues un lío increíble, J. de Manuel. Si te digo que fueron casi 1 hora de rol en comisaría, te flipas. Con Chimbro, qué locura. Y con al superintendente lo tenía mareado perdido. Cuando tengas 30 vas a parecer de 60. ¿Parezco mayor? ¿En serio? ¿Os parezco mayor? Bro? Es que ayer lo comentaste. Y a mí no me saludas, ¿o qué? Sí, Axel, pero que salchichón es joder, teléfono. Sí, a mí me cae muy bien. Hola, buenas. ¿Qué es lo que diablo? Hola. Hello, hello. Hello, how are you? Pues bien, aquí estamos. ¿Hablamos eso ya, chorro, o qué? Sí, vamos, vente conmigo. Vamos, dale. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! Te dejo, vale, chorro, luego hablamos. Vamos. Venga, arriba. Vale, a ver, te tengo que contar varias cosas, ¿vale? Vale. Entre ellas, que he estado, bueno, ya sabes lo que he estado moviendo. Joder, vale. No me dijiste nada, solo me dijiste que ibas a vender droga. Sí, ya está. María, ¿vale? María, vale. He estado moviendo marihuana. Vamos a hablar aquí. Vale. He estado vendiendo marihuana, ¿vale? Cristian, muchísimas gracias por esos 100 pitazos, corazón. A ver, ¿cómo se dice? He estado vendiendo un poquillo de eso, ¿vale? Por un contacto que tengo y tal y cual, vale. Me han dicho cosas importantes, como qué necesito para un badulaque, qué necesito para robar casas, ¿vale? Me sale más rentable robar casas. Y me han dicho que hay un sitio que te compra cosas, ¿vale? Sí. Sigo sin saber dónde está el sitio que te compra las cosas que consigues en casas. Que sale mucho más rentable robar casas. ¿Por qué? Porque consigues cosas muy buenas. Entre ellas, droga. Sí. Vale. Entonces, yo te digo, ¿qué nos rentaría? O sea, si tú quieres trabajar conmigo, obviamente. Si no, pues ya está. Yo quiero trabajar de por libre, es lo que te digo. En el sentido de, no es que no quiera depender de nadie, pero sí que quiero ser libre, ¿vale? Al igual que quiero que tú seas libre también. En el sentido de, si quieres trabajar conmigo, bien. Y si quieres trabajar con otra persona, por mí perfectamente también, ¿vale? Eso es importante. Sí. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Espero que no seas poli, eso es lo que digo, porque tú me pareces de fiar y pues bueno, por eso te estoy contando esto. A ver, espérate que esto ya me está... Esto ya ofende, ¿oíste? Primero de todo, ¿vale? Primero de todo, te traigo motos robadas. Me ves con coches robados robando a gente. Ya lo sé, ya lo sé. Escúchame, de muerte. Apuñalo a gente. A ver, no sí. Lo sé. Pero bueno, por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Bueno, o sea... Pues me ves de poli, pues bueno. Pues entonces lo que te estoy diciendo, podemos trabajar conjunto e ir a mitas, es lo que yo pienso. Pues yo por mí sí, de una. Vale. ¿Qué necesitamos para robar casas? Una ganzúa avanzada. Vale, yo no soy ganzuar, soy gilipollas ganzuando. Yo sí sé ganzuar, pero es que la ganzúa avanzada no la he probado aún. Y la cosa es que no sé si tiene más resistencia a la hora de girar o no. No lo sé, creo que tiene más resistencia a la hora de robar casas, pero si la pruebas en un coche la revientas. Vale. ¿Vale? ¿Qué más te iba a decir? Sí. ¿Qué más te iba a decir? Nada, eso, que nos sale más rentable robar casas que robar badulaques. Tenemos que encontrar el punto ese en el que se venden las cosas, que tengo que hablar con mi contacto. He encontrado algo de una cripto, pero no sé cómo. ¿Cripto? ¿Cómo que cripto? Sí. Estaba buscando a importación y sabes arriba de observatorio, que hay como algo eléctrico. Sí. Pues por ahí hay una personilla. ¿Qué dices? ¿Y qué vende? Uy, eso sí que me interesa, ¿eh? ¿Cripto y qué más? Sí, no me fijé mucho porque vi unas personillas ahí y no he vuelto más. Vamos a verlo. Pero vi algo de cripto y también he estado escuchando mucho de cripto. ¿Cripto? ¿Y has escuchado algo de una tablet o algo así? No he escuchado nada de eso. Vale, perfecto. Bro, como haya boosting en el servidor me explota el cráneo. Y claro, y yo... Dime dónde tengo que ir. Yo voy. Y voy. Es como que haya buscando a Dom me vuelvo enfermo, loca. pero no he encontrado ningún colega de Dom ni nada, ¿viste? Ya lo sé. Yo he estado intentando sacar info de eso, ¿vale? Pero no lo he descubierto todavía. Espérate que me estoy ubicando, ¿vale?
No te preocupes. Es que exactamente dónde era. Yo es lo que he dicho, ya me lo han preguntado varias personas si voy con alguien o voy por libre. Y yo prefiero ir por libre, ya no por nada, sino porque luego depender de alguien es muy complicado. Y si no conoces bien a la persona, más todavía. Ayer me metieron en prisión. ¿Cómo? Sí, por eso también tardé tanto en contestarte. Estuve con dos policías bastante imbéciles. Un gallego y uno que me disparó con una escopeta. ¿Cómo ibas vestido, gallego? ¿Cómo era? Pues de policía. ¿Sabes? Tengo. ¿Tienes qué? Creo que leí. Vale. Me he Pues ubicado ya. de policía, el tío. Sí. Y te estaba diciendo. Si hay mucho ratita en arbustitos, bueno, también depende del horario. ¿El qué, corazón? ¿Qué te estaba diciendo? Nada, eso, que estuve 1 hora en comisaría porque me estaban haciendo un interrogatorio. Una puta hora. Para que me hicieran un interrogatorio que al final no sacaron ninguna información por 3 gramos de María. Sí. Y hoy me han robado 13 gramos de María. Me iba a dar algo, te lo juro. ¿Por 3 gramos o 13? 13. Ah, 13, eso es tráfico de droga, creo. No, pero que me han robado, no me han robado. En prisión fue básicamente... Me entré a prisión por... sí, me agredió por esas pitazos, corazón. Soy nuevo seguidor y me gusta tu rol de Corina y hazle caso a Isidoro. Es buen chaval. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo lo pasaste en prisión? Pues bueno, pude pasarlo mejor, la verdad. Muchas gracias. Un besito enorme para ti, Cristian. ¿Y cuánto de multa te cayó? $50. Ah, bueno. Pero estuve 1 hora en prisión, o sea, y luego me quería llevar a un manicomio, el gallego ese, tío. Madre mía. Luego con un policía gallego que me rompió los dientes, ¿oíste? ¿Qué dices? Se llama Freddy, comisario Freddy, sí. ¿En serio? Me fracturó la mandíbula, ¿oíste? No sé si sería entonces el que me disparó una escopeta y estaba dándole a la gente con puños americanos. Pero si el era mío eso. iba como de traje negro. No llevaba ropa cómoda, no, traje negro. Yo el mío iba vestido, uno iba vestido de policía, o sea, del uniforme, y por qué va tan puto mal mi moto. Y el otro iba de como una camisa blanca. No, iba con una camisa blanca, corbata y unas pistoleras a los lados, ¿sabes? Ahí se lo he visto de vista, pero no sé ni cómo se llama. Bueno, no sé, un gritón. Me reí tanto con ese rollo. Es que es un gritón, eso lo sé. Porque lo escucho desde Cuenca. No, bueno, gritón, en realidad gritaba yo, pero bueno, sí. Ah, bueno. No pasa nada, me soportaron. Te digo, chorro, ten cuidado de que... Es que esa zona la veo movidiña, ¿oíste? Bueno. Y se ve gente con mucho dinero. ¿Aquí? Sí, porque los veo con superdeportivos, o sea, que ten cuidado. ¿Y dónde me estás mandando? Pa' donde me enteré de esto de algo de cripto, ¿oíste? Pero si es el observatorio. No es observatorio, el observatorio está a la izquierda. Vale. Pues me costó ubicarlo. Y mira que me costó la ciudad de Peapá, ¿eh? Ya, yo también. Moto, estoy cansado, jefe, tal cual, no tira. ¿Sabes algo de importación, alguna novedad? Nada, ¿qué va? Y ¿sabes qué es lo que me jode? Que ya he visto a gente por ahí robando, ¿viste? Ya. O sea, hay gente que ya lo tiene. ¡La moto, por Dios! Hay que intentar saber quién lo tiene o encontrarlo. Claro, hay que seguir a los que lo tienen o robar. O lo que sea. Me cago en mi puta madre con la puta moto de mierda. No, da igual. Ay, Dios mío. A lo mejor tenías que haber venido con mi coche. Ya, pero bueno, ya estamos con la moto, no pasa nada. De bajada va a ser más fácil, Claro. ya lo verás. Sí, de bajado nos dejamos los dientes, ¿oíste? Sí. Verás. Pero bueno. A ver, ¿dónde me estás mandando tú esto? Ay, Dios mío. Sí, ya... es que yo me fui por todos lados a buscar, ¿oíste? Ya. Y pues ejércitos escondidos, pues bueno. Sí, bueno, pero esto es como para... Sí, ya sé más o menos por dónde es, pero no sé. De verdad. De bajado, no tal cual. La cosa es que no tengo ni puta idea de tema, o sea, pero nada, cero. O sea, escuché algo de criptos, vi por ahí una persona que vendía cosas y me fui rápido porque escuché coches llegar y cosas de esas. Aquí, sí, espérate, vamos caminando. Ay. No me acuerdo, era por aquí, busca, no me acuerdo.
Como sean putas cripto de boost y me vuelvo loca. Aquí, hostia. Hola, buenas. ¿Cómo está usted, muchacho? Este neno. ¿Qué pasa, neno? ¿Cómo está, chorbo? $150 cada cripto. Pero no tengo ni puta idea de esto. Oh, Dios mío. ¿Quién contra oro o qué? Sí, la verdad. Sí, pero imagino que Has necesitaremos mil encontrado cosas, oro, ¿viste? lo que pasa es que necesito una tablet para esto. Ya sabes dónde se consigue una puta tablet. Qué locura. Vale, listo. Vámonos. Esto no se lo digas ni adiós, ¿eh? No te A nadie. preocupes, no te preocupes que no lo iba a hacer. Y si se lo vendes a alguien a pachas, Eso es ¿viste? muy valioso. No. Eso es muy Pues valioso. para que veas hasta dónde me estoy metiendo para buscar el puto importación de Ya, coches. ya. La de pasta que me sacaba con eso, Ya. Normal. lo echo de menos, ¿sabes? Bro. Y encima que le pillé el truquiño, ¿sabes? ¿De qué? Porque cuando le pillé el truquiño, porque cuando me tocaba ir a algún taller o algo del norte, pues Sí. en vez de ir, me iba por estas montañas para la ciudad, ¿sabes? Sí. Y los dejaba todos locos los policías. Claro. Nunca tenía ningún poli esperando ni nada, ¿sabes? Claro. Y ya cuando Qué te tardaban guapo, en llegar, ya bro. perdí el GPS y lo entregaba tan tranquilo. Claro. No, yo es que ese tema de las cripto algo sé. Algo me he enterado. Tengo Pues yo una no tengo ni puta prima. idea, Tengo una prima. Bueno, ya sabes, te he hablado de mi prima. Mi prima en realidad se Sí. llama Zoe, pero no debo hablar mucho de ella. No me dijiste nada de eso, y de todo, ni nada. Ya. Pues bueno, tengo una prima. Tengo una prima que tiene muchos contactos y es muy importante. Y Entiendo. algo me he enterado. Entonces, si al final resulta ser como lo que ella me contó, está todo perfecto. Y vamos a hacer mucha pasta con eso. Pero necesito una tablet. Entiendo. A ver, pero eso es un USB. Un USB entra en una tablet. Claro. Sí, un portátil, una tablet de eso. X, ¿sabes? Vale. Carla, muchas gracias por ese Cualquier follow, dispositivo Cicello que y sea Lucas y para Alex. eso, ¿no? Y ya no. ¿Qué? Cualquier dispositivo que sea para eso, ¿no? Sí, y luego ya necesitaríamos cosillas como un dispositivo de hackeo o cosas así. Y podríamos hacer cosas muy guapas, la verdad. Listo. Pero hay que ver dónde podemos conseguir eso. Pues ahora te voy a ver, también te digo, si eso es muy valioso. Yo he visto ahí gente con super deportivos, creo Es que es será algo gente- demasiado tocho. Es muy tocho, es muy importante. Entonces, Ya te lo ¿qué aviso. tal? Hay que ser pero que muy discretos con lo de Sí, algún sí. dispositivo de eso. Es muy Y también importante. la cosa es, ¿Qué? y también la de ganzúas que nos tenemos que dejar y en mil mierdas, porque esto imagino que se ha de robar algo, siempre. Ya, Porque todo aquí trata de robar, todo. ya. A todo necesitamos ganzúas. Pues tendría que pedir una ganzúa avanzada para que nos pusiéramos de una a robar casas, yo creo, oye. A ver qué Pues dale, sacamos hoy de eso. y la ¿Qué? cosa es, si por casualidad Seguidora, y buenas, me Carla, equivoco muchas gracias por ganzuando la puerta y se me rompe la avanzada. Eso es lo que no sé. Creo que no, Vale. pero no lo sé. Y si no está ganzúa la pago yo, por si acaso. Como quieras. Te tengo que pagar una ganzúa de ayer, luego te la pago, ¿vale? Dale. Y... ¿qué más? Ya me había estado olvidado, no me dejé decir nada y no me di ni cuenta, ¿viste? Bueno, pero te la tengo que pagar da igual. Dale. Bueno, eso me inspira más confianza en ti. Si ya confío en ti, pues ahora me gano más confianza, Yo ¿viste? es lo que te digo, yo las cosas claras y las cosas pagas, porque Claro. luego ya pasa lo que pasa. Claro. ¿Ves eso? Yo, pues bueno, soy un chaval que viene de una familia complicada, ¿viste? Sí. Pero Yo también, una familia que movía todo. ya. ¿Y qué movía? Muchísimas Todo. gracias por esa sub, Cristian. Un besito enorme para Desde ti, armas de corazón. grado militar Muchas gracias. y Un droga. besito enorme para ti. Hasta- Muchas gracias por esa sub. Está y todo, ¿viste? Sí. Mis padres eran unos mafiosos de cuidado. Mi Hombre. primera tortura la hice a los 6 años. Ah, bueno, bien. Está bien saber eso. Claro. ¿Qué te iba a decir? Algo iba a hacer yo aquí. ¿Qué iba a hacer yo? Ay, perdón. Dime. No, que pensaba que ibas a dejar la motiña ahí, ¿sabes? Ah, puede ser, sí. No sé qué haga, la verdad.
¿Y tú qué has hecho? Cuéntame, que has dicho también que estabas sacando info. Yo me he estado moviendo, he hecho más peleas. Sí. Que de momento voy ganando siempre. No, Vale. espero que siga así, no quiero quedarme sin dientes. Claro. Y pues alguna carrilla con panto, que es de momento lo que se hace, y robar a la gente. ¿Robar a gente por la calle? Sí. Qué locura. Yo eso no lo hago, tío. Yo robo... Me dijo, un amigo me dijo, escucha, con esto te vas a sacar mucha pastilla. Ya, pero Y no pues sé, dijo, a "Oye, ver. pero Prefiero a mí robar... eso tampoco me mola, ¿eh?". Mira, prefiero robar casas, prefiero robar coches, prefiero robar Obviamente, todo, pero si no tengo ganzúa, no tengo nada. Ya, no tengo pero nada, no ¿qué sé. hago? Muy rata, porque por ejemplo a mí antes me han robado $400, 13 gramos de Ya. María, el móvil y la radio y las tarjetas. Es que tengo que ir a la Ya. comisaría, ahora que me acuerdo, vente. Vamos. Claro. Pero es que claro, tú entiéndeme, ya no tengo importación, no tengo nada. La gente Ya, se queda sin es dinero. un badulaque o algo, no sé, no. Es que no tengo tampoco para eso, Ya. ¿viste? Ay, Estoy muy seco y de algún sitio tengo que comer, ¿sabes? ya, ya. A la que ya tenga otra fuente de ingresos, pues ya para ahí tampoco estoy ahí todo el rato, ¿entiendes? Ya, o sea, ya, claro, estuvimos media horita, ¿sabes? Ah, bueno, bien, entonces. Vamos. Que tampoco me saqué mucho. Hola, buenas. ¿Qué tal, señorita? Bien, aquí estoy. Hola, chorbo. ¡Ah! Necesito dinero. ¿Cómo tengo. está, Axel? Necesito $100 para luego devolverte. Hola, jefe. ¿Cuánto? Sí, porque son 50 la de conducir y 50 la ID. Pero si no, déjame ir a por ello un momento. ¡Ay! Gracias. A ver. De lo de ayer, de la media horita. ¿Qué media horita? De lo que te está contando ahora. Ah, vale, vale. ¿Cómo que un taladro? ¿Qué te cuenta, Rey? ¿Cómo que un taladro? Pues, la verdad, me han robado saliendo del PERS y he venido para mí también me han solicitar robado, porras o taser sí. para poder llevar al local. Joder, es que la de ¿Qué te han trabajar no me robado? la sé. ¿Qué te han robado? Pues me quitaron el móvil y un cliente me había regalado uno de esos Nokias indestructibles. Ya. A mí también me han robado el móvil, la radio y las tarjetas. Oh, y la radio, también se me llevaron la radio. Sí. Joder. A mí de momento toco madera, pero no me han robado hoy. Te digo, que te hago cojones a robarme, como venga con un cuchillo, le clavo el mío en los dientes, ¿oíste? Defensa personal. Ya. A mí me han amedrentado dos y uno estaba con un martillo y yo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Ya. Claro, no tenías nada para defenderte, ¿no? Exactamente. Pero estabas ¡Ay, caminando ya sé o en quién coche. eres! No, yo estaba en la parte de afuera del PERS, Entiendo. iba a tratar de tomar unas fotos para poder subirlas a las redes sociales y justo llegaron ellos. Ya sé quién eres. Y tú sabes quién soy. Tú eres Alexander del Sí. PERS, ¿verdad? Por supuesto, señorita, yo soy Alexander. Yo soy Corina. Ah, mire, ¿cómo está Corina? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No lo había visto desde el primer día que inauguré el PERS. Muy bien, aquí estoy. Jo, La que dijo que alegra me verte. vendría a visitar cuando trabajase. No, yo no dije eso, creo. Sí, una vez me dijiste. Fuimos con Chan, sí, fui con Chan. Sí, Fue sí, el sí, primer me acuerdo. lugar al que fui. Y no han vuelto a regresar ni usted ni Chang, la verdad. Sí que fui, sí. Chan Pero no sí ha estabas. regresado otra vez. Fui, pero es no que estabas. Como yo no les he visto, exactamente. ¿Le has pedido ayuda al señor Poli para que venga más polis? Pues yo lo que se supone que iba a hablar con el ese mismo, con el subalgo. Y Subinspector. justo Lo siento, chicos, creo me que ha están tenido llamando y es problema un importante, lo oficial. siento. No pasa nada. Buenas, Aló. buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿quedamos si te doy eso? ¿Vendiste todo? Me han robado en la calle 13, pero bueno, sí, casi todo. ¿Te han robado? Sí. ¿Quién te robó? Pues 3 chavales enmascarados en la calle en una moto. ¿3? Bueno, en 2 motos, sí. Ok. Pero el resto te lo tengo. Te pago eso también, da igual, lo pongo yo de mi cuenta y ya te lo... Es para ti todo el dinero. ¿Pero por qué? No. Entonces te pago mínimo la... Ya hablaremos para más curros, si estás interesada. Te pago mínimo el cuchillo. ¿Cuánto me vendes Es el tuyo. cuchillo? Déjame pagarte el cuchillo. Eso sí que quiero pagarlo. Es tuyo. Hablamos. Madre mía.
Pues bueno, pues para mí. Y que eso sea lo que Bueno. valga para que podamos tener las porras en el local. Claro, y un taser también. Bueno, yo creo que voy más por lo de la porra. El taser tal vez será otra cosa más. Tú pide y ya que vaya, va bajando, ¿sabes? Claro. Es como cuando tú vas a negociar algo, ¿sabes? Uno te va a decir 10.000 y tú. Muchísimas gracias por ese follow, Edu. ¿Qué tal, corazón? 500, ¿Eso es bueno o es malo? No sé qué es, la verdad. O sea, estoy entre que es bueno, porque el madrileño está ayudando a Cori, y es malo porque siento que esa deuda la voy a tener que pagar en algún momento. Si necesitas más, dime. ¿Qué tal llevas las ganzúas? Pua. Entonces voy a ir a ingresar ese dinero. Es importante. Si me puedes vender más, te compro. De ganzúas estoy en ello. De ganzúas, bueno. Capileo, muchas gracias por ese follow. Dime. Una pregunta tengo, ¿vale? Porque me ha surgido una pregunta. ¿Tú sabes algo de tablets, portátiles o algo de ese tema? ¿En qué te estás metiendo? Nada, he hablado por la calle y la gente me está contando cosas. Y quiero saber si tú sabes algo de ese tema. No creo que la gente por la calle vaya hablando de eso. Me han hablado de unas cripto. Y yo quiero saber si hay tablets. Te estoy siendo sincera, ¿eh? ¿Sabes ganzuar? Estoy en ello, pero sí, más o menos. Conozco a alguien que sí que sabe bien. Pues cuando sepas ganzuar, vamos hablando. Listo. De lo otro tienes más porque te compro. Esas sí que te las compro. ¿Me escuchas? 5. No te oigo, no te oigo, no te oí. Dime. Pásate por donde te las di ayer, en 5. Listo. Venga, chao. Dame un minuto, ya vengo, ¿eh? Un momento solo. A ver a cuánto. ¿Dónde me las dio ayer? Me las dio en plaza... ¿Dónde me las dio? Me las dio en la plaza, ¿no? Me las dio en la plaza. Me las dio en la plaza, pero es que... ¿En qué callejón, bro? ¿Dónde me las dio? Me la dio en la plaza, tío. Me las había dado en la plaza... Ah, aquí me las dio. Ya me acuerdo dónde. En el parking. Isabel, muchas gracias por ese follow. Papileo, muchas gracias por ese follow. Bienvenidos, ¿qué tal estás? Edu, bienvenido. ¿Qué tal estás, corazón? Muchas gracias por ese follow. Buenas. La guantera, para ti todo. Listo, gracias. Y los destornilladores estos son tuyos. Ganzuar mal, ¿no? Ganzuar más o menos. Estoy en ello. Estoy en ello. Tengo que darle un palo a una casa, pero necesito que alguien sepa ganzuar. Pues yo conozco a alguien que sabe ganzuar y también está metido en estas cosas. No está con nadie, no está casado con nadie. Está en la misma situación que yo, si te interesa. Vale, ve cuando quieras y con quien quieras. Pero yo iría de noche. Vale. Cógete los destornilladores y píllate ganzúas. Vale. ¿Pero ganzúas normales o ganzúa avanzada para las casas? Llévate las normales y los destornilla. Vale, listo. Gracias por todo. Y... Uno fuera, mirando, vigilando. Y el otro en entra. radio. Listo, perfecto. De noche y listo, perfecto. Ok. Quiero que le robes a los de Mirror.
Yo los solo de busco Mirror. unas figuritas. Si Figuritas las encuentras, te las como... compro. Ya sé qué figuritas me dices. Y ya sé lo que tienen las figuritas. Vale, perfecto. Y... a ver si lo consigo rápido. Voy a ello, ¿vale? Listo. Venga, chao, chao. ¿Quién más? Nos vamos. Zoe está en el cielo ya, sí, chicos. Yo hacía de Zoe. Ahora estoy con Corina. Tiki, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Y Pedrito, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Vale. Necesito una ganzúa normal. Y voy a irme con Axel a robar la casa de Mirror. ¿En qué casa de Mirror robaremos? No lo sé. ¿Dónde está Axel? Dímelo, Chorviña. ¿Dónde estás, Axel? ¡Jadí! ¿Dónde? Ah, vale. Jadí. Te dije que pasaba por ti, era un minuto. Ah, vale. Ah, no, sí, es que entonces me dijiste un minuto y fueron No, 3 horas, no, ¿sabes? es que lo mío era medio minuto, ya te lo dije. Cuando sea largo ya te aviso. Y no te iba a dejar ahí tirado. Ah, es que la última vez me dijiste un minuto No, y no, me dijiste las 3 horas, ¿sabes? Y dije, No, bueno, no, pues no, aprovecho. No te preocupes. Tengo algo guay y necesito contar contigo. Vente. Vale, voy. ¿Alguna ropa en especial que me tenga que poner? No. Hablar simplemente. Vale. Tengo destornilladores. Con una ganzúa vamos a ganzúar casas, ¿vale? Upa. Vamos a ganzúar casas y va a ser de Mirror esta noche. ¿Vale? ¿En Mirror? En Mirror Park, sí. Pues vamos a conseguir un cochillo. Creo que una moto mejor. Pues vamos a poner una motilla. ¿Vale? Hay una cosa que me han pedido que me compran. ¿Vale? ¿Qué? Que, bueno, ya te contaré luego. Necesito que... De verdad, es importante que sepas ganzuar porque como esto se rompa, estamos jodidos, ¿vale? A ver, yo Espera. sé ganzuar, o sea, a veces fallo, pero Ya, normalmente no fallo. En plan, Vale. En estas... Mejor moto que coche siempre. Yo he ganzuado aquí, pues, unas 8 veces, 9 veces, Vale. y habré fallado 2, 3. Ok. ¿Me quieres acompañar a vender? Joder, esa propuesta tan indecente, ¿oíste? Bueno, vale. A vender... Vale, sí, ya sabes qué. sí. Necesito una moto, entonces por eso te lo digo. Vamos. Dame un Pues momento, espérate. Pues me voy a guardar el cuchillo, ¿vale? Vale. Vale. Esto lo voy a dejar aquí y voy a cogerme 20 y el resto para abajo. Como me roben me va a dar algo, te lo juro. Gracias por ese follow de corazón. Necesito una moto y necesito... Cállate. Súbase. Ya me puse guapo para el momento. Vamos. El tema es que eso, que tiene que salir bien eso de la... De la Es que me ganzúa, pones ¿sabes? presión, ¿oíste? No te... No es presión, sino que tengo pero, los destornilladores y no sé cómo me duran los destornilladores con la ganzúa, ¿sabes? Y eso me lo han dado, entonces es prestado Claro. hasta que, ¿sabes? Ya. Bueno, si no lo pago y no te preocupes. Y la teoría es... Me quedo fuera vigilando, estamos en radio y te voy avisando. Sí, pero la teoría es, repito. Sí. Con los destornilladores. Y... Sí, la ganzúa normal. La avanzada... Ah, normal. Es que normal. Sí, ganzúa normal y A ver. destornilladores como si fuera una ganzúa avanzada. Vale. ¿Qué pasa? Y... Claro. ¿Qué es igual, ¿eh? ¿Qué es lo... ¿Y qué es lo que se jode? ¿Las ganzúas o los destornilladores? Me imagino que la ganzúa. Entonces... Entonces, si se me rompe, pues se rompió. No se puede arreglar con nada, ni herramientas ni tenemos mierda, que ¿no? llevar varias ganzúas por si acaso, ¿vale? Vale. O sea, vamos a llevar varias ganzúas. No sé cuánto me durará el juego de destornilladores, porque es un juego de destornilladores, o sea, son varios. Claro. Sí.
Y con ambas, pues se hace la ganzúa, se abre la puerta, entras, robas todo y nos vamos. Sí. Y tiene que ser en mirror siempre 100%. Es donde me han pedido que lo haga. Vale, ¿sabes? Imagino porque te tendrán vigilada. No creo que sea eso, creo que es más por lo que se consigue dentro de las casas. Imagino que en Zona Rica también se consiguen muchas cosas, más joyas que otra cosa. O a lo mejor en zonas donde la policía tiene más acceso, más riesgo. Claro, cuando más riesgo, más dinero. Necesito una moto, vamos a ir a por una moto. Y listo, pues vamos a por una motiño, ¿viste? Por Zona Rica hay muchas. Ya, pero no sé por dónde buscarlas, tío. Yo sé conseguir coches, pero es que las motos, siempre se me Hay complican. Zona Rica, pero me he confundido por fábricas. Ya, No te preocupes, yo la tuya la conseguí aquí. La doble T, donde aquí ya. Si aquí aparcan muchos. Buenas motos. Por ahí en la zona de fábricas hay motos con 2x3. ¿Qué zona de fábricas marcan? Ah, vale, me has marcado. Te he marcado. Ahí es donde yo te conseguí tu botiño. Sí. Vale, te pago Siempre. ahora las dos, que son $600, ¿no? Igualmente vamos a mitad con lo de la gasa. Tengo una ganzúa encima solo, pero siendo una moto le meto un patadón. Le dices, ¡ey, chorba o chorbo! Bájate. Un segundinho, rey. ¿Y dónde está esto? Bajo yo rápido, meto un patadón y me la llevo, ¿viste? Claro. Buah, ayer estuve en el mecánico. Me atendieron bien. La verdad, fue el mecánico de ahí, de Industrias. Uf, Mira, ¿esta moto cuál es? Uy, esa moto. Sí, me da esta... Acelera. Sí, la doble T. Sí. Espérate que se vaya el chorbo. Sí. Hola, guapo, ¿cómo estás, hijo de puta? Vámonos. Buah, tenías una... Buah, le iba a hablar por radio. Necesitamos entrar en una frecuencia 0.154, ¿vale? Sí, sí. No tengo radio. ¿Por qué no tengo radio? ¿Y por qué no tengo móvil? Porque te robaron, ¿no viste? Pero ya la había comprado nuevo. Pero vamos un segundo, si que te la compro yo. No te preocupes. Pues que la había comprado... espera. ¿Te gustó esa estrategia, la del patadín? Sí, estuvo tremenda, la verdad, no la sabía. Claro. Hola, coma. Tú le pagas el ETT y digo, ¡ey, chorro! Dije, ¡ahí toma los dientes! ¿Viste? Antes del reinicio. Espérate, me llaman. Un Dímelo. móvil. Dímelo. Y una radio. Joder, de verdad, mira que he estado libre todo el rato. ¿La Ya me he llamas, dejado? estoy un poquillo copiado. Vamos al piso, Madre mía, me voy a comer las galletas. Con la mano, ¿qué pasa? Y ahora luego me desocupo y te doy un toquiño, ¿vale? Y si no mañana, perdón. Oíste, sé que Muchísimas gracias por ese follow. Death Assassins, Astrada y Miguel. Bienvenidos, ¿qué tal estáis, chicos? Pues sí, siempre estoy solo. Luego ahora hablamos, ¿vale? Y si no me dejas mensajes, yo te respondo. Venga, cuídate. Oíste, Listo. ¿verdad? ¿Qué? Dime, ya vengo. Bueno, te espero aquí fuera por la motiño, ¿vale? Vale.
No, aquí no dejé nada. T/report. Hola, coma, buenas. Punto. Antes del reinicio me robaron y fui a comprar una radio y móvil nuevos. Qué susto. Punto. Después del reinicio han desaparecido. Punto. ¿Podrían ayudarme, porfa? Vale, vámonos. Dani. Listo. Aparco la moto y nos vamos. En realidad Dani. voy a hacer una cosa. Me voy a llevar todo, lo voy a meter dentro de la moto y lo voy a ir buscando en la moto. Para no subir y bajar del apartamento. No, estos 20 sí que me los llevo. Y esto lo voy a dejar aquí adentro. Voy a aparcar... Bueno, te cuelgo, Bari. Te digo dónde aparco, espera. Voy a aparcar... Estaba aprovechando. Que no pasa nada, si tienes que hablar no pasa nada, Nah, no te preocupes. Yo he entrado a trabajo, ¿viste? Mis padres me enseñaron. En el parking de al lado de la gasolina de Grove, ¿sabes? Vale, voy para allá. Vale, vamos. En el del Supermall. Si me va a ayudar a venderlo, le voy a dar la mitad de las ganancias. Si me lo va a dar a mí gratis, en lo que me ayuda a venderlo, le voy a dar. Gracias, Rick Boy. Bienvenido. ¿Qué tal estás, corazón? Muchas gracias por ese follow. ¿Dónde está aquí? De las 100 solo quiero 3000. Perfecto. Coma. Lo podemos ir hablando. Punto. Muchas gracias. Y ahora te lo pago. Vamos. Ven, vamos. Cuidado. Que tengo que hacer el puente. Vamos. Vamos, vamos. Están puestas llaves, Dani. Ah, bueno, sí, sí. Estaban puestas. Estaban puestas. Oye, a lo mejor se me quedaron en el bolsillo, ¿viste? Ya. Pensé que las dejé puestas. No sabía que tienes el mismo gusto que yo, para los cascos. Ya ves, tío. Te voy a dejar 10 en la guantera y ves vendiendo tú también, ¿vale? Dale. Uf. Contando que acabas de puentear por aquí, creo que no es muy buen momento de vender por aquí. Bueno. ¿A cuánto se vende? Pues... O le ofrezco y la peña ya sabe el precio. Ellos te van a comprar, no te preocupes. Ah, listo. Ellos te dan el precio. Listo, listo. Aunque Pues yo creo que no creo que haya mucha gente trabajando ahora, pero sí. Que los chorros no te negocien nada. Uy, al de seguridad siempre le da ahí. Si quieres darle. Ese está muy estresado, ya verás. Seguro, ya verás. Chorbo, ven para acá que tengo una oferta para ti que no vas a rechazar. Ven para acá, neno. Ven para acá.
Pues no está interesado, Vámonos. hijo de puta. Que den por culo, chorbo. Gilipollas. Uy, yo pensaba que estaría estresado porque le habrá dado Ya, mucho me gilipollas da o que algo. no. Y... Va a llamar a la policía, seguro. No te preocupes. Sí, 100%. Bueno, Sí, ayer me alta pillaron de por aquí, seguridad. ayer me pillaron por aquí. Pero yo pensé que iba a ser más buen rollero, ¿viste? Ya, pero no. Es mejor que conduzca uno y venda al otro, por experiencia. Entonces, si tú conduces mejor que yo, casi es mejor que conduzcas tú y venda yo, pero bueno. Vale. Si quieres, sí, a mí me la pela. Listo, entonces déjame eso y ya... Vale. Te lo meto en el bolsillín, ¿vale? Vale. A ver. Ahí lo tienes. Listo. Y se vende muy bien cuando empiezan las fiestas de noche, pero se ve que ahora no. Aeropuerto. Mirror. Mirror por las tardes se vende muy bien. Por aquí se vende de locos también. Ahí Sí, hay ahí una arriba, lo que discoteca. pasa es que arriba hay... por aquí hay buenos bloqueos. Esto es un buen bloqueo. ¿Qué te iba a decir? Espera. ¿Qué? Aquí no miré lo de la importación de coches, ¿eh? Mira por aquí. Y yo por aquí no miré una mierda, ¿eh? Ya. Por aquí podría haber movidiña, ¿viste? Cuidado. Si no reviento la moto sería muy guay, la verdad. Por las vallas estas tienes que pasar muy lenta, porque si Ya, vas rápida... Ya, se ve vas costumbre de pa'l pasar lado. con el coche. Con el coche también pasa lo mismo, ¿eh? O sea que cuidado también. Ya. Si no te ha pasado nunca, has tenido suerte. Nada, aquí no hay nada. Yo creo. No, nunca. ¿Te cae bien Isidoro? Claro, Bueno, chicos. así ya miraré yo por aquí. Si eso, vamos a eso. Claro. Ya miraré yo luego. Vale. ¿Conduces tú? Por favor. Ahí, dale. Vamos. Voy a poner un poco de gasofa, ¿vale? Vale. Voy a poner música, chicos. Vamos a poner musiquita. Me estoy comiendo las galletas, soy honesta. Quiero galletas. $89. ¡Qué hija de puta! ¿Cómo chupa esto? ¿Cómo chupa, neno? No te preocupes. La puta guerra de Ucrania, me cago en Dios. ¿Cómo suben los precios? ¿Viste? De lo que saquemos con esto, no te preocupes que no te va a parecer una mierda. Si te lo quieres quedar todo tú, quédate tú, a mí No, me la no. pela. Si estás trabajando conmigo, vamos a mitad, ya lo sabes. Estos, neno. Pero Me ha asustado. entrada Quería... espectacular para vosotros, neno, claro, disfrutarla. tío. Mira, si es que es para ti todo. Madre mía, negue. ¿Ves? Qué heavy. Claro. Qué heavy, vamos. Si era todo por vosotros. Policía, ¿no? No. Mira, esto es para ti, tío. Vale, vamos. No estoy interesado, vámonos. Nos fuimos, neno. Nos fuimos. Por aquí hay mucha gente por el parque, siempre. Sí, pero Por espérate el que te día. va a llevar la policía, ¿sabes? Ya. Vas para Gabrielas un segundo, o perdón, al Mirror, Claro. que para ver si viene algún patrulla por ahí, ¿sabes? O algo, y ya damos media vuelta. Vale, no veo nada por lo lejos, pues Pero volvemos. ese solo se puede entrar con invitación, Hay- ¿cierto? Por ahora sí, hay López. que ir, seguro, corazón. sois. Estaba en whitelist, claro. Mira, por aquí ahora deben de estar robando casas, seguro. Claro. ¿Y qué van a preferir? ¿A gente que vende droga o gente que roba casas? Creo que casas, pero bueno, Policía. no sé. Sí. Para allá, ha pasado por Pasa de detrás. largo, sí, Sí. porque está siguiendo una moto. Posiblemente pida refuerzos. Lo bueno es que si acaba de pasar una patrulla por aquí, no habrá ninguna patrulla más pasando. Si vemos a alguien, tenemos que aprovechar. Tengo la mente muy rota, vale. Creo que te has dado cuenta. Sí, sí. No veo ni a Cristo, Vete para industrias. Sí, yo vuelvo. Hay alguno más que este local vende bien. Ya. Se hacen unas fiestas.
Lo que no me gusta es que esta moto no tira mucho, ¿eh? Sí que tira, lo que pasa es que obviamente el peso de dos no es el mismo que el peso de uno. Claro, es que los donuts están muy ricos, te lo confieso, Vani. ¿Qué? Los donuts están muy ricos. Exacto. Yo te lo confieso. Espérate, que me entró curiosidad. Esto aquí no pasamos justo por aquí. Está escondidinho. Vale, Ya. nada. Hay que Y revisar ya puertas y todo, ¿eh? Sí, solo quería ver ahí si estaba un poco expuesto. ¿Ves? Ah, bueno. ¿Cómo se me engancha a ruedas? Sí, oíste. Ya. Un poco más y me fui a la puerta, ¿eh? Como Dionisio con las gallinas. ¿Qué tal está Dionisio? Lo vi ayer un poco. No sé, me entero que le van las gallinas, ¿oíste? ¿Te le van las gallinas? Madre Sí. mía. Buah, el policía de ayer estuvo todo el rato. Chim. Madre mía. ¿Cómo que chim? Sí, decía chim. En vez de sí, dijo chim. Digo sí, pues sí. Digo sí, no sé cómo lo digo yo, ¿oíste? Escúchame, como es de noche, no sé si ahora que tenemos moto, hacernos lo de la casa de uno. Te lo juro, Vamos es que... a eso, va. Venga. Es que... Tienes vale, una va, sí, ganzúa, vamos a- voy a por los destornilladores, voy a dejar a la María el dinero y sí. Pues vamos. Es que creo que es lo más importante ahora. Creo que sí. Iramos a la siguiente, creo. Ya, así que pillamos perfecto. Por aquí tampoco hay nadie, qué raro. Buenas, nena, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Escucha, Dime. 9:30, peleas. 9:30, ¿dónde? Pasa y manda- sube. Pasamos a subir por el Dark Chat, peleas tochas. Listo, de puta madre, estaré allí. Venga. Venga, chao. 9:30, chao. ¿Peleas tochas? Sí. Yo eso no lo piso. Ay, me pasa largo, bueno. Yo eso no lo piso más ni de coña. ¿Por qué? Yo voy ahí y Te me matan, enmascaras y ya ¿oíste? está. Te la van a hacer quitar. Si ganas y apuestas, te la van a hacer quitar. Bueno. Y mil movidas más. Y yo ahí ya no piso más porque ahí... Es importante para No me hacer la quiero contactos, jugar. es muy importante. Sí, lo sé, pero ¿y qué hago si me quiere matar? Se les habrá olvidado. Si no me escuchan, coronamos. Hacemos una ducha en la Alford. Vamos. ¿Dónde estás? Ah. Miti me hizo por ahí por el bolsillo. Buah, voy a escribirlo aquí. Lo voy a escribir en el F8, que es mejor. Vamos a ver cómo está el terreno de Mirro. Hay alguien preparado para un Badu. Creo que aquí van a hacer un Badu, tenemos que aprovechar. Veo un coche así mal aparcado. Vestidos de negro. Y enmascarados con una moto. ¿Y qué casa tiene pinta de Doble tener T. mucha cocina? Esta tiene pinta, ¿no? Pero no sé. No robaron una casa Una en mi vida. moto doble T. Va a ser mi primera vez. Toma. Parece que acaban de robar una casa. Estoy escuchando los ruidos. Coma. Están robando. Dale, la que quieras. Dale. Te dejo los destornilladores, espera. Sí, metamos por ahí el bolsillo y listo. La ya. máscara. Dale. ¿Dónde la máscara? Necesitamos estar en radio y no tengo la radio. Su puta madre. Es que necesitamos estar en radio urgente. Porque si yo escucho... Vamos un segundo para el digital Sí. ese o qué. Vale.
¿Nos quitamos la máscara o qué? Sí, claro. Si no, nos van a parar. Lo menos que a mí no se me ve mucho con el casco. Ya. Ahora me la quito. Ahí está, ya me la he bajado. ¿Sabes que tengo un amor y odio con el outfit que llevo yo? ¿Con? Con el outfit que llevo yo. Es como que me mola, pero como que no me pega. ¿Por? No sé. Es como muy negro de barrio, ¿sabes? Y yo, que soy un hijo de una familia mafiosa. Que Si siempre ha ido traje eso toda es su negro vida. de barrio... Bueno, ¿Qué ya será me entiendes. pijo? Tipo. Ya, pero en plan, me refiero a. ¿Cómo se dice? A Cani, ¿sabes? De Ya. ese estilo. Me cago en Dios, yo por ahí no voy. Se nos va a pasar la hora ahí. Vamos rápido, vamos rápido. Yo confío creo en que que nos sí. dé tiempo. Al menos una caza, por favor. Sí. Para saber cómo va. Nos van a jugar una puerta, entrar y robar. Sí, pero claro. Tengo que Yo confío. bichar la casa y todo, ¿sabes? Sí, sí, no te preocupes. Tú busca por todos los muebles, ¿eh? Obvio, obvio. Hasta por la nevera si hace falta. Joder, tú y tus Entrada. entradas épicas, ¿sí? Entrada épica. Ah, mira, el kit electrónico, eso es para robar. Vale, radio, te digo, la 0.154, ¿no? 0.154, es lo que te iba a decir. Claro. Aquí hicimos en su momento. Es por si está... No, mejor cambiarla porque puede este Chan. Ya no hace ni puto caso esa radio, pero si quieres cambiarnos. 0.155. O poder a la creativa, ¿verdad? Ya ves. ¿Hola? 5 de 5. Listo. El picoleto, ¿viste? Vamos, vamos. Yo creo que puedes. Bueno, la vida está para probar, ¿no? Experimentar. Claro. Tío, la poli paso a 200 por su lado y se la Sí. pela. Joder, sí da gusto, neno. Claro. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, Más caro. sí. Vale, pues vamos a probar, ¿no? Sí. Las de ahí arriba. ¿Alguna yo creo. casa que tengas bichada? Las Esta de no ahí sé por qué arriba me da puede buena ser, espina. No, esta. Dale, esta, pues. Vale, voy a probar, ¿eh? Ponte ya conduciendo. No, No, vale. síguete. Queda cerradera muy buena. Las de aquí. Mira esta. A ver. Por aquí, no, 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 no. Es aquí, es aquí. Sí, yo pruebo todo. Vamos. Hijos de puta, tienen buenas cerraduras. También creo que se está haciendo ya de día, ¿eh? Sí, Esta. vamos rápido. Voy. Voy andando para el siguiente. Tampoco. Vale. Es que hay algunas casas que tienen cerraduras tan buenas, tío. Ya. ¿Esta? Este tiene buena pinta, voy a ver. También a lo mejor se está haciendo muy de día ya, ¿eh? No sé. Nada. ¿Y estás segura que con la ganzúa Sí. normal es listo? No te preocupes. Esta. ¡Coño!
Una puta mierda, neno. Pero tienes que combinarlo, la ganzúa y esto. Sí, pruebo las dos cosillas, a ver qué entra, ¿sabes? Ya. Es que no sé si es... Voy. Ay. No, ¿verdad? No sé si soy yo, no, las cerraduras son espectaculares, sí. Ya. Ya me estoy rayando, loco. Ya. Una puta mierda. Pero la puerta está ahí. Ja. Me había otra ahí al lado. Joder. Creo que ya se ha hecho muy de día, ya se están despertando ahí. Córrele. Márcame el Megamol, anda. Voy. ¿Y por qué no vamos a la droga? Espera, espera. Sí, por eso, pero el Megamol está eso. Eso. Quítate la máscara. Sí, sí. Voy a llamar a este. Dime. Buenas. Lo hemos estado intentando, ¿vale? Pero donde hemos ido, las cerraduras son muy fuertes, ¿sabes? O sea, no es que lleguemos ni siquiera a ganzuar. O sea, parece que llevan hasta todo cerrado. ¿Sabes? Parece que están tapiadas. Es el tema. Ya. ¿En todo mirror Vale. lo has dicho? Sí, pero Vale. tienes que buscar cuál. Vale, vale, no te preocupes. En eso, cuando caiga la noche, me vuelvo a poner en ello. Pero era para saber si era... Dale, eso. hay que darle toque. Pero te quedan 4 horas, amiga. Aprovecha hasta las 9. Vale, hasta las 9. Dale gas. Listo, chao, chao. Que aproveche hasta las 9, me han dicho. Hasta las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Para la siguiente tenemos. Pero claro, Pero claro, es que, ¿qué me ha dicho? Que me esté pendiente todavía. Que tengo tiempo todavía, creo, ¿no? No sé. No sé qué. No sé si me ha dicho que tengo tiempo. Que me quedan 4 horas. Vamos a seguir buscando casas. pues vamos, aprovechamos, ¿viste? Claro. Ay, antes de ponernos a vender. Yo me hice hasta una las casa 9. de zona rica que sé que abre 100%. Hasta las 9, hasta las 9. Vamos a darle en mirror hasta las 9. Me ha dicho que en mirror. No, no. Pues que yo decía eso, esa casa por si acaso, para ver si son las cerraduras o somos nosotros, ¿viste? No, no. Pues son las cerraduras, ya me lo ha dicho. Que busque bien. A ver, con los robos de casas que están habiendo, pues la gente se lo cambia. Ya, ya, por eso. Son listos. Claro. A ver, porque a mí si me dicen que en mi vecindario me están empezando a robar muchas casas, Sí. No, pero mi resta para arriba. Soy gilipollas. oíste, vamos a probar Dime. ya alguna casilla por aquí, va. Vale. Vamos a ir mirando, espera. A lo mejor Intenta tenemos que hacer estas. seguir un patrón. Máscara. Máscara chorra. Tiene que haber alguna. No puede ser.
Vamos, rápido, rápido. No sé, pero estoy poniendo en duda lo de los destornilladores. No, no, no. Eso 100% va. Vale, vale. Joder, neno. No te preocupes, pero, o sea, 100% eso va por el contacto que tengo, que eso 100% estoy segura de que funciona. Vale. Ahora, otra cosa es que... Las casas. Claro. De verdad que me siento estúpido, ¿viste? No te preocupes, no te preocupes. Que hay Aún cerraduras tenemos muy tiempo. buenas. Sí, tenemos tiempo. No mucho, pero tenemos tiempo. ¿Ves? Esta no lo Sí. creo. Son más estas casas de aquí, lo que yo veo. Tiene pinta. Esta aquí enfrente no la hemos probado y tiene mucha pinta, Esta. ¿eh? ¿Esta Sí, dices? estas zonas de aquí. A ver. Estas casas de aquí. Voy a ver. Están como escondidillas, ¿sabes? Sí. Eduardo, muchas Pues la gracias pinta por que el tiene es zurdo, de muchas gracias por que el me follow. va a comer la polla esa casa. Ya, ahí está. A ver. Este de buen garaje, un cochazo seguro que tiene. Es que me tiene pinta de que son las que... Tiene que haber una casa mapeada. Tiene que haber una casa mapeada. Vale, esta no lo creo. Bueno, pues esto es una mega mansión, ¿viste? Esta igual. Uf, pinta ahí. Vamos. ¿Qué hora es? No sé. Una queda. Queda una hora. Vale, dale. Vamos. Voy andando al siguiente. Sí. Vaya pata está de aquí al lado. Vale. Pero es que se puede hasta las 9 de la mañana, según me ha dicho madrileño. Madrileño me ha dicho, date prisa porque te queda una hora. Vaya, pero este día es que estamos Te quedan 4 horas, era hasta las 9. Hasta las 9 puedo robar casas. Güey, ten cuidado que te va todo el gato, Bari. Ya. Venga. Y además estábamos probando de noche, pero no sé. Esta las probamos, ¿verdad? No, esta no. Ah, esta sí, perdón, pensaba que esta era la de atrás justo. Ah, bueno, pues prueba esa. Ahora. Vale, mira, tío. No nos va a dar tiempo. Dale, rápido. A ver, vamos, corre. Nada. Y... Vale. De verdad que estoy por la siguiente noche a probarlo de la zona rica. Porque madre mía. No sé por qué, pero sigo poniendo en duda lo de No, tu que contacto. sí funciona 100%. En caso. Vale. Vamos. En la zona rica dices, porque me han pedido que lo haga aquí. Me han pedido que lo haga en Mirror. Ya son las 9. Ya, vámonos. Ay, no, calma. Bueno, me la vuelvo a poner, viste, porque hay peña por ahí. Normal que me han visto de espaldas. No tengo un cuchillo, No, era para ver dónde iba. Ah, niño, pues casas no ninguna, son un problema. tío. No, mira, están a la derecha. Están Vienen ahí, ¿no? hacia nosotros. Sí, vienen hacia nosotros. Vale, avísame si no siguen. Tira para derecha. Ah, bueno, recto. Tú avísame si no siguen. Sí. No, sí, vale. Es que no sé, tío. O sea, 100% me fío del contacto, de que lo que me ha dicho es correcto. Ya. Pero no sé. Pero tiene también esa parte, ¿sabes? Porque Claro. hay dos, es el lugar. O sea, porque si te fijas, también la primera vez nos dijeron que era con avanzada, ¿sabes? Sí, también se puede con avanzada, pero me dijo que con esto también sirve. O sea, si cojo ambas, también me sirve. Pues tenemos ¿sabes? que probar. La máscara chorba. Ya, voy. Gracias por ese follow, Nieves. ¿Qué tal, corazón? Bienvenida. Pues no sé. Raro, vamos a seguir vendiendo. Da igual. ¿Quién tienes, la María en la moto? Sí, tengo 80 y luego 20 en casa. Así que... Vale, te doy esto.
Ay, coño, el maletero. Vale. Ahí lo tienes. ¿Qué me has dado? Ay, a ver. Los destornilladores. Vale. ¿Y la ganzúa quieres dejarla también? Por si acaso digo. ¿Qué va? La lanzada normal, pues no pasa. Vale. ¿Está aquí el guardar el coche? Sí. Conduce tú. Venga. Y cuidado. Pues vamos. Echo de menos el garaje este que esté atrás, de Mose y no sé qué. Porque ahí he entregado muchos coches. Y mis cochecitos de importación están. Es buena la moto, que es Los una doblete. quiero. Oíste, Chorba, tú no Dime. has visto ninguna persecución aún conmigo y te fías de mi conducción. ¿Cómo es eso? Sí, me fío. No sé. Si la caga, pues mira, mejor que yo conducirá, ¿sabes? Vale. Es Me un fío. voto de confianza muy grande. Bueno, y si no, pues mira. Es lo que te digo, si ayer me pillaron, créeme que, bueno, si me pillan, pues bueno. Opa, esos trabajadores están hartos de trabajar, neno, ¿eh? Claro. Se lo he visto en la cara. Claro que sí, tío. ¿A que estás muerto? Tú lo que quieres es un buen porro, ¿a que sí? Ya, si es que eres de los míos. Aquí tienes. He llegado tu salvación, ha llegado tu salvación. Vamos. Ahí tienes, patita mía. María Hola, Gallerra, Feli, ¿qué tal, nenos. corazón? No vais a encontrar nada mejor que eso. Ya ves, tío. Una cosa Y si algún día tenemos loca. coca, vais a flipar, neno. Vais a flipar. Flipas. ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué quieres? Ya sabía yo, si es que tú te has bajado del coche exclusivamente para esto. Si es que, madre mía, no eres de los míos ni nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, ahora ¿Cuántos vete. porros has vendido? Te digo. Bastante. ¿Cuántos es bastante? Pues... ponte que unos 8 gramillos o algo así. Hostia, de locos. Bueno, por aquí esto ya es una más No, restringida, abre, no abre. voy a entrar. Bueno, ¿Seguro? Da igual, pasa, para otro lado. Me da igual. Una zona Zona puerto todo. Además ahí, entre los... Ay. ¿Qué? ¿No me choqué? Ya. Zona puerto hay mucha gente marihuanera, te lo digo. Mira, ahí había una persona izquierda. Creo que tengo que dar la vuelta para pasar por aquí. Sí. Pues doy la vueltilla. Sí. Buah, qué precisión, truca. Ya ves, tío. Mira, aquí hay dos. Al segurata no, que me caen mal los seguratas. Sí, Pero no perdón, corras. chorros, perdón. No te asustes, anda. Tú no, ¿vale? ¿Y tú? Ninguno de los dos, bro. Qué putos. Vamos. Algo. Ninguno, ¿Qué no queréis? Pues que os den por culo, ¿vale? Que os vea afuera, que os A maten. ti, puto. Seguridad, que den por culo. Ya os doy seguridad, ya no me fío más. ¿Nos Vale. vamos ya de esta zona? Como quieras. Sí, nos vamos para fábrica, no me la quiero jugar, ¿viste? Vale. Es que veo mucha policía activa, la verdad. O sea, desde la Plaza Cubos y no paran de pasar patrullas, meris, de todo. Ya. A mí ayer me Vamos siguió a una moto, una Mary con la moto reventada. Joder, qué asco, ¿no hizo? Me hicieron pararme, tío. Qué pena. Nada, tío, muchas gracias por ese follow, Chris. Muchas gracias por ese follow, ¿Y te Emanuela. pagaste? Creo que no tiene. Me tuve que parar, tío. Me iba a quemar, ¿sabes? Me iba a incendiar yo. A Vale, ver. entiendo. Ahí a estos. A ver, jo. Venga. Claro, deja el teléfono, toma que lo pa' que tenemos es espectacular, neno. Sí, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Toma, tío. Toma. No me llores, anda. No me llores. El de marrón quiero, el de marrón, ¿eh? Ya lo sé, ya lo Se sé. frena. Venga, hombre. Toma, para ti. Para ti, tío, para ti. Termina de comprarme, anda. 5 gramazos, cómprame, anda, tú. No sé por qué no me van las... Vamos. Me Mira, tío, queda... otro más. 6 solo. Ese te los compras, tiene una cara de drogadicto.
¿A que sí? No te vendemos lo Mira, mejor. mira, ¿para qué fumas tabaco cuando puedes fumar este buen porro? Calidad pura y dura aquí. Venga, bro. ¿Cuánto? Dime que 6. ¿Qué? Dímelo. Vámonos. ¿Cuánto? Quiero revisar una cosa. Para. Vale. Déjame subir. Déjame. ¡Ah! Pero- Uy, entrada magistral. Déjame conducir, por favor. Dale. Estoy encantado de continuarme. Vente. No, Bueno, vale. a ver. Súbete. No pasa nada, ahí sí que te gusta ese asiento. Le has cogido cariño. Sí, ¿no? Claro, viendo a tremendo piloto como yo. Ya miramos aquí dentro, ¿eh? Ya, pero quiero volver a mirar. Vale. ¡Au! Perdón, es una bromilla de esas. Ay. No hay nadie, ¿no? Vamos. No sé tú anda. Vamos. ¿Cuánto te queda? Me quedan 2. Pues si lo vendes al pescador este de aquí. ¿A cuál? Aquí había un pescador, viste, míralos. No sé dónde. ¡Uy! ¡Ay! Joder, he hecho un bache de esos tontos. Pues No te tenemos preocupes. una cosilla para vosotros, neno. Toma, tío. Toma, para ti. Cómprame los 2 y somos, vamos, un pack feliz. Que si compras 2 te hacemos oferta, neno. Te Sí, hacemos 2 por 1, oferta. 2 por 1. No, en realidad no, me lo vas a cobrar más, me lo vas a pagar más caro, pero me da igual. Venga. Los Sí, dos. vámonos, sí. De locos. Mega mol. Eres un precioso, negro. Hombre, hay que echarle primero para que compre más, ¿oíste? Claro, claro. Hombre. Estás con uno de marketing que nunca estudia marketing, ¿vale? Claro, claro. No lo dudaba yo. Ah, vale, pensaba, ¿eh? Madre mía. Ya me iba a decir como los de Twitter de esos que se ofenden por todo. Sí, ¿no? Un hater de esos, sí. Claro. Y no tengo ni caminar. Que veas. Qué guay. ¿Le vas a hacer una manifestación? ¿Qué decís? Naufal, no. Sí, más bien, Cory le avisó de que no... De eso, bro. Cory está en contra de eso. Hola, ya llegué. Buenas, Luz Amanda. ¿Qué tal, corazón? Guardo, pero me costó mucho dinero. Bueno, Rey, te dejo, ¿vale? Hasta Hasta luego. luego, bien, Nos vemos. hablamos. Todo bien, Bueno. Mira a Peña. ti. ¿Qué te digo? La distraje mientras miraba ese... El del panto. Debajo del asiento. A ese pavo que está mirando mucho y pues la distraje un poco y, viste. Que a la gente le gusta mucho mirar, ¿sabes? La curiosidad le quito los ojitos al gatito. Sí. ¿Sabes que yo he quitado ojos en mi vida? ¿Ah, sí? Bastantes. Sí, ¿Y eso? muchos. Coño, si mi primera tortura fue a los 6 años. ¿Qué dices? Claro, sí, te lo he dicho antes. Ya, pero no sé, hostia. ¿Qué pasa, negro? Te debo es lo mejor para ti. Toma, negro. Topa a ti. Y mi primer asesinato a los 7. Ah, sí. Sí, El primer asesinato lo ahí estoy. Madre mía, sí, ya veo. Cris, a última vez parece fue lo visto. Eso sí, si yo veo que mi víctima tiene miedo o le veo que le sale sangre, me pongo como un tiburón, como unas pirañas, negro. Sí, ¿no? Me vuelvo loco y no me paras. Ah, bueno. Hostia, esa chorba tiene una pinta de drogadicta. Uy, el Qué listo. chorba. Hay muchos que había otro por ahí. ¿Que había otra? Había una chorba por ahí caminando que tiene una vale, pinta de vale. drogadicta, pero había una de listo por ahí mirando fuera. Vale. Hola, Nexi, ¿qué tal? Tampoco es pan que Guapa nos que vea eres, ¿cómo ahí estás? Muy bien. ¿Y tú, José, haciendo qué tal? tortillas con la gente, ¿sabes? Aquí le podemos dar chicles, pero bueno. Voy a poner música. Voy a la zona más típica de fábrica de Lo ese. que quieras, sí. A ver si no nos disparan. ¿Cómo? Sí, a mí alguna vez me han disparado por vender por aquí, Uy, estoy aquí. Ay, para. ¿Ves? La muchacha. Es que
Pero ves que está ahí la mecánica mirando. Ah, vale. Por eso no vendí antes aquí, ¿sabes? Por eso no paré. Claro. Y si no llaman a los que le vendemos, voy a llamar a esa, ¿sabes? Que hay mucho sapo. Neno, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué aquí ha llegado el COVID o qué? Yo creo que sí. A ver, por aquí. Nada, neno, en esta zona ha llegado el COVID, ¿viste? Sí, yo creo que sí. Joder, ronco. Si no volvemos para la zona esa del aeropuerto, tan por culo, que hemos venido puta madre. Sí, volvemos. ¿Qué pasa que te he robado? ¿Cómo estás? Antes de nada, te voy a Pablito? enseñar algo. Por si algún día te escapas en coche, ¿vale? Sí. Si te eres muy apurada, entras por aquí. Sí. Pasas por aquí. Vienes Dios. por aquí a la derecha. Marcha atrás y coche. podría que pase. ¡Pum! A tomar por culo. Ah, buena esa. Pues Aunque es muy mira ahí. finito. Aunque es muy finito como para que pase un coche, ¿no? Jefe, ¿qué Sí pasa? sí pasan los coches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo tipo de Vamos coches. aquí. ¿No quieres, de verdad? No, no quiere. Vamos. Hijo de puta. Ya. Aquí esta señora. Sí, voy. No sé, tengo costumbre de que cuando no quieren a tirar la chascastilla. A ver, señorita. Ya Ay, sabía que gracias. tenía Qué esta cosa cara. bonita me dice. Ay. ¿Policía? Oye, pues era más fea que para un padre. ¿Policía? ¿Policía? Sí, corre, sube. Si puedo. Vámonos. 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Vamos. ¡Ay! ¿Estás bien? No mucho. Quítate la máscara, no nos ha visto nadie. Tranquila, quítate la máscara. Madre mía. Joder, estás bien chorba. Más o menos. Ay, mía, qué fofiña, como tiene la moto preparada. Ya ves. Hostia. Seguro que estás bien, porque te has hecho una buena hostia, Sí, ¿viste? me da una buena hostia, sí. Párate aquí, anda. ¿Este quieres vender o descansas un Sí, poquito? voy. Ay, señor, venga, aquí tiene. Ay, ¿qué? ¿No quieres ir al hospital? Ahora voy, tranquilo. Madre mía, toma. Tampoco quiere, vámonos. Ay. Sube. Vámonos. Sube una policía. Corre. Madre mía. Escúchame, me mola un momento, dejo esto y voy al médico. Vamos, porque te has dejado los dientes, ¿oíste? Sí, ¿no? Ay, Sí. me duele la cabeza. Normal, coño. Me Has duele la limpiado el cabeza. suelo, ¿eh? Sí, tiene pinta. Joder, pero seguro que estás bien. Sí, no te preocupes. A mí me han entrado recuerdos de Vietnam. Yo yendo con Dionisio, con el panto, fui a la autopista, ¿viste? Ya no sé cuánto, casi nos atropella. Pues, no sé por qué hice la broma de, mira, que abro la puerta y salto, pero no tenía bien el cinturón puesto y bueno, Ya. dejé los dientes contra el bordillo, ¿viste? Y los comí. Ya, a mí, si yo te contara recuerdos de Vietnam, si yo te contara, madre mía. Joder. ¿Qué suena? Oíste, como nos persiguió una Mary no nos escapamos ni de coña, ¿eh? Las Marys corren mucho. Depende que sea muy mal conduciendo. Depende del conductor. Ay. Ya. Madre mía. Uy, madre mía. De aquí, soy gilipollas. No pasa nada, y con la hostia que te acabas de dar. Qué risa. Cuando me caí de los palets, flipas, tío. Madre mía, qué bueno, tío. Vamos. La mejor disimulada que he visto en mi vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál? No. Uf, qué recuerdos esto. Ay, por favor, que voy a llorar. De verdad que paso por ahí. Ya me visto la lágrima, qué bonito era. Era un súper deportivo, así guapo, corre, gira, frena, Dios. Ya. Era un placer ir a 210 por callejones, qué locura. Corina, la que tiene loco Isidoro. No, hombre, no. Le dijo que le iba a llamar y no la llamó. Uy, la moto. Se está ahogando, ¿eh? Sí. Ahora tenemos que ir a por otra. Sí. Madre mía.
Está un poco sucia. Ay, ay, ay. Hola, buenas. Ay. Abra la puerta. Perdón. Perdona. Uy, Perdona, era una gente, bromiña, perdón. vale. Hola, buenas. Sigmund Schneider. Buenas. ¿Algún médico, por favor? ¿O cómo? Sí, va, un segundo. ¿Qué le pasa, Hagamos una unión señorita? voluntaria. Que tengo como un dolor de pierna ahí un poco importante porque me he caído de una moto otra vez. Sí, se ha dejado los Yo dientes, mismo. ¿viste? Otra vez. Ándale. Sí, muchas Véngase gracias. conmigo, señorita. ¿Puede bien? Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien. Estudiante, ves con ella y aprende. Se agarró Corre. bien en una Corre, curva corre, y corre. pues se cayó. Madre mía. Tremenda hostia. ¿Qué te has dado con la moto o cómo? Sí, me creía invencible y me tiré de la moto. Ay. Mi madre. ¿Le duele en qué pierna? Pierna derecha. Pues porque tengo, pero siempre se me olvida, la verdad. Ay, ay, ay. Pues tiene camilla para elegir. Esto, ¿Qué más le gusta? Esto. Ahí está. Ay, madre mía. Ay, verdad. Qué bueno. Zoe, muchísimas gracias por ese follow. Y Daniel, bienvenidos. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Puedo ir para ver si son sus últimos momentos de vida? Va, porfa. Porfa, me hago el doli. Ay, me duele arriba. Me duele arriba. ¿Para qué se escribe ahí, aquí? Me duele arriba. ¿Cómo me duele? No me cierra ese cabrón. Ahí está. Claro, claro, si yo no miento. Porque es medio imbécil. A ver, me ha dicho, a que te enchufo. He sacado la llave inglesa y la saco con tanta emoción que le he hecho ¡bim! En todo el cielo a la boca. Me he rayado toda la cara y bueno. En mi defensa diré que no ha sido del todo aposta, Vale, señorita, tiene una rozadura en la rodilla, ¿vale? Ya a su elección. Si quiere le puedo poner una tirita así grande para que no le roce con la ropa. Vale. Aunque yo le recomiendo que esté al aire, por decirlo así. Eso ya lo que Vale. Sí, es verdad que ahora, como llevo estos pantalones, pues prefiero que me pongas una venda y luego ya me la quitaré. Perfecto. Para que no me toque con la ropa. Vale, vale. Perfecto, ahora se lo pongo, sí. Muchas gracias. Muy buenas, doctor. Hola, buenas. Hola, buenas, dígame. Traigo a un cirujano, Buenas. quiero que lo atienda en el que le ha dado un... se ha estampado con una farola. Ok, pues primero por aquí la camilla, por favor. Crisica, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida, ¿qué tal estás? Un segundo, chicos. Caballero, ¿me escucha? Un segundo, chicos, ya vengo. ¿Me escucha? ¿El qué? Sí, sí. Dígame dónde se ha dado golpe, dónde tiene molestias, cuénteme. En el pecho. En el pecho. Ok, déjame reviso. En los brazos, en la pierna, en todos lados. Oh, coño. Venga, me reviso entero. Buenas. ¿Cómo va, Daniel?
Daniels. Va. Dios mío. Este cirujano no será el de la traca, ¿no? Bueno. Pues ya estaría, ¿cómo te encuentras? ¿Tiene foto? Sí. Una foto de la moto y me acuerdo de las pintas que llevaba. Agentes, ¿podrían salirse, por favor? Que esta zona es solo para pacientes y médicos. Sí, claro. Sí, disculpe, pero uno se tiene que quedar con el detenido, disculpe. Si no tienen que operarle... Bueno, le puede poner unas esposas o algo y ya está. No Tiene le que vamos a dar- ayudar a escaparse ni nada, ¿sabes? Bueno, esperamos fuera. No se preocupe. He vuelto, chicos, he vuelto. Vale. Me siento mejor, doctora. Muchas gracias por todo. De nada, le acompaño fuera si quiere. Vale, gracias. Va. Hola, buenas. Ah, mira. Mira quién es, hola. Señora doctora, Hola. traemos un Uy, 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 seguridad hola. porque voy a poner orden. Sí, eres seguridad porque lo digo yo, ¿vale? Hola, buenas. Venga, adiós. Parece un mecánico más Adiós. que de seguridad, pero bueno. No, es segurata, ¿vale? Lo digo yo, seguridad de los árboles, ¿vale? De verdad. Vale. Vamos. Pídete. Vamos, chorros. Vamos. ¿Buscamos otro o qué? Como quieras. A ver, a lo mejor es porque estábamos en recta sin más. ¿Qué? Vamos a darle un poquito. Oye, probamos casas, noche. Ya es de noche, ¿no? Esa moto de Por eso atrás, ¿qué era? probamos. No sé qué. Ah, no, son las 9. ¿De No, qué hora, no. qué hora es? No sé, madrugada. 12, ¿no? Algo así, imagino. Que a Sí. 12 es bastante tarde. O una Hakucho o esta otra doblete. Y le damos. Bueno, Sí, si no, lo vamos vendiendo y si vemos alguna, pues. Claro, hacemos yo la creo que fotilla. sí. Es lo que yo pienso, vamos. Ay, que yo creo que si le callejoneo me escapo fácil. Sí, es lo que yo estaba pensando, pero bueno. Sí, pero no. Tampoco quiero callejonear de una, ¿viste? Claro. Porque a mí la verdad Buenas. que las sirenas por detrás me gustan. ¿Qué tal, amiga? Pues bien, en ello, preparando para hacerlo ahora otra vez. A ver si conseguimos alguna cerradura ahí mal puesta, ¿sabes? Vale. Escucha, hay un tipo que me ha pedido un favor. Trae Sí. coches de importación y yo no puedo hacerlo. No sé cómo de buena pilota eres. Coches de importación. Yo eso me renta mucho porque lo hice en un par de ocasiones y tengo, ya te digo, si eso, pues lo podría intentar. Sí, por favor. Vale, la movida es que Sí, dime. los localizadores ahora van más duros. Si ya lo has hecho, sabrás que llevan localizador. Sí, lo sé, lo he hecho. Lo he hecho. Pues ahora son mejores debido a todo lo que pasó. Por eso el pibe se tuvo que cambiar de sitio. Vale, Si eso te no me enteré el interesa, me porqué. dices. Sí, Y te digo dónde buscarle. vale. Listo. Pues cuando puedas y me dices, pues te lo agradezco, la verdad. Cuando acabes la noche. Sí, hablamos. es lo que eso. Venga, chao. No tenemos tronca. ¿Qué? No tenemos o no. Lo vamos a tener, no te preocupes. Primero Te casas. Te amo, literalmente. Ya te lo he amo, dicho. Buena información. ¿no oíste? ¿Cómo voy a vender si no has ido a Mirror Park? O sea, a Mirror Park, soy imbécil. Al A Megapol. Al garaje, claro. Ahí está la droga. Bueno, ya te digo, tampoco hemos visto a nadie. No hemos perdido clientes. Ya. ¿Cómo se dice? Vamos a ir, vamos a coger las cosas otra vez y vamos a volver a intentar robar casas. Dale. Me gusta esta máscara. Es buena porque me puedo esconder todo el pelo. Sí. Claro, te lo haces ahí con un mini moño, todo esto tujado y listo. Sí, porque mi pelo se ve muy lejos. Sí. Por cierto, mucha Manuela, gente se mete con mi vamos a pelo. meter ¿Tú crees que me queda bien? Pues sí, Vale, eso es no, perfecto. no, ya sí, miraré sí, más no está peinado. mal, no está mal. A ver, hay más, pero ese no está mal. Obviamente. Pues ya me echaré yo un vistazo por la peluquería. Claro. Yo tampoco ver, quiero ser ahí como Yo todos llevaba ahí que dos llevan el moñitos. corazoncito en la cabeza. Claro, claro. Ese O es rapado Isidoro. a cero. Que Isidoro me dijo que me iba a llamar y no me ha llamado el tío. Hostia. ¿Qué pasa?
Oh. Que el chorro se ha dejado en los dientes. ¿Pero cómo te has ¿oíste? dejado los dientes ahí? Chorro. Ay, Dios mío, que vamos en moto. ¿Cómo te vamos a llevar? Buenas. ¿Llamamos a la policía, que venga la policía aquí o qué? Creo que sí. Uy, voy a arreglar. ¿La llamas tú o la llamo yo? Llámala tú, llámala tú. ¿Estás bien? Lo voy a apartar un poco para que no esté ahí. Uy. Listo, listo. ¿Has llamado tú a la poli? Sí. Justo ahora, tronc. Hasta pronto y mucha suerte, ya vienen. Te deseo lo mejor, neno. Ni contestaba el tío. A ver, ¿sabes? Con los dientes, así. Si pudiese hablar, hablar así. Ay, 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 ¿sabes? ¡Ah! Tú y tus entradas, ¿qué te pasa, nen? Son las 11, podríamos ya. ¿Qué? Son las 11, ¿qué has cogido? ¿Droga o destornillador? Destornillador. Vale. Me lo metes por ahí en el bolsillo. Pobrecito, es que íbamos en moto, ¿sabes? Ya me dirás tú cómo lo llevamos al hospital. Pero es espectacular. Si tuviéramos coche, sí, pero en moto, ¿qué hacemos? Vamos, volamos. Claro, ¿qué es eso? Pero me hago pena el chaval, ¿eh? Ya, a mí también. Es que lo peor es que lo he visto en cámara lenta, cómo se estrellaba. Yo también. No, yo no lo había visto en realidad, lo vi después. Yo sí, es espectacular la hostia. Un poco más y me clavo un diente suyo en el ojo. Pero ha sido catastrófica, la hostia, de verdad te lo digo. Ya. Iba como a 150, 160 y he hecho cual mosquito. Llega a ser un episodio de esos de los Looney Tunes y atraviesa la cabeza. Ya. Ya son las 11:30, vamos a darle. Sí. Pues de verdad te digo que como consigues al 100% lo de ¿Qué? importación, nos vamos a hacer de ahora, ¿eh? De ahora nos hacemos, te lo digo yo. Sí, no te preocupes. Y ya, sinceramente, no voy a tener mucho respeto, ¿eh? Porque es el único que ha tenido un poco de guiño de respeto y... Esto sí, esto no se lo vendemos ni por 10.000 a nadie, ¿eh? Ya. Callaos como perros. ¿Nos damos esta? ¿O le hemos probado ya? Prueba. Dale. No. Sube. Tampoco. Me voy intentando. Joder, tío. Esto ya no lo probamos. No todas. Ya, por eso os digo que las dos primeras solo. Vamos. No me da que este tipo de gasas no... Dentro es una cerradura buena. Este igual. Yo creo que se han equivocado, con la de Mirror. No. Es que me ha dicho exclusivamente Mirror. Me ha dicho específicamente Mirror. Joder. Pues yo creo que es... a lo mejor puede ser pesado que quiera probar. A lo mejor tenemos que probar algo de Casas Ricas que sea 100% que abre.
Ya, el tema es que me ha dicho que es por aquí donde se consiguen unas cosas que me ha pedido. Joder. Mira. Si no le damos a zona rica. Como veas, es que ya para quitarme dudas, que yo me fío de tu contacto de esto de la ganzúa y todo, pero es que sí. Una de dos, es la ubicación o la ganzúa, no puede ser las dos cosas. Conduce tú. Vale. ¿Te doy las cosillas a ti? No. Plan, conduce hasta zona rica. Vale. Es que ya es para quitarnos de dudas, ¿sabes? Vale. No sé si te parece bien o mal. No, sí, me da igual, la verdad. Esa casa... da igual. ¿Quién volvemos? ¿Cuál? No, da igual, sigue para adelante. Porque la verdad que es un poco frustrante, porque ¿cuántas casas hemos probado? O sea, hemos probado 40 casas, 30 casas perfectamente. Y que no entre la ganzúa en ninguna cerradura, ¿qué quieres que te diga? No sé. Como la peña. Dímelo, nenu. Dime. Depende de qué. Dime. Imposible porque estoy trabajando, nenu. Venga, cuídate. Sorry. Voy. Espérate que voy a llamarlo. Dale. Dime. Buenas. Mira, en Mirror hemos probado literalmente todas las casas y no ha habido una que hayamos podido. Y me han comentado, no sé si seguir buscando aquí, no sé si es una casa en específica o que no estamos sabiendo hacerlo o qué. No sé si estás de acuerdo con eso. Me refiero, para ir a probar otra zona. Tira para el norte, Grapeseed. Grapeseed, listo. Venga. Gracias, chao. Chao. Uf, qué mareo me entró. Dale a Grapeseed, Uy, espérate. Me están tantos mareos. Conduzco yo. Porfa. Uy. No sé. Uy. ¿Qué? No sé dónde está Gripsy. No, voy yo, no te preocupes. Vamos para Sandy. Sí, voy. Zona de Sandy. Por aquí no hay camino, Ya. Me he dado cuenta tarde. Aquí a la izquierda de esa casa se puede. ¿Cuál? El techo rojo. Esto. ¿Esto de aquí atrás? Exacto. Sí. Directo. Derecha. Esto. Entra. Por la puerta. Voy. No, adelante. Esto. Izquierda. Ahí esa. Esto se puede. 1000 por 1000. Vamos. Sí, lo está haciendo. Entra un poquito tarde, Andrea. ¿Cómo estás, Fernández? Es que sin ganzúas. Vaya. No va el destornillador. Vale, pues sí. Eran las casas. Vamos a por ganzúas. Sí. Y subimos al norte. Tuve muy mala suerte. Era full a la izquierda. Probé el centro, lo giraba y No pues pasa dije nada. 50-50. Y pues probé derecha y no era la izquierda. Nada, si no, yo compré un cantos, pero listo. Pues efectivamente entre las casas, yo lo estaba haciendo bien. Sí. Pero los destornilladores bien, ¿no? O sea, están perfectos. Vale. Sí. Solo la ganzúa, listo. Te digo, vaya cagada, tenemos que llevar más ganzúa, así. Márcame la zona, te lo dije antes, pero me dijiste, bueno, tengo una ganzúa, yo, vale. Ah, no sé, pero... Encima, tía, parece por Seba, Santico y Lobito. Madre mía. Casi muero. Sí, no te puedo parar, pero si quieres te guío. Madre mía. Qué susto. Rectiño. Más rectiño. Y ahora la siguiente a la izquierda. Ya sé cuál es. Es donde es, vamos. Ah, vale. Como has puesto tú ahí, Sandy, pues... Sí, no te preocupes. Esta zona me la conozco. Lo bueno es que si vamos para esa zona ya sé para dónde tengo que girar. Y ya la hago de una.
Buah, pues es una putada eso, de se romper las ganzúas, las casas. Ya. O sea, como no lo hagas todo el rato perfecto. Está aquí. Ahí va a pasar. Megamol. Después de esto yo me voy a echar un descansillo. Listo, no ¿vale? te preocupes, sí. Voy a comprarlas. Desde Peninzoe, ¿cómo estás, Javi? Voy a comprar 5. Vale, vamos. ¿Has comprado Y algo? espera. No, no he comprado, no. Sí compré, pero bueno. 2. No, 1. Voy a coger. 1. ¡Ay! 1. De estos. Por si acaso. ¡Ay! Vamos. ¿Qué has comprado? Unos destornilladores y alguna ganzúa, por si acaso. Vale, por si acaso. He gastado 5 porque... He comprado 5 Y para te debo tampoco 2, comprar muchos. así que toma. Ni te rayes, pero... Ahí tienes las tuyas. Zona rica, ¿no? Vale, voy. Sí. Márcame dónde es. Porque me has ganzuado 2, creo, ¿no? O 1 solo. No lo sé, porque tampoco me lo debes, Quita tu... Voy. Ya quito la marca. Te marca la casa exacta. Mejor que esté por el sur que no por el norte, ¿viste? Ya. No lo sé. Otra cosa. ¿Tú con moto conduces bien? Más o menos. No tanto, Que claro, pero bueno. sí. Porque si me esperas me quedo fuera... al tanto. Me quedo mirando. Si viene gente. Ah, pero piensa que si viene la poli y yo tengo que salir, tú tienes que conducir, ¿entiendes? Claro. Lo intentaré. Si somos muy mal decimos, hey, Chorbo, sé amable y le duele un poquillo la mano y tanto de darle gas, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor nos deja, ¿sabes? Puede ser. Hay que intentarlo todo en esta vida, ¿no? Intentarlo, claro. Claro, hay que Vamos a ver. experimentar también. Sí. Uy, ¿cómo va ese? Ya ves, borracho perdido. La guapa. Te veo como los reflejos, ¿sí? Bueno, no tanto eso. Sí. No te emociones. Te echas mucha mierda encima cuando no tienes tanta mierda, ¿viste? Mira ¿Te esta has pasado? atrás, ya. Te marca exacto. Máscara. Obvio, ya estoy preparado. Dale, Chorba. Dale, venga. X del Mox, muchas madre por ese fue lo bienvenida, ¿qué tal estás? Vete avisándome, ¿no? Sí. Robando, sí, Sebas. Oye, ¿cómo roba? Vamos, rápido, que seguro nos han visto ya. Rápido. Creo que me han dado muy pronto el entorno. ¿Estás bien, Andreita? Sí, Donnie, aquí estamos. No. No sabes. Es algo raro. Uy, ¿o qué? Policía, rápido. Sal. Sal rápido, vamos. Seguro había saltado la alarma de la casa. Sí, es algo muy raro hecho. Oh, Dios mío. Estamos detrás, ¿verdad? Sí. Madre mía, y yo una... Madre mía. Madre mía. ¿Se la ha comido? Sí, ¿verdad? Un chabón. Le ha dado igual. Ya. ¿Qué pasa? ¡Ah! Uy. Uy. ¿Qué hace, gente? ¡Au! ¡Ah! ¡Au! ¡Au!
¡Ay, ay, 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 gente! ¡Ay, ¿qué haces! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué hace? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! Coño, nuestro ¿Me pie, pueden si hablar, por estáis. favor? Hola. Es que estos vatos de los del carajo pueden hablar, por favor. Ay, ay, ay. Hablen, carajo, hablen. No los escucho, vatos. ¡Ay, Dios mío! Anakin, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Y Chorbus. Ahora. Ahí está. Ahora escuchamos. Ay, 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 ay. Buenas, vatos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Delincuentes? ¿Pero qué delincuente? ¿Qué dice? Delincuente capturado. ¿Qué delincuente capturado dice? Delincuente Isidoro. capturado. Mentira, vato, mentira. Y- Escúcheme, Cala, escúcheme un Isidoro, te lo segundito. mi clase, ¿entiendes? Escúcheme un segundito. ¿Quiénes sois? Identificaros. Yo soy Yo soy el amor de ladrón tu vida. corazón. Claro, somos los amores de tu vida, ¿entiendes? Es que... El amor de mi vida. Sí. Sí. El amor de mi vida, yo solo me fijo en una mujer. ¿En qué mujer? Can you go any slower? ¿En qué mujer? Es que. Cuéntame, ¿en qué mujer? No te escucho. Pronuncia el nombre. Y mi jefe. ¿Jefe, escuchas? Jefe. Tu jefe Me da está que el mudo, jefe no, ¿eh? Mira, mira. Claro, Ay, yo Dios creo que mío. está mudo, ¿entiendes? Creo que sí. A ver, te suelto. Gracias. Así, por ahora. Pero quítale a la esposa que le duele un poco los brazos. Ven. ¿Qué dice? Yo solamente me he estado dando una vuelta, porque esto es para darnos una vuelta, ¿no? Joder, ¿qué faltaba, neno? No puede ser, no puede ser. Esto es de coña. Ahí estamos, Vale, ahí perdón, estamos, perdón. neno. Esto es de puta coña. No puede ser. Isidoro, suelta a la chica y reanudamos persecución. Vale. Ay. Bueno, te vas a librar, ¿vale? Ay, ya querías tú ¿Nos apoyas, esposarme. Freddy? Ya lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se No, llama nada, nada, que Freddy. les hemos dado un porrazo y reanudamos. Hola, Freddy. Ah, vale, Buenas. perfecto, pues listo. Escúcheme, usted Pues quítate es la buena máscara, gente. vale. No, ¿por qué me voy a quitar la máscara? No, hombre, no. Porque te lo estoy diciendo yo, al Pues final no. te lo quito yo, Vámonos. si no. Eso suena caliente, gente. Venga, vamos. ¡Pero! ¡Ay, ay, Dile que ay, la ay, gordita ay! te lanza un Pikachu a los dientes, ¿vale? ¿Pero qué Oye, hace? pero. Pero vamos a ver, gente, ¿qué es esto? ¡Ay! No, ¡Vale! joder, pero- Ya ¡Ah! estoy viendo de los cojones de la Lispris. Es verdad. Cuando estoy hablando, ¿vale? Ay. Escúchame. Ya me hiciste mucho daño en su Ay, momento. ay, 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 De verdad, gente. ¿Qué hace, gente? ¿Qué hace? la ¿Qué hace? máscara, No. te estoy diciendo, ¿Por qué? fiera puta. ¿Por qué? No, hombre, no. No me haga esto. No me haga esto. No me haga Mi esto. puta madre. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah! Coño. Ay. Me cago en vuestra puta madre. Y yo la Freddy, a la señorita no. A la señorita no, ¿vale? Freddy. No la hagas Ay, eso. ay, Si ay. te digo que te quites. Me cago en su. Vámonos. Me cago en la hostia y pillo yo. Que te Pero, quites la ay, máscara, no te lo voy a repetir. no, hombre, ahora no. te arranco los pelos. Que no, hombre, no. Sí, A mira, ver. escúchame, cuando Escúcheme, me da mucho miedo su compañero. Me ha sacado una escopeta de esas. ¡Ah, joder! ¡Ay, coño! ¿Qué le Que te pasa? quites la máscara, último aviso que te he dado, oye, te llevo detenido. Hola, por gilipollas. Vale, pues bueno. Pero no. Madre mía. Escúchame, Latin Lover, dile a tu novia que Latin se quite la Lover. máscara. Me has O me la dicho llevo Latin presa. Lover. Espera, quítatelo, quítatelo. Quítate la máscara, hija mía. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Pero escúchame, si íbamos a hacer una persecución, ¿por qué me tengo que quitar la máscara? No tiene A ver, es sentido. el comisario se está poniendo cabezón. ¿Yo qué quieres Ya, que ya, haga, hombre, de Pereira? cabezón ya Una sé que es un rato, persecución, sí. Pero de qué, ¿yo qué quieres que haga? ¡Claro! ¡Claro! Yo que me he perdido, Nero. Yo que me he perdido. ¡Claro! Puede seguir la persecución, neno.
¿Qué pasa, Tete? Pero Pues, vamos a pues ver. igual está bien a una persona que está fuera de contexto, neno, pues... Hombre, sí, a gente ya, por eso se lo digo, ¿sabes? Si no, no me subía a la puta moto y no me esperaba yo a que me metiera con la escopeta, ¿sabes? No había entendido, Vale, por si acaso. Venga, vamos. Hostia, colega. Madre mía. Me he quedado sin dientes, nene. Yo también. Ay, me ha dejado sin dientes. Suelta el Nada, puto que me modo. habías llamado. ¡Ay, Me habías llamado tú miau! antes. Mira, si perdemos me da igual, la verdad. La moto ya no tira, neno. Ya, normal que no tire, normal. No tira la moto, no tira. Normal. Bueno, ¿Qué? entonces que no nos escapamos ni de ¿Qué? coña, no tira. No, pero da igual, hombre. Ya, para lo que estamos. Buena, Suricato, ¿qué tal? Hombre, ya como me vuelva a tasear, vamos. Entro en una agredo un policía, vamos. Vale, primero nos vamos a quitar el patrulla encima, ¿vale? No tenía contexto, tío. Y empezó a tasearnos y a darnos con la escopeta. Por hora, ¿viste? ¿Qué? Que no tira. Ya sé que no Lo tira. más fuerte, no tira, esto no... Como quieras. ¿Dónde te atrapes? ¿Tiene moto ancha? ¿Qué? Sí, ¿no? Tiene moto ancha, ¿no? Más o menos como la nuestra, ¿eh? El patrulla nos lo hemos quitado ya de encima, ¿vale? No, en realidad es que no. Ahora sí. Sí. Ahora el patrulla ya no lo tenemos. Ahora la moto, ¿qué hacemos con la moto? Pues nada, porque... Es un desfile, yo creo, más que una persecución. Esto ya te digo, esto vamos, no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Sabrás que no. Como me veis, Isidoro, bro. Es que no Como tira, me veis, Isidoro, bro. No tira nada. ¿Cómo me veis, Isidoro? La hago la de la valla. Saludos, Alex. ¿Qué? La de la valla, ¿te la sabes? Como veas, no sé, me da igual. Mira, esta aquí La verdad es que para la tampoco derecha, tenemos me mucha preocupa cosa, pero bueno. No sé. A ver, no nos han visto hacer nada en realidad. Sí, por eso te lo digo. Quiero ver la reacción ya, es que sería increíble, tío. ¿Cómo gira esa moto, nene? Ay, conduce muy bien, sí. Y el coche lo tenemos otra vez. Ya no lo tenemos. Ya. Ahí va la moto, ahí va la moto. Oy. Ahí va la moto. Las sirenas me marean. A mí también. Ya está. Ya tenemos el coche, ¿no? No. O lo Tampoco es volveremos que a tener conduzca ahora. muy bien el coche, por lo que veo, ¿eh? Bueno, coche lo contra. No sé qué hacer, sinceramente. Voy a probarlo de la valla y a ver qué sale. Y si no, pues mira. Mira que Y te si digo, no, pues. no tenemos nada es encima. que es la única opción que se me ocurre. Es que no tenemos ¿sabes? nada encima. Ya, más fue. Lo único es que... O sea, tú no tienes ni un dólar, ¿no? Ay. Esta sí que me la sabía. Uy. Sí que me la sabía, sí. Es que la moto no pero tira. es que no tira, tío. La moto no tira. Nada, pues no puedo hacer olvídate. nada. Parece Terminator ¡Que no esa. tira, coño! Ya, conduce muy bien. Espérate. ¡Neno! ¡Neno! ¿Podemos ¿Qué? negociar por una reparación de moto? Te voy a romper los dientes. Es que tenemos la moto rota y usted ya nos ha roto los dientes, entonces estamos un poco jodidos. ¡Ay! Vaya por Dios. No Usted podemos me negociar reventó la algo. moto. Me reventó la Venga, tira, moto. hombre. ¡Ay! Ay, de puta madre. ¿Te llama muñeco? ¿Te llama muñeco? Justin Bieber. Que ya no arranca esto. ¡Ah! Pero, y me choca. Pero, no, si me estás chocando y todo. No, Echas fenómeno, apenas Miguel, corazón. Nah, olvídate. Olvídate, esto va como la fácil ya. Me dejo los dientes. Me cago en Dios. No me tasé, por favor. No me tasé, por favor.
No me Ya tasé, está, anda. ya está, ya está. No me tasé, no me tasé, no me tasé, no me tasé. Ay, Dios mío. Ay. Hola, baby. ¿Qué Hola, pasa? Delinquiendo chiqui un baby. poquito, No, delinquiendo no, hombre, ¿no? Usted, cuando sepa quién soy. Usted, cuando sepa quién soy. A ver, quítate la Si máscara. eres a la ver. Mona ¿Qué- Lisa, neno. ¡Contra la pared! Me tienes que quitar tú la Deja de máscara. planchar bragas, métela en el puto coche y allí identificamos. Le quita la máscara, a ver quién es. ¡Ay, sí es! Corina, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Isidora, ¿cómo estás? Métela en el coche. Uy, ¿Te gusta cómo te has pasado? la verdad podría... Sí, no está mal. Tienes para mejorar, pero bueno. Isidoro, tronco. Isidoro, Isidoro, ven, 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 ven. Isidoro, ven. ¡Isidoro! Isidoro. Ven, ven. ¡Isidoro, ven! ¡Isidoro! Isidoro, vamos. Tira, pásate un rato. Silencio. Isidoro, llega a mí. Un pringado de turno, buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese pueblo, bienvenido. Lo Fauro, bienvenido. Muchas gracias por ese pueblo. Algo de que vamos a estar con. Vas a estar con cualquier movida, a ver si nos deja algo. ¿Vale? A ver si ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Que digas, ahora cuando venga, si se acerca, que vas a darle una oportunidad a ¿Se cualquier están taseando cosa, entre ¿entiendes? ellos? ¿Por qué se están taseando entre ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé, pero escúchame, no me llegan a chocar la moto y nos escapábamos. ¡Ayuda, gente! ¡No me deje aquí! ¡No me deje aquí! ¡Por favor! ¡No me deje aquí! Deje de gritar, por Es favor, que si no me señorita. escucha y está tan lejos, ¿qué quiere que le diga? A ver, los derechos, quiero escucharlos. Hola, Lee los buenas, derechos, por agente. favor. ¿Quiere usted otra vez estar una hora hablando? Cállese, señorita, cállese, por favor. ¿Por qué, A ver, hombre? ¿Por qué? callarse, Corina, cállate, ¿vale? Que te voy a leer los derechos ahora. Ay, vale. A mí no. A ver, a ti también. A ver, tenéis derecho a guardar silencio, a un abogado, a comer, a beber y a realizar una llamada. Pero en presencia de un funcionario público. Vale, ¿y el hospital? En este caso yo. Un minuto. Cállate, máximo. que si nos lo debes mal nos escapamos. Y si estáis heridos, te curo. Cúrame. Pero no tú, Madre por mía. favor. Vamos, Un tira médico. para allá, Gustavo, que lo curo, que la curo. Dile Que que no. también tiene derecho a un abogado, ¿no? Tiene derecho que tengo a aquí un colgado. abogado oficial o de pago y Una pista más y a no contestar las preguntas que se le formulen. Vale. Una pista más bien flagrante delito, no tengo Pues derecho a la madre, ya he visto todo, ¿no? Por hoy. Agente, de llamarlos. usted estuvo ayer una hora conmigo. Dígale lo que le espera. En fin, voy para comisaría. Que no suelte, no se la multarlo liamos. y para afuera, no en revés tampoco. Correcto. Vale. Escuchadme, nenos, nenos. Hola, buenas. Vamos, Escúchame. ¿podemos llegar Yo no a estaba un haciendo nada. ¿Por qué han venido? Callarse, que voy a hacer un live de que os capturado. Un live. Escúchame, ¿De que me has capturado a mí? Isidoro, ¿Por qué? te aviso, como hagas un live, subo todas Te tus denuncio, ¿eh? pruebas y te mancho tu imagen. Te Tengo denuncio. videos de como tú eres corrupto. Te denuncio. Oigo como tú eres corrupto. Te denuncio por compartir mi imagen sin mi derecho. ¡Callarse la boca! Está detenido, callarse la boca. No, tengo derecho a hablar Señorita, también. ¿usted cómo se llama? Yo, Corina, ¿por qué? Corina, ¿sabe que este señor es un putero, verdad? Sí, lo sé, lo conozco desde el primer día. Que Es un seguramente putero la macro. tenga memorizada en su teléfono móvil como chica número 11, 12, ¿Cómo? 13. No, Sí. te tengo que agregar como Corina. ¿Isidoro? Sí, los cojones. Que es mentira. ¿Isidoro? Por favor, mira, yo te digo que... Por favor, compruébame Corina, eso, te lo Corina, pido. este señor es como un escorpión. Va a soltar Sí. el veneno y después va a olvidarse de usted. Pero que vamos a ver, escúchame, ¿cómo se llama usted, agente? Un segundo. Isidoro, cállate un momento. ¿Cómo se llama usted, agente? Claro, Gustavo. Gustavo, Vale, un Gustavo. placer. Quiero hablar con usted, porque usted me Sí, parece antes de una entrar a persona comisaría podemos sensata. hacer algunos Yo- Usted me ve cara, de ser una de las que va detrás de Isidoro. Sí. No. Escúchame. verdad? Todo el perfil. ¿Qué dice? Escúchame, Gustavo. ¿Podemos parar antes de entrar un segundo? No, Y- de verdad Mira, tengo que ir al ¿Qué hospital. necesitas tú? Mira, Hospital. escúchame, vale, escúchame. Primero tenemos asistencia médica porque nos habéis dado 80 hostias. Pero te la damos en comisaría. Vale, comisaría? segundo. ¿Qué más Yo necesitas? tengo fotos y vídeos y grabaciones de voz donde puedo enseñar donde Isidoro es corrupto. Mentira, yo corrupto no Sí. soy. Vale, ¿Eres pues corrupto? mira, hacemos una cosa. Primero, vamos para lo primero. Os procesamos, bla, bla, Sí. bla. Y luego me das esas pruebas que igual se va a la puta calle Isidoro, No, ¿vale? ¿y por qué no Ah. hacemos? ¿Y por qué no hacemos que se quede aquí Isidoro y nos dejáis por ahí? Sí, que vamos a Eso es soltar, tranquilo. corrupción. Sí, vamos a soltar, payaso. Yo soy ¿Me muy escuchas, legal. Freddy? ¡Ay! ¡Ay, mate! Es que es gilipollas. Sí, bueno, has descubierto algo nuevo. Toda la tarde llevo gestionando.
Gustavo, procéseme usted, por favor. No, él, por favor. No. Voy a traer a un agente que la procese. Que luego pasa lo que pasa. Gustavo, Póngase en la pared. escúcheme. Le estoy diciendo que me da igual. Pero que no me procese él, por favor. Que usted me ha dicho que tengo cara de que soy de las que va detrás de él. Y eso me ha dado tristeza, la verdad. Es una persona agradable, pero tampoco para tanto. Vale, este ya está ya aquí. ¿Qué me has retirado? Dinero. ¿Cómo que dinero? Si el dinero que tenía, si no he robado nada. ¿Has robado? Que no, el dinero no he robado. El dinero era mío. Y Eran ganzúa. $100 o algo así. Venga, te lo doy, puto payaso. Pero cállate, no quiero excusarte, ¿eh? Pero si las ganzúas esas se compran en la ferretería, no Señorita. son ilegales. Busque bien. No son ilegales. Sí, la sí, gente señora lo está haciendo. Toma, Ahora ese me tiene. informará Y a ver qué ha cállate. encontrado. Que me tiene ya hasta los cojones ya. ¿Quién? El Axel, no se calle, ni debajo de agua. ¿Cómo Vale. sabes quién soy? Si no me quita la máscara. Upa, esas ganzúas, ¿no? Bueno, que pero no esas tengo ganzúas son Son porque Son yo... legales, se pueden comprar en la ferretería. Exacto, las he comprado en la ferretería. Es que Porque soy nosotros- ferretera. Pero Claro. como veo huido, te la vamos a quitar. ¿Pero por qué? Y yo estoy postulando para un taller y me las dieron para que Claro. practicase. ¿Sabes? ¿No ha visto que Y- también llevo destornilladores? Claro, ¿La yo gente? también llevo destornilladores, ¿entiendes? Es normal, si quiero ser ferretera o mecánica. Y Perdón, me ha dado muchísima sed. no te No preocupes. se preocupe. Si tienes también tengo agua, ¿eh? Me pueden desesposar, yo camino solo, no os preocupéis. Yo también camino sola si quiere, gente. Venga, pero cállate. En realidad yo no estaba haciendo nada, pero bueno. Sí, pero huida de la justicia te lo comes, ¿eh? Pero no estaba conduciendo yo. Estaba conduciendo Coño, el no. compañero. Ah, bueno, si quiere tener una charla sobre la policía, pues también la tengo. No pasa nada, hombre. ¿Abogada por qué? Me gustan sus zapatos rojitos. Muchas gracias. Son originales. Subo. Toma perretera mecánica tal cual. Ay. Me está doliendo bastante la pierna. En cuanto acabe de procesar. ¿Qué? Ay, me duele la pierna. Vale, a ver, señorita. Camino de Esto lado, va a ir gente. rápido. Rápido. Ay. Sí. Escúcheme, me puede... Ah, gracias. Ponga el dedito ahí, colega. En la máquina. Vale, ahora después de tu colega, pones el dedito en esa máquina, ¿vale? Vale, a ver. Ok. ¿Qué le metemos, Vale. jefe? De todo huida menos de la la pinga. justicia y poco más. Venga, voy de la Sí. justicia y a tomar por culo. Póngame Y el la- dedito ahí en la máquina, Vale, por una favor. pregunta. Espere que Sí. me quite los guantes. Vale. ¿Os puedo hacer una ¿Qué pregunta, estoy señores procesando, agentes? jefe? Madre mía. Joder, ponme para arriba. Hazlo tú, Gustavo. Poneos ¿Por los qué, dos en Isidoro? la pared, por favor. ¿Qué le pasa a Isidoro, hombre? Vale. Que es buena gente. Esto va a ir rápido. Veamos. Ahora cuando acabes de hacerle la fotillo te puedo hacer una pregunta, señor agente. Por supuesto. Aunque Listo. creo que me están reclamando por allá arriba. Ah, pues déjanos ya ir, hombre. Somos del bien. Buenas, Alex. No hacemos daño a nadie, ¿viste? ¿Qué está poniéndome, gente? Vale. Están papelando con Uno un por cataré aquí papelado. y el otro Axel. Axel White, el mismo. Nacido el 9 de Momentito, agosto de querido, 1929. momentito. Nacionalidad inglesa. Tengo un vehículo. Panto. Benefactor. ¿Algo más que quieres saber de mí? Este hombre no habla tanto, ¿eh? Se le ve tímido, reservado. Sí. ¿Es usted tímido y reservado? Teníamos que haber cogido otra moto, ¿eh? Sí. Sí. Porque esa moto parecía una tetera, tronco. Sí. Habéis tenido suerte que me habéis pillado con esa moto. Si eres guapa, en serio, muchas gracias, Ariel Corazón. Que creo que sois. Muchas gracias, JP. Chim. Y a la gente, chim. Me da que este no quiere hablar. Me va a dar algo si no habla. Sí, a mí también. A lo mejor estaba haciendo algún informe o algo, yo qué sé. Nos estarán papelando, ¿no? ¿Eso qué es? ¿El informe de todos los detenidos o qué? No sé. Ay. Ahí está el Isidoro ese, me cae en su puta madre. Hola. Un momentito, que acabo de Vale. procesar. Esto va a ir muy rápido. Vale, No me se duele la preocupe. pierna, gente, ya se lo he dicho.
Pero La derecha médica se la han pasado por el forro de los cojones. Sí, me parece que sí que se lo han pasado por el forro de los cojones, pero no voy a ser yo quien lo diga. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero esto es federal? ¿Me ha mandado federal? ¿Qué coño? ¿Por qué me mandó federal? ¿Por qué me mandó federal? No entiendo nada. ¿Por qué me ha metido? ¿Por qué estamos en federal? ¿No habían dicho que multas y fuera? Era una multiña y fuera, no federal, cabrón. Y 10 meses. ¡Hostia puta! Escúchame. Escúchame, eran 10 mesicos, no federal. ¿Qué es esto? Escúchame. Esos policías no sé yo, Nos ¿Y si chocan te la quiero moto. nada, tío? Escúchame, ¿Qué es nos esto? chocan la moto y no quieren negociar para una reparación de moto. ¿Qué es esto? Mil cosas. ¿Por qué nos ha mandado federal? No lo entiendo. Joder. No es automática. Ayer me Y metieron tú, 10 asistencia minutos. médica por el forro de los cojones, Auni. Ya. A ti me están dejando la ropiña, mírame a mí. ¿Cómo, chicos? ¿Qué? No entiendo. Pero no te quita nada de cuchillos ni nada. Sí, te los quita. A ver, vamos a ver. Lo que pasa... No sale automáticamente. Te tienen que meter federal automáticamente. Oíste, chorro. Mil Madre disculpas, porque nos hayan pillado. Pero es que al chocarnos la moto ahí ya se jodió todo, ¿sabes? Ya, no te preocupes. Lo que pasa es que yo no me esperaba estar en federal, la verdad. No era lo que yo pensaba. Y bueno. Pasan qué cosas, nos dicen. Eran 10 mesitos, ¿no era esto? No, sí que envían a la cárcel. Lo mandan a federal. Pero escúchame, al Isidoro ese Escúchame. le voy a dar sin máscara. Escúchame, te voy a decir una cosa. A mí, ayer me metieron en prisión 10 meses. Sí. Vale. No me trajeron aquí. Ya. Pues entonces no tiene sentido. Es que aquí es a partir de los 30 meses. Y aparte, su superior le dijo multas y para afuera. Ya. Me quedan 9 meses, cabrón. Sí, Ya me he dado cuenta, vale. ¿Qué pasa? Vale, sí me Hola, metieron Luis. 10 meses. Ya. Tengo que agilizar los trámites y mandan a federal a todos. Vale. Te ha metido y me ha metido a Auro. Ay, qué risa, bro. 8 meses me quedan. Creo que son 10 minutos, ¿no? Muchísimas gracias por ese follow, Daniel. Bienvenidos a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Muchísimas bailar, gracias. ¿oíste? Sí, oíste. Ya te digo. ¡Ey! Pingüino. Voy a poner musiquita, chicos. Estamos en federal. Me gusta mucho tu rol, muchas gracias, corazón. Son 10 minutos, vale. Gustavo a todos los medios federales. Es que he dicho, ¿qué coño? Cuando spawnean federal he dicho, ¿qué coño? Ay. Pues de puta todos. Ah. ¿Cómo? Madre mía. Has sido federal de una, hermano. Qué bueno. Ay. Un médico, por favor. Madre mía. Nada abre. No, verdad. Quedan 7 minutos. Federal y coja, ya te digo. Gustavo con B de bombón al que pilla para federal. Tío, no me lo esperaba que me fuera me ha asustado cuando he visto el autobús de choque. Está bailando todavía, Axel. Ya está bailando ahí. Pues bienvenidos a todos, chicos. ¿Por qué estás coja? Pues porque no me han dado asistencia médica todavía. Muchísimas gracias por todos esos follows, chicos. Ay. Los envío a federal porque es automática, así no se olvidan de ustedes en comisaría. Vale. Madre mía. $1000. Grande Corina, muchas gracias. Madre mía. Gracias por ese follow, Daniel. Bienvenido, ¿qué tal estás? Oh. Hola, buenas. Sí. Usted tiene cosillas, ¿verdad?
Ah, mira, me va a dar comida de prisión y una taza de agua. Gracias. Gracias, hombre. Muchas gracias. Ay, qué puto asco, la verdad. Hola, buenas, Reloaded. ¿Qué tal, corazón? ¿Es gratis esa comida? Sí, es gratis porque es de comisaría. O sea, es de federal. 5 meses me quedan. Chorbo, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué te voy a entrar? Comida. Pues voy a coger. Madre mía. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí estamos. Te comí por imantado y de verdad me parece muy maja. Muchas gracias, jo. Sol, muchísimas gracias. Ay, de verdad. La que le va a caer a Isidoro ahora, vamos. La que le va a caer a Isidoro, colega. Quedan 5 meses todavía. No son 10 minutos, es más. Yo creo. ¿Escribes libros? Sí, chicos, tengo 5 libros escritos y publicados. 5. ¿Cuál es el PJ imantado? El de Isidoro. La que le va a caer a Isidoro ahora, colega. Madre mía. No te preocupes, que no toco a nadie. Gypsy, muchísimas gracias por ese follow. Johan también. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. ¿Qué os estaba contando? Que pobre Isidoro, la que le va a caer ahora a Isidoro, es que no os la puedo explicar, tío. La que le va a caer ahora. Chica, dijo Gustavo. No, ya no solamente eso, sino que no me ha procesado él y que no me ha ayudado a salir. Entonces vamos a joderlo. Y que no me había llamado todavía. Varias cosas. Vamos a joderlo. Yo, Alma, no puedo, ¿no? No tengo... O sea, en plan, por rol en federal no tienes teléfono. Tiene que ser en presencia de un agente, creo. Ahí sí lo puedes dentro de prisión. No puedo, chicos. No puedo llamar. No puedo. Uy. No puedo llamarlo por eso, porque... ¿Cómo se dice? Porque sería fuera de rol. En plan, en federal tú no tienes móvil. Te acabo de conocer y como tienen las chicas en el teléfono... Jeremy y Quevedo. Y si no os he saludado, lo siento, chicos. Sois un montón. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Madre mía. ¿Qué manifestación contra Isidoro, chicos? Que van a hacer una manifestación contra Isidoro. 2 meses. Bueno, no. No te quiere conmigo. Pobrecillo. ¿De dónde sos? Soy de Ourense, Galicia, chicos. ¿Qué iba a hacer yo? Algo iba a hacer. Zumba. Aquí. Ay, ¿verdad que no, Ahora. Ahí está. Corinita. Tomando el sol. En lo que queda, el mes que queda. Verás. 1 minuto, venga, 1 minuto. Vamos. Nos queda 1 minuto. Buah, qué risa, bro. Verás, Isidoro, verás. Madre mía.
No era esta canción la que quería poner, porque esta tiene copyright. Voy a poner una que no tenga. Ay, mi ídola. Mi ídola la que está cayendo. No sé. No me hagáis MG, por fin. Boggy, muchas gracias por esa follow. Y si se quiere Corina, nada más que dice. Hey, Shelly. Madre mía. Madre mía. Uy, Char, ¿dónde estás? aquí arriba. Que me voy a quejar de Isidoro. Yo, sinceramente, que me quiten las ganzúas y que me dejen de hablar, coño. Yo me voy a dormir ya, ¿vale? Vale, descansa. Venga, cuídate, cualquier cosa me hace toque, ¿vale? Nada, estaba a la espera de hablar con usted, es el comisario. Primero voy a decir una cosilla por aquí. Superintendente. Superintendente, perdona, mira. Isidoro es corrupto y tengo pruebas. Eso estoy de acuerdo. ¿Cómo te llamabas? Perdón. Jonathan. Que pobre Jonathan es igual que es. Jonathan. Guapa. Hola. ¿Quién era? Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¡Qué hijo de puta! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No! No hagan MG, porfa. Hola. Buenas. Vete. Yo. Vamos a tener una conversación. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bueno, un poquito mal, la verdad. ¿Me podrías hacer un favor? ¿Y eso? Sí, dime. ¿Me podrías acercar, porfa, hasta mi moto? Que está en el Mega Mall. Sí, dime. Muchas gracias. Márcame dónde está. Te lo marco. Sí, Espera. sí, no sé por qué. Ay, ¿cómo te lo marco? Espera. Aquí ya sé marcártelo. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Eli. Un placer, Eli. ¿Tú cómo te llamas? Corina. ¿Cómo? Corina. Encantado. Igualmente. Ay, madre mía. Lucius, Nova Crono, muchísimas gracias por ese favor. Oye, Oh, Dios ay, mío. ay, ay, que se nos llevan por delante. Ya ves. ¡Ah! Ya ves de Ah, delante. ay, el otro. Madre mía. La gente en No sé esta qué ciudad es de me lo que no está hay. matando. Ya. Me quieren matar. Ya, tía. Madre mía. Uy. Madre mía, ¿eh? Aquí, a la izquierda. Muchas gracias, reina. Aquí. Sí, justo. Da igual. Gracias, Aquí, corazón. Vale. De Mil nada. gracias. Ay. Un placer conocerte. ¿Puedes? Sí, puedo. Ahí. Gracias. Hasta Qué luego. bien. Chao. Qué maja.
tipo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Ahí flipado, no os lo esperaba. ¡Dionisio! Corini, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Yo bien, joder. Me alegro. Aquí estamos. ¿Qué tal te trata la vida? Pues bueno, me podría tratar mejor, pero estoy bien. Me gusta tu sudadera, ¿dónde la compraste? Muchas gracias. En la tienda al lado de comisaría. Hostia, pues estuve Está, ya está guay. antes. Está guay, está guay. Bueno, pues yo ¿Y voy a bailar abriga? yo también, ¿vale? ¿Qué? Abriga. Más o menos. Depende, lo ¿Y que si quiero la- que agregue. Si la llevas muchos días, ¿huele o no? No lo sé, hombre, como toda la ropa, me imagino. Es que hay algunas que huelen Oye, mal. das al baile bien tú, Ya. Bueno. ¿Por qué no te vienes de fiesta con nosotros? Bueno, cuando la lleves un par de días me dices, vale. Vale, te digo, te digo. Vale. Yo te aviso. No me puedo hacer el bizum, ¿verdad? No puedo. Ah, porque no tengo dinero. A las 9:30 eran las peleas. A ver si me podría... No sé cuánto cuesta un coche más o menos... Un poquito más, ¿sabes? Calientas. Mierda. ¿Dónde serán las peleas? Me dijo que iban a ser en el norte, yo creo. Hay gente que va vestida de cada forma. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene todo el mundo? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué viene, Reyes? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señor? No puede ser de verdad. ¿A qué hora es el reinicio? No sé a qué hora es el reinicio. Ya me estoy echando humo, como siempre. Mete un champiño, Hola. un champiño. Uy. Hola. He vuelto. Bueno, yo ya sí que me voy a dormir ya, ¿vale? Vale. Venga, descansa. Me voy a echar una dormida entre los cartones porque me he Hostia. quedado pobre Bien, hoy. bien. Venga, Oíste. adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Pareces un maniquí, joder. Sí, corriendo con los brazos cruzados. Sí, por eso mismo. Vale. Oye, Corina, ¿y esas gafas? Pues de la tienda también. Joder, bien, pero tú cambias más de ropa que te ve, mire, Hombre, te veo más no. veces con otra ropa que yo que sé. Hombre, no. Muy buena. De Hola, hecho, yo no lo he buenas. conocido. Yo no lo he Hola. reconocido de primeras, ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Le puedo hacer una preguntilla? Cuéntame. David, Sí. ¿Sabéis dónde se venden las bobinas? ¿Las qué? Las bobinas del trabajo de electricista. No tengo ni idea, tío. Ah, bueno, pues voy a darme una vuelta a ver si lo encuentro por algún lado donde venderlas. Vale. Vale. Sí, sí. Venga, muchas Hasta gracias. Y luego. cámbiate un poco la ropa. Es que mi mente no procesa los cambios de ropa.
Ah, bueno, bien. Y en las duchas tampoco, ¿no? Hostia. No. Vale, ya No. me lo imaginaba. Ah, vale. Venga, que Bueno, tengáis una buena vaya todo noche. bien, Igual, hasta Venga. luego. Qué tío más raro. Ese no documentaba un programa. No sé. Ese, bueno, ni idea. Ni idea. Planeto Callejo o algo de eso. Que te Sí, decía, Cori, que tiene con ese pinta. outfit y ese pelo no te he reconocido. Hombre, pues muchas gracias. Eso me Pero alegra. te queda verdad. bien, ¿eh? Creo que es un acierto. Muchas Es que gracias. a mí me oye. gusta más el pelo largo. Ya, muchas gracias, O sea, en hombre. plan, Lo llevaba sin ya recoger. recogido en moñitos. No lo tenía corto, pero sí. Claro, no, Ay. me refiero sin recoger, claro. ¿Tú qué? Se va. A ver, yo me tengo que arreglar mi moto en realidad. ¿Qué? No digo, te iba a preguntar sobre la llamada del otro día, que si hubo algún avance, pero no Fua, sé si sí, es lo que te dijo, lo que te digo, mi contacto, no sé, lo que anda, ¿sabes? Entonces, depende. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Claro, ya. claro. En cuanto sepa te digo, ¿vale? Es que encima ayer tuve un altercado con Conway, me disparó y ahora, bueno, le quiero tocar ¿Quién los es Conway? cojones. Un gilipollas, un viejo verde. Un viejo verde, vale. Ok. Sí, un pavo que supuestamente es el que dirige a los policías o algo así. Un imbécil. No me digas que... Vaya, es un por impresentable, me Dios. disparó a mí y ¿Quién a es? Saka ¿Quién con es? una escopeta. ¿Con una escopeta? Uno así Sí. que le llaman un superintendente. Súper pergardiente, sí, ese. Vale, pues ya sé quién es. Ya sé Un quién imbécil, es. un- Bueno, a es mí un también me viejo disparó verde. con la escopeta, sí, a mí también. Ah, a ti también, Sí. bueno. Pues tira para comprar agua. Está todo el mundo viniendo en plan así con la moto. No entiendo. Tengo la moto echando humo. Nos vemos, chicos. Venga. Chao. Necesito ir a esto. A ver. Un mecánico aquí al lado. Pero... Uy. No es aquí, no. Bueno, me voy a ir al este, no sé si está abierto. El tema es que no sé si está abierto. Vámonos. Ay, de verdad. Tengo de multas $1000. Vaya por Dios. Uy. Ay, qué risa, bro, qué risas. Madre mía. Qué liadas, de verdad. Madre mía. Mi moto rota. Nos han vuelto a pillar. Ay, ¿qué pasa? Cosas que pasan. Pasan qué cosas. Me imagino, vaya. Vamos para allá. Vamos a ir al mecánico y luego ya nos piramos a seguir vendiendo, me imagino. A ver qué hay por ahí también. A lo mejor hay alguna fiesta o algo. Bueno, a las 9:30 no. A las 9:30 tengo que ir a las peleas estas que voy a ir. Me voy a cambiar la ropa. Voy a ir con otra ropa y vamos con otra ropa. Y le quiero poner el pañuelito a Cori. Un pañuelito que es de ella, que no se lo he visto a nadie y era algo muy personal. O sea, con Zoe llevaba este pañuelo y me parece muy importante darle la característica al PJ. Hola, buenas. Así me gusta. Una persona que es feliz. Mire, ¿tienes más palitos de esos? ¿Cómo? Y si tienes más palos de esos. No, pues son 2 barras de esta de emergencia. Vaya, ¿no tienes más? Bueno, pues no importa. No. Bailo contigo. Claro. Sí me gusta. Un mecánico Pero feliz. usted baila usted muy rápido. ¿Ha visto? Mame. Mire, mire, mire. Mire, mire. Uf, ahí más lento. Mira. ¿Usted no sería 2. tiktoker de esas? En mis ratos libres, ¿sabe? Mire, mire, mire. ¿En Uf, sus ratos uf, libres? uf, uf. ¿Sabe qué? Mire, mire lo que soy Mire. capaz de hacer. A ver. Y no.
Esto no, mira, mire. A ver, si me enseña el culo, si quiere que puntúe su culo del 1 al 10, No, la verdad no tengo era usted eso. un 20. No era eso, no era eso. Vale. Mira esto, mire. Mire. Ya, vale, pero me lleva al hospital, por favor. My God. ¿Qué te ha pasado? Pero yo tengo... Porque me he desmayado a ver tremendo culo, la verdad. Claro, tiene sentido. Pero escúcheme, yo tengo una moto, ¿cómo lo voy a llevar al médico? ¿No tiene un coche por aquí? No hay problema, coja una cuerdecita de ahí. ¿No puedo usar este coche de aquí? No, porque no tengo llaves, ni yo. Vaya. Y no hay más mecánicos aquí, ¿verdad? No. Soy el único que trabaja, el que se echaba la de chambear. Es que ¿cómo te voy a subir aquí? ¡Es usted una asesina con ese booty! Soy una asesina del booty. Escúcheme, no lo puedo subir a la moto y ya, ¿sabe? No, O sea, eso sería, bueno, eso a sería ver, una locura. Escúchame, mira, coja el cinturón de que tengo puesto. Sí. Y áteme atrás en la moto. Pero si no llamo a la policía, espera. Que seguro están por aquí. Le va a llamar a la pinche policía por Sí. eso. Si fue por un bajón de azúcar, no mames. Ay. ¿No llama al médico? Uf, desde aquí se le ve mejor el booty, la verdad. Está redondo, ¿A qué gimnasio va? Al de al lado de comisaría. Ah, un gimnasio. Mecánico. Toma, estaba bailando. No me gustan los policías. ¿Es usted poli? ¿Qué va, hombre? Ah, entonces, porque si usted fuese policía, pues yo me dejaba encarcelar a la verga, me pondría aquí a atracar. Ay. Ah, la verdad. ¿Se iba a atracar aquí el mecánico? No, le atracaba a usted. Ah, vaya por Dios, pero ¿por qué me va a atracar a mí? Hombre, si fuese usted policía, para que me detuviese, claro. Hombre, no. ¿Cómo le voy a detener yo? Si usted parece una buena persona. La verdad, yo soy buenísimo. Ya me doy cuenta. Tiene usted buena pinta de buena persona. Claro. A ver. Se puede venir un policía. A ver. O al médico, no sé. ¿Qué te pasa? El azúcar, cuando me falta el azúcar me da algo. Madre mía, aquí la policía y los médicos no vienen, Me parece que no te aprecian. No trabajan. Ya. No trabajan. Buena pinta. Ya te pinta, sí. A ver si vienen. De urgencia. Por Dios. Urgencia. 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 Es importante que venga un médico, por favor. Madre mía. ¿Estás bien? No. Te veo amarillo, ¿Sí? Sí, te veo amarillo. Te veo jodido. Bueno. Dani Villa, muchísimas gracias por lo Sí. bienvenido. ¿Qué tal estás? Como que... ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Cuéntame. Cuéntame tus penas y tus glorias. Muchas penas y pocas glorias. Muchas Pero penas la vida como cuáles. Bueno. Quiero hacer un drama ahora, señorita. No, pero quiero escucharlo, hombre. No, usted lo que es una cotilla, no mames. Hombre, claro, yo soy chismosa. ¿Le gusta el chisme? ¿Cómo te llamas? Emilio. Bueno, Emilio, me alegro de... ¿Y usted cómo se llama? Corina. Me va a olvidar su nombre. Los ¿Sabe, tuyos no? también se me va a olvidar. No, si yo lo digo porque probablemente pues no llegue alguien a tiempo para recordarme estos bonitos instantes. Vaya por Dios. Ay. Esperemos que sí. Se desmayado un hombre en Los Santos Custom.
¿Y qué le gusta? Cuénteme. Yo vengo a buscar trabajo aquí siempre y nunca hay trabajo. ¿Qué me gusta? No. Pues nada, me gusta, la verdad. Soy una persona, pues bastante simple, Emilio, ¿sabes? Yo también. De verdad, la puta policía no viene. La puta policía no viene. No, ni va a venir y lo peor es que se le escucha, ¿eh? Ya. Tal cual. Madre mía. Ni poli ni médico, vamos. Ay. Lo siento mucho por ti, No mames. Que te llevaría, pero es que ya te digo, en esa moto, vamos. No, encima de que no va, es imposible. Déjame ver si arriba hay alguien. No hay nadie, ¿no? ¿Venía un coche? No, verdad. Qué putada. Tío, no viene la poli ni viene el médico, bro. Ay, Dios mío, ha soltado los palos. Eso es peligroso. Ay, Dios mío. Ay, de verdad. Es que... ¿Quién llamo yo, tío? ¿Quién llamo? A Dionisio. No tiene las llaves. Voy a volver a llamar a Isidoro. ¿Qué dice la charva? ¿Cómo estás? Sinceros corazón. Dionisio, ¿andas ocupado? Cambiándome de ropa, ¿por? ¿Tienes coche? No, tenemos uno, pero vamos 4. Buah, es que se ha desmayado aquí el mecánico y no me viene la ambulancia, ni me viene la policía, ni me viene nadie. Y claro, tengo que llevarlo al hospital, ¿sabes? Pues lo tenemos complicado, Buah, vale, nada, no te preocupes, venga. Chao, chao. Vale, chao. ¿Quién llamo, bro? Ay. Madre mía, puta ambulancia de los cojones. Mecánico. Se ha desmayado el otro mecánico. Y no tengo forma de llevarlo. Que se ha desmayado un mecánico. Venga por aquí. Estaba bailando y se desmayó. No lo puedo llevar por la moto, ¿sabes? Ya va, un segundo. Vale. Le voy a hacer el boca a boca. Vale. Prepárate, ahí va. Ahí va, venga, yo confío en ti. Ay, Dios mío. Se nos va, No. Se nos va. Estaba bailando y creo que le dio un bajón de azúcar, dijo. Llame una ambulancia. Ya lo he hecho. Y a la policía y a todo el mundo y nadie me viene. Y no tengo coche. No. Tome las llaves de esta furgoneta, es que Vale. tengo que salir de un momento. Vale. Dame un segundo. Gracias.
Llévalo, llévalo. Vamos. Nos vamos. ¡Ah! Morimos, antes de que llegues al hospital. ¡Ay! Sí, tenéis por mi vida. Doctor, Venga conmigo, por favor. doctor, se ha desmayado. Creo que es un bajón de azúcar, ¿eh? Llamé a la ambulancia y no vino. ¿No vino? No. Qué extraño, no recibimos ningún aviso, Pues lo llamé varias también veces. Y se ha Venga conmigo, venga conmigo. Vámonos. Hola, ¿se me Vamos, escucha? sí, 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 voy, venga voy, conmigo. Madre mía. ¿Qué ha pasado, Bien. señorita? Que estábamos en el mecánico, estaba bailando y le di un bajón de azúcar. Vaya, hombre. Ve que está con los palos. ¿Te la encargas? Eduardo, esta vez. Dale, dale. No. Dale, perfecto. Que os toque el de la otra vez. Voy a observarte, Eduardo. Y luego que vengan los de la grúa. Hola. Y Madre mía. ¡Uy! Madre mía. Madre mía, verás. Es que como tarda mucho voy a ir a por mi moto y voy a volver. Yo solo quería arreglar mi moto para ir a las peleas. Lo voy a dejar aquí. Y ya, muchísimas gracias por ese follow. Ay. Mecánico, ¿dónde hay otro mecánico? Bro, es que está lejísimos el otro mecánico. ¿Dónde está? No lo veo. Muchísimas gracias por ese follow, Castro. ¿Dónde está el mecánico? Está aquí. Son dos, tío. Es que están lejísimos. Ahora, es casi la hora de las peleas ya. No me han mandado todavía la OBI, ¿no? Ah, sí, ya la han mandado. Ah, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Gracias por ese follow, Edbats. Lo suyo era ir con un coche robado, pero tampoco... Camilo, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, troll, bienvenido. Vamos a ver si llegamos a las peleas. De verdad, qué pereza. Subir al norte así... Yo quería subir con una moto robada, la verdad. Si me robo una moto para ir a las peleas, como es un acto ilícito, me refiero. No me voy a poner a ganzuar ahora, pero si me pillo una moto, meto una patada, me la robo. Como esta, que es una puta mierda, pero me da igual. ¿Qué pasa, bro? Bájate de la puta moto, vamos. ¡No! No te vayas, por favor, que no puedo correr más. No te vayas, no te vayas. Qué menuda puta mierda llevo, de verdad. Inútil hasta para robar una puta moto, bro. De verdad. No quiero ganzuar, digo, no. Voy a robarme una moto metiendo una patada. No, pues le doy a todo menos a la puta moto. ¿Dónde está la moto? Ya la he perdido, da igual. Me voy a ir a por otra moto.
Ya, por otra moto. Spawner a motos. No lo creo, ¿verdad? Hoy vas a entrar con Eevee. Seguramente. Chócalo con la... No, hombre, no. Ya la moto está bastante reventada, hombre. Vamos a ver. Está vendiendo droga con la propia moto, bro. Qué troll. ¿De verdad? Y dejen tirar al mecánico también. Aquí no la voy a poder robar. Es una jacucho. No veo. No tengo ganzúas, es verdad, soy gilipollas. Tengo que ir a por ganzúas. Tengo que ir a por ganzúas. Voy a volver al Rockport. Madre mía, de verdad. Papifa, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Que no pilla más de 60. Me estoy estresando. Hola, Chloe Reina, estoy de camino. Venga, hasta ahora. Venga, chao. Además que ahí puedo hacer contactos, que eso es lo guay. Al fin te encontré, buenas, Papifa. Si no te bloqueo, no sé. Qué rabia, de verdad, que no me va más de 60, bro. Es que me secuestran, que me roban. No. Tú, puto. Bájate de la moto. ¡Fuera! ¡No! Puto. De verdad, qué desgraciada. Qué puta desgracia de vida. La mujer, de todo. Una puta desgracia de todo, de verdad. De verdad, o sea, es que no soy tan inoperante. O sea, no sé por qué, bro. Que no soy inoperante, yo no entiendo nada. O sea, es que no entiendo nada. O sea, no soy inoperante, bro. No entiendo, de verdad. De verdad, me va a dar algo. Ya para esto voy al otro de ayer. Si es que, de verdad.
Ya ni robar una moto. No, cuando me bloqueo no me sale nada, ¿eh? No sé por qué. Empieza a salirme todo mal. Entonces ya es como, vale, ok. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el taller? Vamos a ver, ¿dónde está el taller? Está aquí abajo, ¿verdad? Está aquí el taller. Vamos al taller. Vamos al taller. Que yo quería robarme la moto, pero me va a tocar ir al taller. Ya le he dicho a Chloe que estaba de camino, pero es que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde son las peleas. Porque a lo mejor son en el sur. E intentar huir con esto sí que va a ser una risa. Vamos. ¿Dónde está? Darkchat, aquí. ¡Ay! Darkchat, aquí. Es que son en el norte, bro. Es que son en el norte. Es que no llego ni a palo, bro. No llego ni a puto palo. ¿Cómo estás? ¿Te das corazón? Tío, es que no me sale nada ahora. Es increíble. Si me dijeras que solo van su vale, solo van su es que no solo van su es que es todo. Es que salga todo. No puedo tirar bien de la puta moto. No puedo meter una paliza. Si es que... Nada, esto irá mejor. Yo lo sé. Algo lo presiento. Que tiene que ir mejor, vamos. Porque es que si no... Tú me dirás. Y ahora hay gente por la calle. Si es que de verdad. Si es que de verdad. ¿Tú cómo andas, reina? Pues... enfadada porque no me están saliendo las cosas. Pero bueno, ahí estamos. Bien. Podría estar mejor. Pero bien. Quiero ir a las peleas, pero es que no sé. Con esta moto llego mañana a las putas peleas. Y va a estar cerrado este taller. Hacedme caso, veréis. Y yo iba a decir, jeje, me arreglas la moto y no va a haber nadie. Dime que está abierto, por favor. Ay. Estaba picando la oreja. Madre mía, qué araña tengo. Sí que hay mecánicos, por Dios. Y yo que quería ir a las peleas, por Dios. Rápido. Hola, buenas. Hola. Vale. Un mecánico. Perfecto, ahora sí. Hola. Madre mía. Voy a tener que comprarme... ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar... ¿Sabes qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Venga, bro. Regálame una de esas. No, ¿verdad? Vale, pues nada. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno. Gracias, hombre, gracias. Sí, aquí tienes. Gracias, hombre, gracias. Madre mía, verás, a que no me funciona. Y me voy a cagar en todo. ¿De verdad? Mi kit de reparación, bro. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas, cuéntame. ¿Me podrías por favor arreglar la motillo? Sí, pasa por aquí. Perdón. Aquí, tranquila. ¿verdad? Sí, ahí. Listo. Cuéntame qué le pasa. Seguramente es un manguito roto. Es una tontería, seguro. Vamos, segurísimo. Es un manguito roto. Ay, Dios mío. Si me robaba una moto era más rápido porque esta voy a tardar 1000 años. Pero no pasa nada. Voy a ver qué tengo en el... ¿Dónde es las peleas? En el sitio que a mí me gusta, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es en Graveseed, bro. Ya sé dónde es. Álvaro, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás?
Qué bueno es mi tiro al de 121. Llego mañana tal cual, Raúl, qué rabia. Qué rabia. Buenas. Dime, acabo de ver tu llamada. Nada para pagarte eso. Ah, sin prisa. Vale, ¿Hablaste con el de los coches? No, porque no me lo dijiste al final. Es que cerca del lago de Shandy. De Sandy. Vale, listo. Mil gracias. Estará por ahí. Vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a estar ocupado ahora para pagarte eso, digo? No. Pero Vale, no me listo. urge el dinero, ¿eh? Vale, listo, pero es para pagártelo y quedar ya pagado, ¿sabes? Vamos, que estás acojonada porque piensas que me debes pasta y es un favor. A ver, en realidad no es eso, no es que esté acojonada, es que no me gusta deber dinero. Es el tema. Obviamente es algo que no sé. ¿Sabes? Cuando llevas tiempo moviéndote y tal, no me gusta deber ni dinero. Pero igualmente agradezco mucho todos los gestos que estás haciendo. Listo, pues ahora me avisas y me Muchas dices un gracias. sitio. Listo, listo. Te llamo ahora, ¿vale? Venga. Venga. Chao. Manguito del freno lo que tenía suelto. Vale. Gracias. A ver, te hago factura. ¿Cómo? Gracias. Mira a ver si te ha llegado. Sí, listo. Muchas gracias. Hasta Bien. luego. Chao. Dios. Calla que ahora pasará cualquier cosa. Me atropellarán o me pasará algo que no vamos a llegar a las peleas. Tío, me da rabia. Llego súper tarde a las peleas. Bueno, ahora tengo 10.000, creo. Creo que tengo 10.000, ¿no? Y le quiero pagar eso, ya sabes. A ver cuánto te dura, verás. También quiero poner música, tío, qué pereza. Sin música. Y en Sandy, es que está lo de los de importación. Listo, listo. Quería robar casas, pero es que no tengo con quién. Y si no lo hago con alguien, me voy a quedar sin moto. Y ahí sí que me van a pillar. Madre mía, voy a poner música. Me va a dar algo sin música. La que sea esto, ya está, nada, tomar por culo. Ay, de verdad, qué agobio cuando no me salen las cosas. Ahí vamos. ...115. Vamos a 115.
A ver si me pego, tío. Si es dinero en efectivo no tengo, bro. Son $54. Informatic, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal estás, corazón? No tengo dinero en efectivo, pero bueno, lo saco allí. Ashlo, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal estás, corazón? Que no me pases, puto. Vamos para allá. ¿Qué es un NPC? No, ¿verdad? Eso no puede ser un NPC, ¿no? Sí era un NPC, ¿verdad? Al party, una paisita, al party. ¿Qué es eso? La marguita, camuchicha. Viper, no confío en nada. Tengo que ir por aquí porque por ahí es camino de tierra y no me va a pasar la moto. Ya terminan las peleas tal cual, Donnie, Dios mío. Pereza. Madre mía, Corinita, hermana. Corinita, hermana. Y luego para bajar. Madre mía. De verdad quiero comprarme un coche. Que el panto va igual, en plan, no hay mucha diferencia entre el panto y la moto, pero madre mía. Un primo o algo, bro. Claro, sí, estoy intentando ahorrar. Ania, muchas gracias por ese follow. Estoy intentando ahorrar para un coche mejor, porque es que si no, es imposible. Ya me hinchaba subir y bajar del norte, vamos. Era mi día a día. ¿Vamos a retomar Falcon o qué? Retomamos el barrio de Falcon, reconquistamos el barrio. Colón, vamos a retomar Falcon, Ana. Van a llegar todos con motos robadas y yo voy a estar con mi motito ahí. Para matarme a veces. Y retomamos Falcon aquí. Retomamos Falcon. Reconquistamos Falcon. Uff, de verdad. Quiero perder el sentido. Y bailo borracho, perdido, desesperado. ¿Qué Hola, pasa? reina, buenas. ¿Cómo Deja la estás? moto por aquí, ven. Aquí, ¿verdad? Sí, deja la moto aquí. Vale. Entra por aquí. Pasa por aquí, reina. Voy. ¿Lol? Qué mal rollo, bro. Uy, hola. Qué mal rollo, bro. Ahora te cae la poli ya. Qué mal rollo, hermano. Uy. Hombre, buenas. ¿Quiénes más están? Buenas PJs, sí.
No conozco a ninguno, ¿verdad? Vale, no, es que lo suyo, que fuera nunca se sabe, también, tío. sí. Tú tranquilo, que fuera siempre tendremos a uno solo que si viene a por algo. Ah, 2 contra 2. Aquí no hay nada que arreglar ya. No tiene... ya veo. Es como defender lo indefendible, ¿sabes? Claro. Vale, ¿por quién se apunta entonces? ¿Cómo te pongo de nombre para que te reconozca? John Zachary, no, espera. He vuelto. La cabra venenosa. Hola, buenas. Varys. Buenas. Ok. ¿Contra quién vas a pelear? 150 entrada y si ¿Vas a quieres pelear? apostar algo- Yo quiero. Apostar, no quiero apostar, ¿Quieres? pero te Yo pago. quiero, pero ¿cuánto cuesta? Yo es que creo que No me sé. va a ganar, pero bueno. Sí, escúchame. te Chao, lo bella, juro que chao, tiene- Dani. No tienes mano. tiene pinta de que de repente de la nada te sorprende, espera. ¿sabes? Sí, claro. No me hace un bip. Sí, sí, yo no digo lo contrario. Tú te Yo defiendes tengo bien, 14 ¿sabes? dólares. A Si ver, yo valen, pego bien, pero lo de esquivarlo yo me Yo tengo quedo. 59. Perfecto, tío. Soy como un tanque, Se hace ¿sabes? chavizo, ¿no? pues mire. ¿Qué me pongo para ahí? Ah, perdón. Sí, ponte por ella. Hola, Corín. Hola, buenas. Vale, es que tanto ruido. ¿Cuánto van de cuesta? mí, ¿Pegarme? 150. 150, listo. Apuesto. Venga. O sea, apuesto me refiero que yo me pego. Venga, dime nombre con... Corina. ¿Cuánto te llamamos? ¿Orina? Corina. Corina, madre. No, Orina, no. A ver, es que puedo beber confusiones con los nombres. A ver, chavales, quedan 5 personas por venir. Vale. Sí, sí. Y empezamos. Vale. Dionisio, me voy a ¿Qué pegar en dices? todo, ¿eh? ¿Por? Porque me has pegado tu vale. Ahora no puedo decir vale normal. Ok, pues te he apuntado. Vale. Escucha, Nate, aquí hay que pagar en efectivo si puede con tarjeta. Bizo no efectivo. Aquí Vale, para tarjeta no hay. pagarte. Vale, pues yo por tarjeta. Yo Sí, también. mándamelo por... No tengo número. Cuando quieras. Oh. Yo por Bitum. ¿Vas a elegir tú las parejas o no? O sea, ¿quién Pues se pega creo con que mi quién? compañera, pero si queréis elegir vuestro Ah, contrincante se vale. puede. No, era por saber si tenía que tener pactada la pelea o algo con alguien. Si queréis, sí. Cuando puedas, me lo pasas y... No, es que no tengo a nadie, por eso te Ahí digo. va. No, es por saber. Pues puedes buscártelo Listo. por aquí. ¿Cuántos tienes Sí. tú? No, prefiero aleatorio, así mola más. 32. Yo es que lo estoy intentando, pero me va un móvil un poco con mala cobertura. No, Me 32. tienes Ay. que pasar tu número si quieres que te haga el bici. El 3 de A ver, febrero. joder. Si quieres ¿El qué, el qué? Uy, uy. Es que tengo a Chloe, pero a ti no. Pagado. Vale. A ver. Vale, Corina está ya lista, ok. Pásame tu contacto. Esto es más calor que Congo. ¿Tú te pegas? ¿Eh? Dionisio. ¿Cómo? Que si te vas a pegar. Es que... No sé, A mí me gusta mirar. Yo pelea... Mire, cuando se peguen todos me pego de último. Me apunto lo último, para que sea lo mejor para el ¿Cuánto final. era? 150. ¿Qué te parece eso? Luego la pelea, Inteligente. si queréis apostar, Claro. apostáis y el que gane se lo lleva. Si veo que me guste cómo va la cosa, Claro. si me asusto, no quiero, ¿vale? Ahí te va, Pai. La cosa es 150 para participar. Luego Y ya, ya, si y ya quieres que, apostar contra quien y ya vaya... que estoy, te paso las fotos. Venga. No han empezado, ¿no? Vale. Ahí te lo he enviado. Ok, Enzo. ¿Qué quieres que te haga por tu cumple? Una sorpresa. Puedo dar un besito en el pito. Vale. Vale. Oíste, Corine, Dime. va a ser mi cumple. Sí, ¿Cuándo? El 3 de febrero. ¿Qué me vas a regalar? Oh. Pues será sorpresa. ¿Cómo? Sorpresa, sorpresa. Ah, te Dile entendí ahí. una hucha, estaba flipando. Pues. Va a ahorrar. Yo te ofrezco un desparafusador. Joder, tú sí que eres un amigo. Vale, Dionisio, pues ¿te yo has le doy el apuntado? parafuso entonces. Oíste, nos están grabando. Parafuso y desparafusador, claro que sí. Vale. Escucha, creo que te pasé una foto de mi primo. Uy, que me pincho al final. Sí, la verdad, sí, sí, te vas a pinchar, sí. Ten cuidado, ¿eh? Pero tú ya tengo, Marisabel. Yo creo que no. Yo también. Corine, me me tenía cambié de ganas. ropa después de Cuidado. una semana y media. ¿Qué? Ya Viste veo. que me- Sí, te has cambiado la ropa. Huele Parecía la bien misma, este. pero Sí, sí. sí. Parecía la misma, pero claro. Son como cambios muy discretos, ¿no? Se podría decir. Sí, demasiado discreto, sí. La verdad. Es que las gafas siempre las llevo, que si no, no Claro, veo. claro. Vale. Lim bárbaro. Es.
Vale. Ven, calentamos un poco. Bueno, tacones, ¿qué tal te ves? ¿Crees que puedes? María Eh. Isabel. Ah, yo, sí, obviamente. Vale. Vale. ¿Cómo te Pero llamas del tú, 1 al 10. corazón, rubia? Yo. Sí. Catalina con K de caca. Un placer, Catalina con K de caca, soy Corina. Yo paso. Igualmente, Vaya, guapa. vaya. Buena, Chan, ¿cómo estás? ¡Hombre! ¿Cómo estás? Buena palatísela. Sí, ¿por qué no son buenas para ti? ¿Y para mí? Media hora. Sí, te Para oye. que contete. Te llamo, uno conteta. Te Grite. escribo, uno conteta. No me escribiste. ¿Cómo que grite? Sí, te escribí. No. Sí. ¿Y para mí qué tal? Grite más. ¿Quién, yo? Ah, vale, sí, estaba en comisaría. ¡Ah! ¿Qué tal? Oli. ¿Te sirve? A ver, hostia. Joder, qué bien. Reunión. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde Joder. reunión? A ver. Venir ¿Con todos. quién hay que pegarse? ¿Qué es lo que fue? Sí, súbete. Vamos. Jafer. ¡Reunión! Jayfer, ¿qué tal, tío? Vale. 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 Ah, Vale. vas a escuchar, ¿eh? No lo puedo Yuli. repetir 2 veces. Escuchen a la reina, por Cago en favor. Dios. No te escucho bien. A ver. A ver, hostia. Vale, Vale. la cosa se va a hacer de la siguiente forma, ¿vale? Nate, uno de mi barrio, se va a encargar. Grita de- más. ¡Que grites, Joder. hostia! Pero no le Ni una llames puta así. faltada a la mujer, ¿me entiendes? ¿Me ¡Que no escucháis le o no? falta! que le relajado. falta. Callarse, sí. coño. Sácalo todo, reina. Venga, os explico, Díselo, ¿vale? Campo. Vale, vale, ve. La cosa funciona de la siguiente forma. Se van a hacer las peleas, cada cual puede pelear con quien quiera, A mí también, a mí también. pero puedes hacerlo o de free como la última vez o se paga. La cosa es que nosotros, tú para poder participar tienes que pagar $150, ¿vale? Es poco. Ya pagué. ¿De acuerdo? Perfecto. Si vas a participar y has pagado, pues estás apuntado en la lista y puedes pelear. Lo dicho, normas de las peleas. Primero de todo, no se vale metralleta. Segundo, Hombre, claro. Vale. si pierdes, pagas. Sí o sí. No sales de aquí sin pagar. Si no te mato. Y tercera, sabemos quién está aquí. Si alguien avisa a la policía, sabremos quién ha sido. ¿De acuerdo? Ni un sapo, ¿eh? Ni un sapo. Vale. Perfecto. Y otra Si queréis norma, si alguien si queréis pega que la cosa corriendo. siga, que haya más gente y que se sigan organizando estas mierdas, que nadie llame a la policía como la última vez, ¿vale? Vale. Ok. Vale, me Perfecto. escucháis, ¿no? Díselo, reina. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. La primera Reina pelea, ¿cuál tú. va a ser? Gracias. A ver, ¿quién? Abre esta una Que levante la cabra mano. venenosa. Dionisio. ¿Qué pase? Vamos. ¿A dónde? Venga, Dionisio, Tú no y tienes yo. cojones. Yo quiero pelea, yo quiero pelea. Atrévete. ¡Ojo! Que quiera pelear y no haya pagado, veré. Te tiro la Yo ya gorra. Que pagué. vaya pagado, que Esta vaya noche. pagando por ahí. Yo ya pagué. Vale, perfecto. Vale. La ¿Tú y primera yo? pelea, Dionisio Vale. contra el Centaurio. Llamar Pues venga, aleatorio la que se primera- mejor, te diría. la Arturo primera contra pelea María vais a ser Isabel. Cabra vosotros dos, venenosa, venga. por No, favor, ¿eh? yo no peleo, ¿eh? No, pero ¿Desde contra María quién? ha pagado, ¿no? Deberíais Pero María Isabel probar va contra hacerlo Arturo. aleatorio, yo creo, ¿eh? Mejor. Ah, de acuerdo. Porque si no, pasa Sí, nada. pues Entonces aleatorio, primero va a perfecto. empezar Arturo contra María Isabel. dos venga. que Listo. vayan viendo de la lista y ya está. Tú contra Venga. Corina, perfecto. ¿Quién contra Corina? Arturo. ¿Quién es Arturo? No, yo contra María Isabel. No, no, Ah, primero Arturo es contra María María Isabel Isabel, contra Claro. Arturo, venga. Los Oh, primeros. eso me sube contacto. Va. Venga. Yo, ve. Qué grande. ¿Yo contra quién? Quítale la Cuéntame. chaqueta, ¿eh? Arturo, demuestra quién lleva los Quítale la chaqueta, pantalones. que si Lo le único metes aquí una que hostia tiene con cuidado. eso... Hostia, entre que gritan y no te escucho. Lo siento. A ver, dime. No importa, pero es que habla para adentro. ¿De qué? No, ¿Qué no hablas he dicho para nada. adentro? Ah, vale, que con quién yo. Ah, pues ahora te decimos. Es que es aleatorio. Listo, ok. ¿Vas a pelear? No, yo no. No quiero problema aquí. Ah, vale, pues lo hacemos ahora. No, pero venid así, venid. Así. Es que yo quiero palco. Espera. A ver, Catalina, ¿quién crees que gana? Pues María Aquí, Isabel. aquí. Es que son los dos mis amigos. Es que no conozco a Pero- ninguno. Venir, aquí. No, da Son igual, mis amigos que los te dos. apunte en Pero voy general. con María Isabel. Págale ya. Aquí. Pues Va a haces ganar bien. Carecaca. Oye, ¿os podéis echar un poco para la izquierda que me quemo la Pero muñeca? no va a ser Dionisio con J. Ahí, ahí. Muy bomba. Sobre todo me falta gente, pero me han dicho que van a llegar a partir de las 10. Pero bueno. El tema médico es importante. Lo sé. ¿Cuántas roscas, chico? He intentado. ¿Cuántas Es que pasa que tengo un rondas? médico, pero es que siempre me falla el Venga. cabrón. ¿Cuántas? La cosa es que creo que de la forma esta del ring creo que no hace falta el médico, Podría ¿eh? haber puesto de Z95. Yo soy Nate. No estoy segura. Y si hace falta.
Estoy nerviosa. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Por qué estás nerviosa? Tú no vas a participar. Por mi ¿no, amiga. Megan? Hola. Sí que va a hacer Pobrecita. falta, ¿eh? Bueno, en la mala se puede Seguro llevar va a al ganar. hospital de No Sandy te y- preocupes, yo Sí. confío. Megan. No le van a dar ni un putazo, ya verás. Yo confío. ¿Ya participas? Entendible. Yo no, Yo María he Isabel. pagado. ¿Se me escucha? Vale, ya te has apuntado y todo entonces, vale, Sí. vale. Ronda una, ¿no? ¿Quién? Chloe. Está gestionando cosas. Ahora te contestará. Hombre, es que te estás Cuidado, no, yo soy el que manda aquí, ¿oíste? Vale, aquí lo te veo. Marisabel, escucha. Sí, dime. No vale. Dedos Sí, en los ya te ojos. apunta, perfecto. lo acabo de ver. Arena la cara tampoco vale. ¿Dónde Te pone cazo. eso? ¿Dónde estás leyendo eso? No, pero eso lo digo yo. ¿Cómo que arena en la cara? ¿Qué dices? Pero tú qué estás mirando. Este tío. No sé, ¿qué se piensa? Bueno, pues nada, pues Eh. vamos a darle o qué. Sí, a ver. Me gusta su Vamos a hacer el pecho. primer Yo combate como ahora. se nota que viene de Galicia, ¿eh? Cuidado. Pecho Venga. salvaje. Una ronda, ¿no? No, dadle más rondas, coño. ¿Cuánto? Dale dos. ¿Se puede apostar? Buenas. Sí, dale dos. Ay, ay, ay. ¿Con guantes? Dionisio. Sin guantes, ¿no? Venga. ¿Cómo que quieres al final? No Sin te guantes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te vas a quemar? Hostia, pues Ten sí. cuidado, claro. ¿Te imaginas antes de empezar alguien prendido fuego? Mira, sería Sí, espectacular. por favor. ¿no? Ahí van. Ahora empiezan. ¿Quién creéis que gana? Ah, que ya han bajado. Tengo miedo. Coño, la abogada pelea, bomba. Cuidado, Sí, tiene una sí, pinta así de sí. meter. Que va a pegar una paliza ¡Ay, mi tremenda. amiga! Madre mía. Va a ganar María Escúchame, Isabel. cuidado, La Marisa, que tiene una Ariel pinta de Saturo. que te va a ¿Qué es el sorprender. mejor de tres? Sí, Supongo, sí, sí. ¿no? Ariel Saturo. Esas dos rondas. Ah, ok. Si queda empate. No sé. Yo creo que voy a votar por María Isabel por variar, ¿no? A ver, yo creo que le va a reventar. Dime. Mira, Mira. Ah, es Tú la como segunda amiga vez lo suya hago. que eres, ¿ves que Hay pelea tanta bien o que gente no? que la última vez vino, pero Tengo que hay pelear yo. algunos que la última vez Ala, vinieron ya la y pegaron. me la liaron un poco. Entonces Mira, no les mira, he- mira, mira. no les he invitado. ¡Toma! Madre mía. Vaya repaliza le va a pegar. Se Arturo están contraataca. pasando, Te está dando. Ay. ¿Con quién vais Pues vosotros? mira, siempre que estás en Yo creo que gana la chavala. Yo pienso que también. pues se llama peleas tochas. Madre Tú te mía, metes cómo le y está siempre que haya dando. peleas tú te vienes. ya está. así que bueno. Ha ganado María Isabel. Bueno. Hombre. A ver, tenía ¿Cuántas pinta. son? Dos rondas, creo. Dos han dicho, ¿no? ¡Ole! Como tiene que ser. Uy. Uy, 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 uy. No. Uy. ¡Mátalo! No, se te la ha olvidado. Uy. ¡Mátalo! feo. ¡Uy, uy! María Isabel, te están metiendo la de Dios. Sí, la verdad. Hostia, la María Isabel. Dios, Dale, María Isabel, tú puedes. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Acábalo! ¡Vamos! Hostia, la Ey, tía. ey, Demuestra las quiénes mete? son las abogadas. ¡Hostia! ¡Acábale! ¡Vamos! Cuidado que gana la denuncia. ¡Dale dos hostias, joder! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Hostia, que Arturo se revela! Dime. Ah, vete. Ya te digo. ¡Acábalo! ¡Vamos, Arturo! ¡Puedes! ¡Vamos, María Isabel! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Vaya mierda. ¿Qué tal? Ha Entonces, en ganado. este caso, ¿quién ganó? empate. 1-1. Empate. ¿Cómo que Empate. empate? Desempate. ¡Empate! Desempate, ya mismo. Tienen que Desempate. ser una buena ronda. ¡Desempate! Desempate. ¡Desempate! ¡Vamos! Vamos. Estamos esquizofrénicos. Ni que fuera código binario. ¿Cómo estás, Lopetopi, corazón? Buena Mira, dupla uno ahí. porque ¿Cuál, la Raúl, corazón? Vale. ¡Toma! Ey, ey, Vale. ey. Uy, 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 qué feo, qué Toma, feo. toma. Metralleta. No. ¡Que eso no vale! Venga, ¡Que eso no vale! No. Descalificado. No. ¡Hala! Hostia. Escúchame, metralleta no se vale, ¿eh? Eso es para gente que no vale, ¿eh? Amigo, ¿qué es eso? No vale. Tú, Chloe. Tomo. Dime. Ahí, Intenta- empezar así. Lo mejor sería que viniera el médico y el primero que caiga. No, que está bien así, darle. Sí, mejor. ¿Sí? Sí, por- Bro, ¿qué es eso? a ver si llega. Toma. si Ya, viene el ya, puto he médico y lo pedido ya hacemos al a médico. quien caiga, Hasta que no venga el médico. Tenemos que esperar. Oye, La que tienes al lado y tú, Julie, ¿no? Respirar. Claro. Steel, muchas gracias por ese follow. Estoy intentando. Sí, Lo que pasa es que tengo Vale, un poco vale, de En vale. plan cabrón. ultra instinto. Entonces la última vez Nada, se había motivado ahí Hay que Arturo. un médico conocer que yo no el conocía. QR, He intentado otra vez pedir un médico de estos que no conozco, pero no me hace ni puto caso.
Ahora le está dando, María. ¿Tú crees que es más importante? Coño. ¿Quién ha ganado? ¿Estamos en Hogwarts o qué? ¡Ah, qué ¿Quién ha bomba! ¡Campeón! ¡No! Aunque a ver, ha empezado un poco la ronda. Venga. Bueno, no, venga, la Vamos a seguir. Va a tomar por culo. Chale, ponme un rival, voy yo ahora. Dime. Apuestas por mí. Tío, tío. Sí, Ponme yo cuento con por a ti, mí. sí. Voy a ir y no vas Venga, a ver, vete, vale. Dios misio. Sí. Oye, lo siento por lo de la metralleta, me puse No, mira, nervioso, contra la vale, cabra pero si venenosa, volamos que las tiene buen cosas. nombre. Vamos. Voy ¿Quién es cabra venenosa? ¿Quién es la cabra venenosa? No sé. Ah, no, soy yo. ¿Pero quién es el María rival? Isabel, Yo. buena pelea, te quiero, Vale, vale. encantado, tío. Dime. Igualmente, tío. Que ven, tengamos un buen ¿Quién va combate. ahora? 150. Por supuesto. Sin guarradas Que se- nada. Que sepas que No soy... sé. No pasa nada. Van ellos dos, la cabra venenosa y Yo, Nathan. yo te quiero, María Pongo 3 Isabel. rondas, ¿vale? Y Para yo- no quedar empate. Venga. Vale, vale. Vale, ¿Quién es el guante. siguiente? ¿Quieres apostar? Dame un abrazo, María De Isabel. verdad. Enzo, ¿tú te pegas? No sé, tú sabrás. Yo, sí, yo claro. Ah, vale, vale. Ven aquí, reina. Hostia, Ya veremos contra la quién me comida. toca. ¿Te pegas contra mí? Corina, ¿Dónde se Dime, pone? Dionisio. ¿Dónde se pone apuesta el por precio? mí. Apuesto por ti. ¿Te pegas Si quieres conmigo, que me pegue Dionisio? contra ti, No, no, Cory. se puede Ah, me aquí. da igual, vamos. Es que soy muy A ver, es que me das cariñoso, miedo. María Isabel, lo siento. Sí, ¿Te pero doy no sé, miedo? no, ¿Por no. qué? No pasa nada. No sé, tienes una pinta de sorprender de repente. No Bueno, sé, pues no sin sé. apostar. ¿Quién Tienes sabe? una Vamos pinta de que de luego, ¿cuánto repente quieres sorprende. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venga, perfecto. Pues cuando quieras. Una tú y yo, dale. Tú no le Tú tengas eres miedo a muy- Alex. Dime, Está de rey. barro, ¿eh? Muy No, bien. no, no le tengo miedo a Alexa, Gracias, tengo miedo a Cory. escucha, lo siento por lo de la metralla. Una tú y yo, va, va, va. Vale, pero si Ya le he volamos las puesto. Tú y yo, le damos la siguiente. Ah, pues no cosas. puedo, Sabes, porque yo no hacía tengo- para el boxeo, final. pero a mí Te me lo pago decía mi por entrenador, tú eres muy lento para Verás esquivar, tú. tú solo pegas. No te preocupes, está bien. ¿Qué? ¿Qué os Vale. parece, gente? ¿Viste, Dionisio? Nada más bajemos Pero, le damos. pero Para la que si Una me puta das bestia, un una masaje puta al bestia, lado, Grande, joder, grande. Ya que me vas a Confiabas en reventar, mí, ¿verdad? Claro que sí. No, pero Tú eres está- mi hermano. que no tengo experiencia yo. ¿Y tú te vas a pelear, Dionisio? Yo sí, apuestas por mí. Corte. Yo sí, ¿cuánto tengo que apostar? ¿10.000? ¿15.000? ¿20.000? Con guantes, Todo. qué cagados. La cagados. cartilla. Yo no iba a Con ganar, yo sí me guantes. digo, Con joder, guantes, pago la María entrada y ya Isabel, está. con guantes. Con Mira estos ojos de guantes. ¿Dan mierda. con guantes? Y esto es una pelea ilegal, ¿sabes? Con guantes. María Isabel, lo siento por la metralleta. Cada me puse uno nervioso yo, No pasa nada. tiene su dureza. Te entiendo. ¡Vamos, saca! ¡Acábalo! ¡Dale! ¡Dale, ¡Acábalo, Centollo! ¡Me saca! cago en Dios! ¡Dale, Centollo! Vamos, cabra supersónica. ¡Dale, cabritiño! ¡Me cago en Dios! ¡Mórdelle! Lo ha matado, ¡La ¿eh? puta pera, A ver joder! qué pasa. Y con guantes. Vamos allá. Ay, Que no gane los... ¡Espabila! ¡Saca, espabila, coño! ¡Como te he enseñado, joder! Madre mía, cómo le está pegando el negro, Le está pegando duro, que se nota. Le está ¿eh? dando duro, Sí, le está sí, dando yo antes duro. de la Se nota partida que es sabía el barrio, era. ¿no? ¡Dale! Se nota Desde cómo el me está barrio. le está repartiendo, bien, le reparte, porque madre mía. Este, Toma. Mira, faltaría uno vamos. para que se... Esa camisa vamos a ver ya. ¡Saca, vas a morir, tío! Total. ¡Dale, Pobre Centollo! saca. ¡Voltereta, Espera, voy a- voltereta! Ay, No se ve ay. una mierda. Jafer, ¿tú te vas a pegar o qué? ¿Yo? Madre Sí. mía, se las está No. llevando todas. Tú, Chino, pégate con alguien, ¿no? Y la gente no sabe esquivar, es mi imaginación. No, creo que no saben, ¿no? María Es que Isabel, creo que yo le- iba a que cuesta, boxeo, ¿eh? pero a mí me decía mi entrenador, tú eres Es un un poco tío, difícil. vamos, no solo pegas. Vale, un poco sí, difícil porque a veces gracias. Además, el esquivas suelo y no está mojado, esquivas. fíjate que como que al estar mojado cuesta más. Te resbalas y esas cosas. Claro. Oye, Nate, Uy, oye, uy, uy, Nate, uy, 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 uy. Sí, ¡Ay, qué gancho! es que- vale, es que el respeto es lo Hostia, primero. ¡Acábalo! No te preocupes. Dime. Vale, Tu chinito preferido. Sí, sí, pero si no Eso es pasa policía. nada, ¿No? ¿Escuchando eso? nada, ¿eh? Eso es policía, ¿no? Caminando tranquilo, ¿Estáis chill. escuchando Escuchasteis eso? sirenas, ¿no? No, 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 pero no entran, no os preocupéis, no os preocupéis, Listo, no listo. entran. Pasan por al lado, Oye. se van, se van. Sí, claro, déjame un segundo. Se van. venga. Dime. Tenéis No, gente nada, arriba tú mirando. tranquilo, ¿Y o dónde sea, te he dicho básicamente antes? tú pagas 250 y ya está. En caso de que tú apuestes algo. ¡Hala, hala, hala, hala! ya Bueno, te- tío. De puta madre. Joder, no avise. ¿Quién ¿Quién ha ganó? ganado? Claro. Bien, De ha ganado. 3-0 Lo ha ganado. reventado. Ey, Bueno, ¿Ha sí. sido empate? ven. Enzo, tú y yo, 3-0 ¿no? ganó. Ah, no, pero ya los ha Eh, Dame un no, ¿quién centollo. es ese? Enzo, tú y yo. PPV. Había puesto la No, puerta. ni idea. ¿Quién es? Espérate, pero que nos Johnny. apunte Nate Eras, ¿no? Claro. Vale. Centollo. No, no contó. Vale, Sí, dile que eso. venga. Da igual, quédatelo, Venga. sin problema. Pues listo, No vayas Corina y fácil. Enzo van ahora. Listo. ¿Cuántas rondas? Tú me tienes ganas, ¿no? Tú me vas a matar. Claro. ¿Cuántas rondas? Tú apuestas. 3 o 2. Dos, Hombre, tres. claro que 2 sí. y luego si quedamos empate 3, No ¿no? sé qué vas a quedar, Vale. vamos, Te un caigo. 3-0.
No, hombre, no, Enzo, me caes bien, por eso mismo me quiero pegar contigo. Espérate. Ah, ya. Vas a ganar Eso por te da KO, ya mejores verás. vibes, ¿no? Reforzamos Claro. la lista partiendo A, desde el a siguiente. base de hostias, claro, dale. Pegarse, coño. Yo espero que todo sea con cariño, ¿eh? Cori? Yo lo es, Enzo, no te preocupes. Vale, vale. Dale, venga, vamos. A Axel le reventarías igual. Si estuviese Sí, aquí. sí. Vale. Vamos. No, espérate, Bueno, a ver, Anel, Axel creo que se lo Anel, merece un poco Anel, más. Anel, ¿Qué le decir? Colectivo, aquí a ellos. Vamos. Oye, amigo, queremos pelear. ¿Sí? Venga, vete por aquí, que hay mucha gente hablando. que voy a ganar? Espera, pero apuntanos a nosotros primero. Pero ya estás apuntado, Rey. Claro, ya podéis empezar cuando queráis. ¿Esperamos? Sí. Vaya tela. Eso es muy de homosexual. ¿A cuántas? Ya la puse, no te preocupes. Son dos. Está ligando con un puto viejales, tía. Ya, pero aquí no se lía, ¿eh? Aquí fuera del sitio. Pues nada, que perdí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pensé que tú eras. Hay gente que no sabe seguir las reglas y perdí. ¡Eso no vale, rata! ¿Que no vale qué? ¡No vale correr, no vale correr! ¿Que no vale qué, hombre? Que no vale, que le han dicho. Que no vale correr, rata. Deja llorar. ¡Por rata! ¡Toma esto por rata! Y esta tú. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Hija puta! ¡Ay, qué rata! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, venga. ¡Ay, que me vas a tumbar, eh! Sí, por eso son peleas, coño. Vamos, dale. Buah. Inténtalo. ¿Qué os parece? Hombre, si queréis apuntaros tenéis que ir a... Vale, vale, ala. Qué feo eso, ¿eh? Uy. ¡Hala, hala! Por la espalda. ¡Estás por la de antes! Sí, ¿no? Para. ¿Qué? Para. Como ¿Qué vuelvas... pasa? Para. ¿Qué te he dicho? Como vuelvas a hacer metralletas se te descalifica. ¿Queda claro? Sé que el hombre de verdad siempre me tiene ¿Vale? Como vuelvas a hacer metralletas se te descalifica. Venga. Espabila. No sé qué me estaban diciendo, yo no he hecho nada. Espabila. ¡Espabila tú! que estás Espabila, corriendo. perro. Cada vez que te pillo el combo te vas por la esquina, rata. ¿Qué esquina? ¿Qué dices? Ay, me estoy cansando, Normal. ¡Ah! ¡Vamos! No. ¡Vamos! 1-1, tenemos que desempatar. Claro, venga. ¿Quién ha ganado? El último. Venga, Empate. la última. Empate. Eso ha sido el Stuart, Se lo voy a matar, tío. Sí, ha sido el Stuart. La camisa después, Uy, me estoy quedando medio ciego, ¿no? Mira que Ahora. Ahora estás, ¿no? Bueno, creo que no. ¡Uf! No, no es su novia, es su amiga. Se hace el oso, que se hace el oso, no es... Hija de puta. ¿Hijo de puta qué? Más fácil no te lo puedo dejar, hijo de puta. ¡Pero qué fácil! ¡Sí! ¡Uah! ¿Quién ha ganado? Toma. Yo. Yo confiaba en ti, ¿eh? Gracias, reina. Te he ganado. ¿Cómo no? Nadie va conmigo. Vaya Normal. paliza te dio, Enzo. Yo iba Enzo, con te los dio una dos, paliza tranquilo. que hoy puedes ir a dormir tranquilo, No, sí, yo sabía que tenía buena competencia, por eso no me enfada. Sí. No te hace falta Vladimir. Eso sí, Buena pelea, Enzo. Toca a Dionisio. Creo que en otro momento, sin que esté solo mojado, hubiera hecho más. Yo de Sí, último, sí, Catalán. pero bueno, nosotros te seguimos queriendo, vale. No pasa Como nada. que el suelo al estar mojado, como que le cuesta, ¿eh? No Pero podía bueno, nada quita que la señorita te acabe de pegar una paliza. Tremenda, además. Más pegó una Sí, señora tremenda. paliza. ¿Tú qué edad tienes, Cori? Vas con Dionisio. ¿Quién, yo? 19. Vamos, Dionisio, vale, Dionisio, me cago en Dios, dale, Joder, con todo el ¿ves? alma, Venga, Dionisio, confío en ti. Dale. Ánimo, Dionisio. Hostia, estoy nervioso, ¿Tú qué pasa, que has tenido Y una infancia pierde ajetreada parte o tu qué? amiga. No, ¿por qué? Que yo tengo, coño, pues porque tengo Ven, la misma edad vente, que tú, Marisabel, yo no que tenemos un reviento así, sitio, reina. joder. No, déjame, tramposo. Bueno, la Como vida. tramposo. La verdad, no me has La hecho vida, tanto ¿no? daño, ¿eh? Venga, va, no te hagas la humilde. La poco humilde, mejor dicho. No te he dado ni guerra, ¿no? Para ti. No, a ver, guerra has dado, pero... Pon dos. Bueno. Es mejor de 3, vaya. Claro, pero pon dos. Yo no sé por Y qué luego- ha entrado la chica esa a decirme luego qué tal. Yo no he hecho musical. nada, ¿eh? Vale.
Sí, has hecho sí. Que no, coño. Pega bien la Cori. La Cori. ¡Dale, Dionisio! Vamos. Madre mía, le va a reventar el dedo. Ay, perdón. Gafas, fueron las gafas. Estoy recibiendo yo más aquí que ahí abajo, tío. Es que debe de ser por los gases, que aquí voy un poco lento. Negrito. ¡Dale, Dionisio, me cago en Dios, ¿Tú quién crees que ¡Vamos, gana, coño? Dionisio! Confío en ti. Dionisio. Una cosa es confiar y otra cosa es, bueno, pues creer, ¿no? Confío en Tiene Dionisio. pinta de meterlas fuerte, Sí. ¡Vamos, Dionisio! Y el otro diciendo que recoja la gafa con la boca. Catalina, tú no quieres contra mí. Ni de coña. Madre mía, qué vida. No hay benditas por ahí, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy con cojera también, ¿eh? No, yo digo para seguir pegándome. ¡Vamos, Dionisio! Ay. Pégale ahí una cornada de cabra. Esto. En un rato los del hospital van a flipar, van a llegar varios Ya. seguidos. Van a tener trabajo para rato. No hay hostia aquí, ¿no? Ah, sí, hay. A mí no me has abierto la ceja de milagro. Ya ves. Ha estado bien, la verdad. Sí, te ha gustado, ¿no? Sí, Te habrás no está quedado a mal. gusto, al menos. Me has visto Cuánto que no. empujón, ¿no? De No todos está los mal. que has visto que era el que más fácil lo tenías. ¿no? ¿Qué Y has va? dicho, venga, contra ti. ¿Qué va? Sino que porque me caes bien. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ganó? ¿Cómo ha ido? 2-0. 2-0, Dionis. Bueno. Mi madre. ¿Pero quién ha ganado? ¿Dionisio? Sí. Qué grande, Ganaste, tío. Qué grande, Dionisio, tío, de verdad, Ven aquí, ¿eh? dame un abrazo, Dionisio. Salta, Has que tienes. enseñado quién Uy. manda, ¿eh? Ya podemos pelear, ¿no? ¿Tenéis alguna bendita por ahí, no, verdad? No, cariño. Vale, pues voy a por una. Madre mía. ¿tenéis, muchacha. ¿Tenéis benditas o no, verdad? ¿Dónde hay? ¿Es qué? Vendas, porque necesito vendas. Complicado. Nada, no te preocupes. ¿Qué? Le siento pavo. Sí, no. Ya. Ya. Bueno. No te preocupes, no. Vale, no pasa nada, No te venga. preocupes. Contra el tonto ese calvo de grafijo de perra que lo ya metí. Hostia. Dale un gombo. ¿Tu amigo? El calvo. Esa es su cara. El Está ahí. saque. ¿Saque o saca? Saca. Voy a llamar. Saque. Saca. Te decía yo que me son... Nada, es que Dionisio dice Tú saque. confiabas en mí, ¿eh? Claro, Dionisio. Ya está, joder. Todos confiábamos en ti. Todos Dionisio. confiábamos Pues yo en no ti, mucho, la Dionisio. verdad. Lo sabía. Yo, a ver, no te voy a mentir. El que nadie Yo, confiaba era en mí, me cago en como he visto Dios. el color he dicho, igual hay problema, ¿eh? Pues normal, si es que nadie confiaba en ti porque iba a ganar yo hasta que hiciste trampa. Estuvo bien ganado, joder. Saca, échate para allá. ¿Quién grita? Dame un segundo, ¿eh? El gallego Es este de que no al lado. aparta. Oye, ¿Qué tampoco le hables haces? así, agento. ¿Qué haces, Saca? Vale. Quita, coño. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que haya 1 metro por persona o qué? Que no, que me... Joder, que me acabo de pedir de apartar, tío. Dale, Vale. dale. ¿Qué? Vale. No sé quién gana, ¿eh? Vamos. Está peleado. Vale. Venga. ¿Te sirvió la estrategia del puño celestial, ¿Cuál? ¿Viste? Sí, le dije, Dionisio, puño celestial, y cogió y le pidió fuerza a todos sus antecesentes. Sí, ¿no? Y contó el nervio. Vale. 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 Sanchencho. Francisco. Yo Durense. Eres de Ourense, yo me tengo Sí. pillado unas mierdas en Luxus, bueno. ¿Qué va? ¡Tremendas, eh! ¡Uy, el Luxus! El uy. Luxus, retablo, templo, bueno, yo me lo Bueno, conozco. bueno. Tienes buena idea de Ourense. Yo me lo conozco todo. Sí. Y después al kebab Vamos, que está dale en Zona duro. Vieja. Ya Bueno, ves, bueno. tío.
No, en el que se come, en el que sí que hay mierda es en la del lobo, en la boca del lobo esa. Pues No, tienes ahí que sí hay de no todo, me ¿eh? Dale. Pero sí, luxus. Luxus tremendo. Los Templo. luxus. Origen. Joder, los baños de luxus, Uy. los baños de luxus parecen un campo de fútbol sala. ¿Pero cuántos gallegos hay aquí? Pues un montón. Toda la La fila. verdad. Toda esta Somos- fila es gallega, menos María Isabel. Hermano, hay que hacer un grupo de WhatsApp, ¿eh? Sí, de gallegos aquí. Yo también soy Me parece gallega. bien. Hay que Galleguita. hacer un grupo de Literalmente WhatsApp todos nosotros para ir a gallegos. tomar unos perculaes. Claro. Tranquila, Claro. yo te entiendo, no soy gallego. Me parece bien. Buenas, Pues ahora Esquizo, te ¿todo bien? ¿Tú qué doy tal? mi número, nena. Listo. Ahora te doy el mío. Yo también lo quiero. Te El lo doy. mío. No, A quiere ver, el mío. Vamos a darnos los números. No, porque Y no el lo mío. tiene. móvil a la vez todas. Qué barbaridad. Qué Ahí sincronización. tenéis. Te lo paso Perón. yo también el mío. Pásamelo. He jugado Zumba. Ha sido la Ahí mayor Isabel de lo los tengo. La Ay, motivación. perdón, No, perdón. la llevo yo. ¿Qué Venga, vas a vamos. ¿Te ha llegado? Vas a sacar la notita esa. Hay un poquito. ¿Cómo que no? A No. ver, Qué espérate. motivación, joder. A ver, ¿quién ha ganado? ¿Ahora? Ahora sí. Y Arturo no lo Me ha tengo. me ha llovido fresh, ¿eh? Ahí te va, reina. Gracias, listo. Ya Hay los mucho tengo. grito. Listo. Ya Le avisas. metes bien Pues duro, sí, Inicio. Ourense tremendo. Sí, tienes experiencia. Flipas. Yo soy de la Coru. La Coru, neno. ¿Qué pasa? ¿Tenías que pelear En Pelícano también, o algo? Pues alguna vez... Pelícano, Hombre, playa. Cuando se portaban mal tenías que hacer de Orzán. intermediario, ¿no? Tremendo, San La Juan, cervecería ¿eh? de Estrella Galicia, Ah. que entro allí siendo persona y acabo siendo un toro. Claro. Sí que sí. Me siento un poco Entonces excluido, estamos siendo Ourense, único sin Coruña y ser gallego. Pontevedra. ¿No hay Pontevedra? ¿Quién está de Pontevedra? No, pero bueno, yo soy del Celtiña, viva Vigo, me cago en tal. Vale. No, viva el Depor. Ese es. Vigo. Ese es. Vale. El Depor está muy profundo por P. Con guantes. Con guantes no, No, con Deportivo, de la Coruña. maricallas. Deportivo. ¿Cómo que con guantes? ¿Qué es esto de guantes? ¡Dale! ¡Que no veo nada, Lebrián! Con guantes, no, hombre, qué vergüenza, dale. ¡Me voy a quedar ciego! ¡Dale, calvo! Madre Depor mía. contra Celta. Brilla más tu calva que mi futuro, dale. Me voy a poner las gafas del sol, joder. Póntelas. ¡Dale, calvo, dale! Le está metiendo una paliza, ¿eh? ¡Hazle crecer el pelo, ande! Pero ¿y este Dionisio y la mariconada esta de hacerlo con guantes? ¡Ey, gente, por favor! ¿Quién sabe? O sea, que, claro. No puede ser, de verdad. A mí Cori me ha repartido bien sin guante. Sí, yo sin No, guantes. sí, no, sí, ya lo vimos. Es que sin guantes. Ya. ¿Qué ha pasado? Qué vergüenza Ya con está. guantes. Pero madre mía. Vamos, otro. Madre mía. Has perdido, tío. Te han reventado, ¿eh? Joder. Viva las Guantes mujeres. yo también. Te han Ha ganado reventado. el Celta, ¿eh? Madre ¡Viva el Celta de Vigo! ¡Me cago en Dios! ¡Viva! Eres un máquina. Van a ganar todo. Un beso. Buenas. ¿Tú conoces a este pavo? Máscara, ¿Tú ¿cómo conoces voy a a este saber pavo? quién Le- es? Quítate la máscara, puto mierda. ¿Quién Que es? te quites la puta máscara o te metemos el tiro. Me cago en tu puta madre. ¿Le conoces o no? Dice que viene de parte de Corina. ¿Qué dices? Si no conozco a este tío. De parte de Corina. ¿De ¿De qué Corina? conoces a Corina, tronco? ¿Qué dices? Si yo no conozco a este tío. Que no te conoce, dice. ¿Cuántas Corinas conoces, hermano? ¿De qué color tiene el pelo Corina? Marrón. Pues, Vale. Suerte. venga. Vale, nos vamos ya. Me voy ya. Nos vamos Vale, espera, que nos despedimos. Nos vamos todos luego. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Se acabó? Creo que sí. Pero sí, pero vamos a ver, ¿y el dinero? La predominancia gallega ha ganado. ¿Qué dinero? Eso, y mi ¿Y dinero. mi dinero? Que Los gané. gallegos, ¿De la cuál? verdad. Yo también Yo gané. también gané. Pero bueno, Pues yo si contra es contra Arturo, María Neisa Isabel, yo contra no quiero Arturo. dinero. ¿Quieres ¿Pero Arturo? qué pasa? No entiendo. Este. Pues que Ah, creo que vale, el que ahora participase toca- y ganase recuperaba el dinero Claro. de la entrada, creo. ¿Cómo que? ¿No? Vamos No a sé, ver, no, se no, supone que hay un no, ganador, no. no 30 ganadores, digo yo. Claro. Entonces hay que seguir Ah, que lo vais a pegándose. hacer en plan torneo. Claro, eliminatoria. Yo no he Hostia. ganado. Tengo que pegarme otra vez. Claro, Sí. tendrás que pegar otra vez. Ah, hostia. Vale, me gusta. Tú y Hostia, yo, Dionisio. Imagínate que nos tocan juntos, Dionisio. Ya. Seguro. Venga, pues Nathan y Arturo. Voy. Dionisio, Esa cara ganas. que acaba de ¿En decir serio? Gigi. Sí, yo gané. Pues ahora tú y yo. Ah, Dionisio porque contra dale, quién dale. peleo, Pelean saca. los que ganan. No, no, Vente, no pelees Arturo. contra Cory que te va a hundir. Voy, mi rey.
Dime. Perdón. Nada, no no te sabía preocupes. quién eras tú. No te preocupes. Sigo esperando tu llamada de los 3.000. Que me has sí. tenido aquí en Ascuas. Sí, ahora es que se me ha surgido algo de por medio. Sí, yo te contaré cómo ha sido mi tarde madrileño, se flipas. Pues si te contara ya la mía, que Ya, llevan ya, 2 ya. bajas. Bueno, como que 2 bajas. ¿2 bajas por tu parte buena o por tu parte mala? Bueno, cuando tengas la pasta avísame, ¿vale? Listo, venga. O sea, sí la tengo, lo que pasa es que estoy en un lío ahora, ¿sabes? Si fallo, Venga, tranquilo. listo, chao. Hey, Arturo. Ah, estoy pegando. Joder. Dale, Arturo. Madre mía. Arturo. ¡Venga! Cago en la hostia. Si quieres que tire una piedra, dime, Arturo, tramposo. ¿Está Arturo? Tramposo. Sí. Dale, Arthur. Acércalo, que lo pierda, escupo y le que ciego. pierda. Por tramposo. Dale, miñoca. Acorráralo. Que pierda por decía tramposo. así, no. Dale, tío. Corina. ¿Qué? Pero entonces tú contra yo. Claro, O algo así, yo contra tú, tú contra yo. Vale. Yo por ti, tú por mí. Vamos, Exacto. Arturiño. Arturo. Dale duro. Escúpele en el ojo, joder. Creo que no, ¿eh? Tienes que cegarlo y luego pegarlo. hermano, ¿pero este es el Rocky Balboa o qué? Es el Rocky Balboa. Hostia. Lo va a reventar, ¿eh? ¿Y quién me llama? Yo necesito benditas. Vale. Hola. A ver, nota, ¿qué decías? ¿Qué Yo. pasa? Voy. Espero. Yo necesito Ahora benditas. estoy ocupadiño. Vale. Vamos justito Ya de te ventas. contaré. Ya, luego, después de la siguiente pelea me refiero. Una bendita me llega. ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¿Tú quién eres? Un combate, tío. Buena Que me pelea, estoy hermano. matando. Es que a mí lo de esquivar a mí no me mola mucho, ¿sabes? Por lo que Estoy sea, en una ver show. ¿Y los demás? Estoy en una pelea a muerte. ¿Eh? Estoy en una Ya está, ya está. ¿Vamos o qué? Vaya hostias me acaban de pegar. ¿Te han reventado? Me acaban de reventar por todos Madre lados. Y mía. este hijo de puta no tira ninguna piedra. Madre mía. Pues listo, Corina y Dionisio. ¡Dionisio! El ganador que se llevan, ¿eh? Y yo no me he enterado nada. Un abrazo, ven, que te doy un abrazo. Claro. Que tengo, No, mira. pero- ¡Dionisio! Catalina. Es el único chat que tengo. Escuchar esto. Vale, habla. Dilo. Joder. Ahí estamos, hermano. Eva. Venga, buen combate, tío. ¿Qué pasa? A ver, ¿El qué? Os escucha, sí, a ver. me tú- pase la tú- ubicación, tú eres cabrón. Muy cerrilla, tío. Que no puedo, joder. Muy cabriña. Que me toca, que me tengo que pegar. Claro, te ¿Quién toca. es, Dionisio? ¿Qué le paso yo si hace falta? Yo quiero que meterte el Vale, puto cuerno en el ahora te tractor, mando. ¿entiendes? Vamos. Dale, caña. Dionisio, venga. Espere, que quiere venir un amigo. Pero bueno, Venga, pues, escucha, pégate de mientras. el amigo entre lo que viene ya nos vamos Claro. nosotros. Claro. Vale, pues ya Que está. se está Vamos. cardeándose. Yo ya te lo he dicho, yo voy en... ¿Quieres que me quite las pezoneras? No me importa, la verdad, Vale. Dionisio, vamos. María Isabel. Un segundo. María Isabel. Dime. ¿Cuántos rondas? 2 y si empatan, pues hacemos la tercera. Vale. Venga. No. No estaba preparado, joder. ¿Estás preparado o no? No. Venga. Ahora, ¿Estás? No te Tengo veo un preparado, problema, ¿eh? que sí, ¿Ya? Me cago en Dios. Bueno, da igual, que sea lo que Dios quiera. Dale, Corín. Vamos, venga, Dionisio, tú puedes. Vale. ¿Estás? Joder, y ahora me llama el puto saco. A ¿Estás ver, o no estás? No, no. ¿Estás? Voy a ganar yo, ¿eh? Joder, no puedo. Tengo un calambre muy grande. No te preocupes. Cago en la puta. Ahora lo hacemos. ¿Estás o no estás? No. Joder. Bueno, dámelas. Que no quiere pegarse todavía. Que tengo un calambre muy grande. Está boeado.
Ahora. Ahora, pero perro, y no avisa, qué perro. Pero eso fue por la de antes, joder. Sí, ¿no? Venga. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Ajá. No esperes. ¡Ah! Venga, espera, siempre. ¡Ah! Venga, dale otra vez que la última va. ¿Cómo que la última? Empate. Sí, porque hicimos empate. Ah, venga, perfecto. Dale caña. Ahora sí. A ver. Ahí está. ¡Venga! Es que tú sabes esquivar. Claro, es que yo usé la táctica de ir para adelante como un toro, ¿sabes? Ya entiendo. Esquivar te regala los ataques de free, ¿sabes? Porque lo dejas todo. Mira cómo le está. Ala. Cómo le reparte. Dionisio, dale, joder. Esta y... Quien gane... ¡Calvo! ¡Buah! ¡Hostia! He ganado. Dios mío. Gané otra vez. Joder. Si quieres más joder con hostias, Corina, macho. vete para abajo. Gané. ¿Contra quién voy? Contra Corina, Nathan, la final. Vale, venga. Vamos, Dale Nathan. caña. Yo ya apuesto por ella, ¿Estás segura? Yo apuesto Sí, por ella, vamos. tiene carácter. Vale, Bueno. Dale caña. vamos. Nada de golpe guarros, ¿eh? No, igual te lo digo. Corina, escucha, cuidado que tres ese rondas. te Sí. pellizca y te A da ver. pa... No, espera. No, no, Vale, no. vale. Dame no. una. Dame una, No, dame no, una. no, espérate, no. Ahora. Ahí, listo, ¿ya? Sí, dale. Listo. No esperes todo el rato. Está ¡Ah! esperando tú también. ¡Ah! Ay, Dios. Venga. Dale. Eso eres tú que estás ¡Sin todo el rato miedo! esperando. ¡Sin miedo! Y Dale, aprovechas. Esperando, sí, yo también, hombre. Qué perro. Después de esta pelea ya nos vamos. Joder, macho, llego tarde siempre, me cago en la puta. Con un porrito en la mano. El calvo que Ah, no ve. claro. Y corre encima, puto. Hombre, sabe esquivar. Ah, vale, Claro, si claro. vamos con ese, listo. Claro. Uy, la gente, de verdad. Sí, Espera, la gente, bro. No. Dale, va. Guau. Mira lo que viene. Mira lo que viene. Uy, ¿está viendo lo que hay atrás? No, espera. Un pan. Pero que estoy aquí, espabila. Sí, espabila, dice el puto. Que Espabila, está todo el Corina. rato esperando y encima corriendo. Si es que de verdad, qué asco me da. Te está motivando, Corín, Qué asco me da, de verdad, Muy bien. colega. Buah. Ha ¿Podemos ganado, hacer otra pero más? vamos. Podemos hacer otra Bueno, más. Santi, Quiero, bueno. quiero pelear yo. Vale. ¿Contra quién? ¿Quieres pelear contra mí? Que soy yo ganador? Madre mía. Yo la acabo de conocer y ya no me gusta. No pasa nada, Corín. Es que yo lo la has Zoe le intentado. dije, la Zoe, Ya, ya. puta. Y dijo que le Soy gustaba. el Zoe? Mike Tyson de Grove. Uy, Oye, Tyson. Déjate, ¿Qué? la pelea Mike con él Tyson no de cuenta. Haz una con nuestra negra, que así está Pronto. igualado. Pero es que estoy reventada, ¿eh? Madre Escucha, mía. hijo puta, me pego Le yo damos, contigo. dale una tuya, Se va. van con cuchillos. Que me acaba de decir Enzo que... ¿Estás bien? Reventada, pero bueno, le damos. Tú puedes. Ya. No Gracias. te preocupes, te metieron contra Bruce Lee. Ya, tío.
El tío tampoco, vamos. Gente escondida en arbusto. Que serán los verdes, vamos. Sí, Sí, espérate. ¿Vosotros lo lleváis o qué? ¿Qué pasa? Madre mía. Salimos la primera. Pues yo quería ver- Estoy aquí en las peleas. Os ha tocado la Vayáis lotería. a salir Por eso vosotros somos o vayáis, positivos. cabrones, salga yo y me pillen a mí. Lo más No pasa nada. Y la vamos a ganar la lotería. No hay problema. Y tanto. ¿Pero qué ha pasado? A ¿Todo bien? tocar el gordo. Yo me pido. Sí, ya, salimos, no quiero escucha, problema. todos sin camiseta. Todos sin camiseta. Todos sin camiseta para aparentar, ¿sabes? Ay, Venga, salimos todos, venga. Todo el mundo para soltar. Megan. Todos sin camiseta. ¿Viste? Todos sin camiseta, joder. Venga, venga, sin No hay camiseta. huevos, todo el mundo fuera. Sin camiseta para Parece la línea frontear, del metro de ¿sabes? Madrid. Dale ahí, joder. Saludos de Republicana Dominicana. Saludos, necio. Corazón, bienvenido. Vamos, joder. Nada, estamos saliendo ya todos. Madre mía. Nadie se entera. Espérate. Mucha gente. Sí, está petado, está petado. ¿Qué pasó? ¿Qué Sí, sí, está petado de gente. Buah, yo tampoco veo. ¿Qué pasó, hostia? Pues hay sapos por ahí, entonces mejor ir ¿Quién? saliendo. ¿Quién? Pues eso quiero saber yo. No lo sé, pero me acaban de... Yo me voy de aquí Que porque me somos, voy que somos, a que final somos salgo yo amigos, con la. vamos a pegarles, hazme caso que le... ¿Qué ha que le pasado, cagamos, nena? vamos, Hablado vamos, duro. Pues que supuestamente hay sapos por aquí. Hostia, pero no te Qué vergüenza, la verdad. La verdad. ¿Qué pasa aquí? Que hay sapos. Este me pegó una paliza a mi primo. Joder, pero no le pegues a mi hermano. ¿Y dónde están las ¿Nos ranas? vamos? Si dijiste que venías Mira, tú. tú ¿no? vuelves, te Apuntado, escapas, toma, vuelves, te yo no creo. escapas. Sacan el móvil ahí. Es como pescar el calamar. Por lo menos ha sido Saca el con móvil. guantes. Voy. Bueno, cuando eso lo arreglas con la negra, ¿vale? Listo, cuando quieras. Venga. Que me llame. El mío yo también, ¿dónde tienes tu topo? Vale, los gallegos de mierda. No me puedo mover ahora. ¿Por qué no me puedo mover ahora? Me llevas, porfa. Marisabel. ¿Cómo ha venido? Con una amiga, pero son 4. Perdón. rollo. Alguien me lleva, por favor, me voy a morir aquí. chica, culé. Corina, espabila. ¿Qué me ha dicho espabila? Espabila, ¿Qué? Espabila tú. Ah, sí, sí, nos vamos a ir. Madre mía, pues casi ganamos, tío. Casi ganamos, bro. Tengo que ir al médico. No sé qué estaban diciendo de sapo, bro. Algún sapo hay, no sé quién. Reconquistamos Falcon, claro que sí. ¿Qué iba a decir yo? Le vamos a pagar los 3K al madrileño y yo creo que hasta aquí el rolito de Cory de hoy. Madre mía. Saludos desde Argentina, saludos desde España, corazón. Vámonos, vámonos. Falcon, mi Falcon precioso. Y ahora la gasolina. De verdad. Tengo que echar gasolina ahora. Bajamos al sur. Le damos los 3K al madrileño. Nos vamos. Y ya estaría todo listo. Ahora musiquita. No tengo música, ¿verdad? No. Ay, no. Es que esto no va así. No sé cómo va. Voy a poner musiquita. Me duele el cuello. Me duele la espalda. Vamos a poner esta que no sé cuál es. Madre mía, no sé cuál es. No sé cuál es. Esta creo que es. Vale. Voy a poner esta y lo que sea, porque no sé lo que es. Esta es nueva, creo, de Ladio, Garreón y Rau. José, muchísimas gracias por ese follow. Creo que es nueva, entonces no lo sé. Vaya mierda moto. Ya lo sé. Sultana tira solo. Ya tienes dos misiones, aprender a pelear y a comprarte un coche nuevo. Sí, hombre, aprender a pelear. Corre, corre. Dice que va.
Vamos. Madre mía. Ey, ¿qué pasa, bro? ¿A qué me atiendes? Gracias. No, vale, gracias. ¿Dónde se compran las vendas? No lo sé. La farmacia, pero creo que no está, ¿no? No sé dónde están las farmacias. Madre mía. Parece Pelo Juan, bienvenido. ¿Qué tal estás, corazón? Y José. Nos fuimos. Ay, Dios mío. A ver si no me muero. ¿La verdad? Mira. No sé quién era. A ver. Sí, cariño, luego nos vemos, claro. Está tirando la del pelo rosa. Aquí estamos, madre mía. Sí, buenos días, chicos. Voy para allá. ¿Qué es lo que es, Chino Pepe? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Chile. Muchachos, ¿dónde los dejo? Que tengo que ir a... Invita, claro que sí, Chino Pepe. Donde tú digas. A mí me vale. Chan, ¿dónde nos deja? Déjanos en el Galaxy. Galaxy. Oye, pero yo voy contigo, Jeffrey. Ahorita voy al barrio. Hablamos, Pepe, vale, dejo un directo. Directo finalizado. Madre mía. Madre mía. Ahora. Dijo que le iba a meter un tiro. Entonces tiene pistola. Tiene pistola. Suéltate el pelo. Siento de rodilla al piso, va. Cógele. A ver si podemos llegar a hacernos con una SMS, una vintage o algo así, tío. Estaría de puta madre. Para lo que quisiéramos, la verdad. Se me está durmiendo la mano. Se me está durmiendo la mano. $3.000. Pero tenemos que dejar esto aquí. Esto y ya está. Yo creo que ya está.
esto de aquí. Ay, me da tox si no está ordenado. Ahí estamos. Listo. ¿A ti fue que te arrestaron? Sí. Buenas, papucito. Sí, a mí me arrestaron. Ay. Ay. Hola. Hola. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ay, Dios mío. Dime. ¿Te viene bien ahora? Bueno, en las noches suelo trabajar. Ah, bueno, entonces nada, cuando se haga de día, no te preocupes. Era para pararte eso Venga. y ya. Venga, listo. Venga. Chao. Ahora. Noche suelo trabajar. Increíble voz. ¿Quién, corazón? ¿Josma? Madre mía. Buenas. ¿Qué os Toma, pasa? mira, ven para aquí, acércate. Cory, vente, ¿Qué? vente. Que Que me no te vaya. van a tratar porque esta gente es una hija de la gran puta. Hay que ¿Quién? ir a la farmacia a comprarse vendes. ¿Dónde está la farmacia? Vendes analgésicos y ya los ¿Dónde está la farmacia? Mira, pues tienes el coche ahí. ¿Me Tengo la sigues y moto, vamos? Vale. La tuya, muchas gracias, Jo. Muchas gracias por ese comentario, corazón. Madre mía. Muchas gracias, chicos. Aquí estoy. Toma, métete eso, joder. Lo ¿El dejé qué? en el suelo. ¿Dónde está la farmacia? Ah, ya la sé. ¿Dónde está? Venga, adiós. Le tiro una. Bien, tampoco me va mal. Voy a amar. Nunca me va mal. Tengo que pensar en ti. Tengo que amar. Es una mierda de motor. ¿Está aquí? Me imagino que estará arriba. Sí. Podría haber dado la vuelta, pero soy gilipollas. Hola, señor. ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? Vale. Quiero bandas, por favor. Mira, primo, cómprate lo que necesitas. A ver, pero ¿qué le pido yo al médico? Pues pide unas vendas o algo para ponerte en la cara de la ensalada hostias que te he dado. Madre mía. ¿Qué te pasa? Tengo que sacar $500. Qué putada. ¿Por qué tengo este dinero aquí? Vale, aquí. Voy a dejar ese dinero en casa. Lo que se hace de día, ¿qué hora es? Son las 4. No se hace hasta las 9, vale. Ese culo. ¿Cómo remesa? ¿Qué temazo? Quiero volver como si nada ha pasado. Ya no me invites, ahora estoy cantando. Vidas, me he asustado. Pensé que me robaban. Vale, esto va aquí. Vale. Estos 3.000 son los que le tengo que dar. Esto lo voy a poner aquí. Así es grande, vale. Uf. Vamos a bajarlo, vale. Ok, a ver. Creo que está bien así, ¿no? Tengo que vender esto y esto. Voy a probar a vender esto.
Y a ver cuánto dinero me da. No, es que esto lo tengo que dejar en la moto, tío. Qué pena. Es volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cansando. Hola. Qué susto. Madre mía. Vale, vamos. Nos vamos, que en esto voy a venderlas en el Galaxy. En el Galaxy las voy a vender. Quiero ver cuánto me da por cada una. O si vendo dos, cuánto me da. ¿Qué te ha pasado? Me han llevado por delante. Te subo, espera. Que me han llevado por delante. Madre mía. ¿Por qué no se guarda, bro? Está aquí, ¿no? Vale, ya está. Vamos a subirlo. Me han llevado por delante. Dos veces. ¿Quién te ha llevado? Cuéntame. No sé, un chaval con un coche dorado. Un coche dorado. Y se la ha pelado, ¿no? Me ha intentado esquivar. Me atropella igual. Y se la ha pelado. No. O sea, este que lleva pasando el hospital y venía, pero no. Igual sí se ha pelado. No sé. Ya. Yo soy un imán de coches, no sé, me han atropellado ya 4 veces. ¿Qué? Ahora un poquito más fuerte, que no te escucho. Que soy un imán de coches, creo. Me han atropellado ya 4 veces. Ah, ya, yo también. Yo soy un imán de tirarme de la moto, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Moto. ¿Qué? Manu. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Manu. Man. Manu. Manu, un placer, soy Corina. Un placer. Aunque no hay manera de conocernos ahora. Ya ves. Pero bueno, lo que toca, supongo, no sé. A ver si te atienden rápido. Cucure, muchas gracias por ese follow. Cucurella. Madre mía. A lo largo del camino, ¿eh? Es que pesas. Bueno. Si no correría, pero pesas. ¿Qué? Es este coche, ¿no? Sí, no, pero... Me ha pedido perdón. ¿Qué? Me han pedido perdón, pobre chaval. Pero no te ha llevado. Ya, eso es feo, pero bueno. O sea, se ha acercado, te ha dicho perdón y has ido. Se cae. ¿Qué coño, bro? La gente. Vale, yo te No dejo sé. ahí. Corina, ¿qué pasa, papusito? Total, me toca hacer running porque no tengo coche. Ya. Oh, mira, estoy haciendo fuerza. Madre mía. Es que te he visto ahí tirado y he dicho, nada, pues lo acerco, tío. Me gustaría que me hicieran lo mismo a mí, pero bueno. Pues sí. En verdad es como debería ser. A ver si se abre la puerta. Hola, buenas. ¿Podéis acercarlo, por favor, médico? Ahí tiene uno al calvo ese. Ah, vale. Como cuesta dinero estoy jodido. Y luego me tengo dentro. Ahí tiene, doctora. Me tengo que ir. Uy. ¿Qué pasa? Perdona, que estaba atendiendo ahí uno que estaba ahí tirado. Cuéntame. ¿Estás? Anda, ¿ahora eres SMS? No, hombre, no. Pero si veo a alguien tirado por la calle, pues obviamente... SMS. guardar- No pasa nada, Corina. guardar Te has ganado favores- Mi confianza y mi corazón. Guardar favores es importante, madrileño. Creo que tú sabes bien eso. ¿Cómo? Que te guarden favores es importante. ¿O no lo sabes tú bien, madrileño? ¡Ayuda! ¿Están gritando ayuda? Espera, dame un segundo. Cállate de una puta vez, porque al final la liamos. Sigue. Cuéntame. Tu tarde entretenida, ¿no? Sí, ¿Cómo me gusta de eso? Cara rana, coge el coche y nos vamos.
Te veo ahora, ¿sabes dónde siempre? está? ¿O no? El parking enfrente de Plaza de Cubos, el que está en el lateral, por donde que yo vivo, está en el ¿sabes? lateral por donde tú vives. En el metro Eso cuadrado. Uno que es así cuadrado, chiquito, no sé cuál dices. Espérate. Subterráneo, tiene 2 salidas, una entrada... Sí, Yo, dos entradas Oiga. y 2 salidas. Depende de lo que quieras. Ah, ¿eh? vale, Oiga, ya sé. vamos para allá. Yendo al hospital. Yendo al hospital. Ya Eso. sé cuál es, venga. Chao. Venga. Llévate al pavo ese, perdón. Ahora. Nada, venga, chao. Tú que me llaman. ¿Quién? Voicemail. ¿Qué pasa? Anda, ahora eres nuevo. Venga. Llévate al pavo ese, perdón. Ahora. Sebastián Neice, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? Verás que no va a ser este. Es este, ¿verdad? O sea, porque él vive ahí, ya sé cuál es, sí, es este. 100% tiene que ser este. Ha llegado el correo, por lo que veo. Sí. Ah, sí, me A gusta, mí me hombre. gusta ir repartiendo mensajes. Claro que sí, eso es importante. ¡Chacho! Listo. Gracias. Venga, nada. Como vuelvas a gritar, Hola, te juro buenas. que me cargo a toda tu familia. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien. Me alegra entonces. Escúchame. Aquí estoy, ¿Te vas a meter reducido. dentro ya? Sí, perdón. Un placer conocerte, señor con máscara. Espera, ¿quieres hacerme un favor? ¿Yo? Cuéntame. Baja, mascarado. Ponte ahí contra la pared. Explícale por qué no debe de hablar más. ¿Quién, yo? ¿O él? Sí. Tú a él. Ja. Pero es que yo no sé quién es ni por qué no puede hablar. Tú Ese es el tema. explícaselo a tu manera. A ver cómo lo harías. Ay, es que si lo haría a mi forma, primero no me estaría viendo la cara y segundo tendría un cuchillo en la mano. Y como no, No te tengo un preocupes, cuchillo en la si aunque mano. te vea la cara no va a vivir para contarlo. Es lo de menos. ¿Ah, sí? ¿No vas a vivir para contarlo? Cuéntame, ¿por qué no vas a vivir para contarlo? ¿Qué has liado ya? Yo no he hecho nada. ¿Naida? Sí. Vaya por Dios. Suena bastante mal eso, ¿eh? Porque por mi parte yo ya cuando suena a que te dice que no has dicho nada, eso es que es peligroso. Yo no he robado ninguna fragoneta ni he hecho nada. No has hecho absolutamente nada, ¿no? No sabes No he hacer hecho nada. nada. No conoces ni Nada. cómo te llamas, ni de dónde Yo vienes, no he robado ni nada. No, Ya, a mí me ya. puede llamar el Mister Enmascarado. El Pregúntale Mister I dónde don't está mi know. puta droga. El Eso Mister es. I don't know. At the Weave on the Night. Ajá. ¿Qué has hecho con la droga de él? Venga. Que no he hecho nada con la droga de Naide. La verdad que no creo que Rana. no creo que Yo la hayas te di liado tanto ayer porque te cositas. llevaba de copiloto. Tú me has dado algo sexy, sí. Y no he devuelto. De copiloto no iba atrás. Creo que no, ¿eh? Yo no he visto abrirse la puerta atrás, pero bueno. ¿Puedo bajar las manos ya? ¿Estás cansado? Iba Un poco, la atrás, iba verdad. atrás. He tenido una noche dura. Todo el día empaquetando me tiene. ¿Empaquetando qué? Cuéntame. Es que si te lo digo, me pega una paliza el cabronazo este. O sea, que te está haciendo la 13-14 de que me lo cuentes para luego meterte una paliza. O a lo mejor simplemente tú sí que sabes de todo y en plan, eres muy importante y en realidad sí que sabes cosas y no me quieres contar. No lo sé, estás enmascarado. Contar no te voy a contar nada. Pues eso. Entonces, ¿puedo bajar las manos ya? No lo sé, que lo diga el que Cara tiene... rana, cara rana. ¿Qué? Cuenta. Ya sabes que soy tu prisionero más rebelde.
Un prisionero rebelde. Vaya por Dios. Cuéntale. Cuéntame, cuéntame. A mí me gusta saber cosas. Sí, tengo droga y no la he devuelto. ¿Cuánta? Tengo aquí. Tengo... No es que no la hayas devuelto, porque si te la ¿Qué? hubiera quitado la policía o te lo hubieran robado, me la Ujú. pela. Es que te la has metido para el cuerpo. Mentira. Uy. Mentira. ¿Te has fumado unos porros o algo más? No, ojalá fueran porros. Si Ya, fueran sí me porros, imagino sudaría la lo que polla. es. Sí me imagino lo que es. Metanfetamina. ¿La meta? De la buena. No se meta Pura la y meta. dura. Azulita. ¿No me meto la meta? No. Azulita. Sí, Azulita. sí. Cian. Pura, pura, pura. Y bella. Mira, como el espero culo de que verdad, tiene ella. espero de verdad que no te tengas secuestrado, porque tú llegas a ser mi secuestrado y me vacilas así, hermano, yo no sé qué te hago, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver. Espero de verdad que no estés secuestrado. Es que al final es como un amor-odio. Estoy secuestrado de verdad, pero esto es de verdad, ¿eh? Estoy secuestrado de verdad. Ayúdame. Que no, pero que lo único es que no me puedo separar de él. Ese es el problema que tengo. Que es que al final, si yo me voy, él viene, y si él se va, yo voy. Vale, vamos a hablar las cosas claras. ¿Qué pasa? ¿Vas a volver a meterte lo que te dé? ¡No! ¡Nunca! ¡Ya! ¿Vas a seguir vacilando? ¡No! ¿Vas a tratar a la señorita con respeto? Sí. A partir de ahora, cada vez que la veas por la ciudad, la vas a decir sí, mi ama. Sí, mi amo. A ella. Sí, mi ama. Eso es. ¡Hala! Al maletero. Vaya por Dios. Pues nos veremos, supongo. Y da gracias a Dios de que te ha secuestrado él y no yo. ¿Encontraste al tío de los coches? Está bien ello, porque estuve en unas peleas. Ah, estuviste en unas peleas. Hombre, claro. Un segundo, entonces. Dime. Cararrana. Estuvo con tu coleguita en unas peleas. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué coleguita? ¿Qué coleguita? Espera. ¿Cómo se llamaba tu coleguita? Te lo digo. Se llamaba... Dionisio. ¿Qué pasa con él? ¿Te suena? ¿Qué pasa con él? ¿Es tu coleguita también? Lo conozco. ¿Qué pasa? Le he reventado, la verdad. ¿Qué pasa con él? Es que ni tus colegas sirven para pelear. ¿Eres amigo de Dionisio? Sí. Ama. Entonces creo que te conozco, ¿no? No sé, ama. Bueno, no sé. Casi ganó las peleas, es lo importante. ¿Qué dark chat era ese? ¿Qué? El dark chat, ¿cuál era? No tengo, simplemente conozco a una chica que me invitó. Luego te lo paso, así te enteras de movidas. Vamos, Listo. tú, atrás. Ay. Pues nada, eso. Que ahora iré a buscarlo. Bueno, en realidad me voy a dormir, pero lo buscaré. Así que Adiós, muchas gracias ama. por todo. Con Dios. Adiós ¿Quieres y... más cosas? Me dices. Y de verdad, por favor, hazle por favor un dibujito, anda. Que si no... ¡Quiero un Que te sándwich puedes de subir queso! atrás, el hijo de puta. ¡Quiero un sándwich de queso! Hazle un ¿Qué dibujito antes de no te papá. has subido atrás? Que me lo has pedido, amo. Te haría un dibujito. Me cago Por en su favor, puta madre. venga. Hasta luego. Venga. ¡Adiós, ama! Adiós, cara rana. Qué majo eres, bro. Yo no sé nada, a mí no me conocen. Es que la he visto con el pelo rojo, no sé, me recuerda. Mira, una moto igual que la mía. Ya está apagado. Así que nos podemos ir a dormir. ¡Listo! Día de hoy completado, gente. Ya tenemos dónde están los coches de importación, que es en Sandy, que tenemos que buscarlo. Hemos vendido droga, nos ha pillado la policía, hemos hecho 1000 cosas. Creo que el día de hoy está más que completo con Cori. Estoy muy contenta, honestamente. Estoy muy contenta. Pues nada, amores, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que os ha gustado?
Yo estoy muy contenta, casi hemos ganado las peleas. Tenemos que ver cómo termina eso, porque me tengo que pelear con una más para ver si gano o pierdo. Y poco más, mi gente, poco más. Poco más. Creo que estamos avanzando y creo que estoy disfrutando el PJ, me duele mucho la espalda. Así que nada, os voy a hacer una raid, ¿vale? Al tío de Cory. Para los que queráis verlo, es el tío de Cory, que era el padre de Zoe Calzadilla, que es Ricard XXXX, que es mi padre OOC. Así que nada, un besito muy grande para todos. Os quiero, mañana más y muchísimo mejor, ya lo sabéis. Muchas gracias por estar aquí un día más y acompañarme en esta historia. Os quiero, chao.